Gaurkoa ohiz kanpoko udalbatzarra dela, zerga eta tasei buruzkoa hain zuzen. Zinegotzi guztiak eserlekoak hartzen ari dira, alkatea ja eserita dago, ohiz kanpoko udalbatzar hau hasiko da minutu eskaz batzuetan. Los diferentes concejales de los grupos políticos del Ayuntamiento de San Sebastián van tomando asiento para empezar este pleno extraordinario de tasas e impuestos para el año 2014, en el que se debatirá y se aprobarán las diferentes tasas e impuestos para el próximo ejercicio. En pocos minutos el alcalde empezará y abrirá esta sesión extraordinaria del Pleno de San Sebastián. Recuerden que en el orden del día el primer punto será el impuesto sobre bienes inmuebles. Se tocarán 15 puntos durante esta sesión extraordinaria y finalmente se cerrará la sesión con la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la prestación de servicio de recogida de basuras. El alcalde ya va a dar comienzo a esta sesión extraordinaria del Pleno de San Sebastián. Udalbatzarra. Orduan adostuta bezala, aurrena hitza izango du Ogasuneko zinegotzia 15 minutu, eta gero talde bakoitzak 10 minutuko txanda edukiko dute, eta ixteko txanda berriro izango da Ogasuneko zinegotziarena. Nekane, nahi zunien. Eguerdion denori eta eskerrik asko. Hiriko tasak eta zergetz hitz egiten dugunean ez gara zenbaki hutsez hitz egiten ari. Oso kontuan izan behar dugu gure lana egiten dugunean zenbaki eta erabaki horien guztien atzean herritarrak daudela, pertsonak. Guretzat, Donostiako udal gobernuarentzat zerga politikak denaren gainetik eta lehentasunez osoz balio behar du pertsonek dituzten beharrei erantzuteko. Bide horretan hartzen ditugun erabakiak, eta uste dut, orain arteko lana, 2 urteotan egin duguna, bere emaitzak ematen ari dela fiskalitate justuago eta aurrerakoiagoa lortzeko. Cuando encarábamos el diseño de la propuesta que este gobierno quería realizar sobre las tasas e impuestos a aplicar en esta ciudad, pusimos unas prioridades y unos objetivos reales y alcanzables. Así lo expresamos cuando la Junta de Gobierno local aprobó la propuesta. La propuesta y el resultado final de las negociaciones que nos satisface como Gobierno está basada en 3 ideas fundamentales. La primera, y creo que relacionada directamente con lo que es el deber de una institución y administración pública, la política fiscal debe ir siempre encaminada a garantizar los servicios públicos, la base de toda labor institucional y lo que realmente da sentido al trabajo por el bien común que nos corresponde a los y las gobernantes. Es esta, y no otra, la vocación con la que hay que acometer el diseño de una política fiscal adecuada, mantener actualizados los servicios públicos, aquellos que tanto necesita la ciudadanía y las personas, porque una fiscalidad efectiva debe tener, no lo olvidemos, en el centro de acción a las personas y sus necesidades, solo cubiertas por los servicios públicos que es nuestro deber actualizar. La segunda idea, también fundamental, es garantizar una estabilidad presupuestaria que no ahogue ni a la ciudadanía ni a la institución. Esta premisa es aún más fundamental en una época en la que un estilo determinado de administrar las instituciones ha llevado literalmente a la ruina a alguna de ellas. No ha sido ni es el caso de este ayuntamiento y este Gobierno se compromete a que el equilibrio entre los ingresos y los gastos siga siendo una de sus políticas de trabajo. La tercera idea es tan sencilla como contundente y clara: que quienes menos recursos tienen paguen menos. Desgraciadamente, en un contexto socioeconómico de crisis estructural con consecuencias humanas dramáticas,
sufre las consecuencias de esta situación. Por eso, la política fiscal debe aplicarse en la medida de lo posible, de manera que los menos favorecidos, los que menos puedan aportar, aporten menos. Hiru ideia nagusiaren gainean ekin diogu beraz ordenantza fiskalen lanari. Lehena, inoiz uko egingo ez diogunari heltzea. Udal zerbitzu publikoak egunean mantentzea. Bigarrena eta gure erantzukizunez abiatuta Donostiako udalaren diru sarrerak eta irteerak orekatzea. Eta hirugarrena, gutxien dutenek gutxiago ordaindu behar izatea. Uste dugu Donostiarrentzat egokiak diren ordenantza fiskalak izango ditugula ezarritako hiru ideia hauen gainean. Nuestra propuesta se ha encontrado en el camino con voluntades progresistas que han querido acordar una política fiscal progresista, que es la única que puede realmente dar soluciones reales a las necesidades que los tiempos en que vivimos nos plantean. En este sentido, es de agradecer la voluntad de acuerdo que ha posibilitado la conjugación de diferentes fuerzas. Lo que hemos hecho con nuestro proyecto aprobado en Junta de Gobierno local es retratarnos. Mantenimiento actualizado de los servicios públicos, tomando como referencia la justificación de los estudios de coste, el IPC de julio del 2,2%, y con las enmiendas cada grupo se ha posicionado. Nuestra intención ha sido, desde la base irrenunciable por el mantenimiento de los servicios públicos, concitar el máximo consenso posible. De ahí nuestro lógico acercamiento y apoyo a las enmiendas presentadas por el PSE, que desde la responsabilidad y la progresividad apuestan por el mantenimiento de los servicios públicos, con una referencia de actualización de agosto del 1,9%. También las transacciones que hemos acordado con todos y cada uno de los grupos. La fiscalidad que saldrá de este pleno nos deja una foto general en la que se ha aplicado una actualización general de los ingresos corrientes correspondientes a las tasas e impuestos para el próximo año del 1,5% respecto al presupuesto para este año. El IBI, tal como hemos venido indicando, se adecuará a la realidad de los cambios en el valor catastral por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa para llegar a esa actualización del 1,95%. En el recargo de la vivienda vacía se han introducido novedades. No habrá que pagar nada por las viviendas que hayan sido objeto de una compraventa en el ejercicio anterior. Quienes por motivos de dependencia hayan tenido que cambiar de vivienda también estarán exentos. Además, el recargo por la vivienda vacía será del 25% y se considerará vivienda vacía a efectos de residencia temporal de veraneo aquella de la que no se haga uso en al menos 90 días al año. Se ha introducido también en la parte expositiva el compromiso de cumplir la voluntad manifestada en el Pleno de julio de modificar el régimen fiscal favorable que tienen los bienes de las confesiones religiosas. Al ser competencia foral, esta se aplicará cuando la norma foral correspondiente sea modificada. Otro punto importante es que los y las donostiarras que menos tienen aportarán menos, ya que mantienen las ayudas y bonificaciones establecidas hace 2 años. Así, las personas que reciben ayudas sociales deberán aportar un 20% menos tanto en el impuesto del IBI como en el de las tasas de basuras, agua y saneamiento. Adecuándose a la nueva ordenanza de terrazas, se han introducido algunos cambios. A los establecimientos que apilen objetos de sus terrazas en la vía pública de manera permanente se les aplicará una subida del 10%. En cuanto a la OTA, se congela la viñeta de residente. Además, a quienes tengan unos ingresos del 1,5 sobre el salario mínimo interprofesional, se les reduce la viñeta a 35 euros. En lo referente al billete del autobús,
no se aplicará ninguna subida. Se esperará hasta que la Autoridad de Transporte adopte una decisión, que se espera para abril. La tasa del agua se actualizará de modo diferente en función de su uso. Por debajo del IPC, la tarifa doméstica, que se incrementará en 1,7%, siendo superior el incremento para los usos profesionales, hosteleros e industriales. Este año, la ciudad de Donostia entrará en una nueva fase en la gestión de residuos. Vamos a reciclar más. Vamos a recoger más selectivamente para llegar al 60% en la tasa de reciclaje para el año 2016. Lo que hemos querido hacer con las tasas de basura es ayudar a este objetivo. En estas nuevas tasas de basura que proponemos para el 2014 nos hemos movido por dos ideas. La primera, establecer un marco para que las tarificaciones por la recogida de basura se adapten a la nueva situación y que los que participen activamente en los distintos sistemas de recogida y compost de residuo orgánico paguen menos. Y la segunda, mejorar la gestión que se venía haciendo hasta ahora respecto al cobro de la tasa de basuras. Honela, bio hondakinen bilketen, banakako konpostan eta auzo konpostan inplikatzen diren herritarrak gutxiago ordaindu beharko dute. Ordenantza hauetan tarifen mailaketa bat ezartzeko bidea ireki dugu, hori horrela izan dadin. Bestalde, jardueretan dagoen desorekarien erantzuteko azterketa bat jarri dugu abian. Gehiago kutsatzen duten jarduerek ere gehiago ordaindu dezaten. Estas tarifas se aplicarán cuando todo el sistema de recogida se extienda por toda la ciudad. Se estima que esto ocurrirá en el primer semestre del 2014. Respecto a las actividades, se asimila la tarifa de las actividades de oficina desarrolladas en vivienda a la tarifa doméstica. En cuanto al resto, se prevé que esté el estudio terminado para el segundo semestre. Será el momento de establecer las nuevas tarifas. Hasta que llegue eso, se aplicará la subida del 2,2%, que en el caso de las tarifas domésticas será sobre el padrón fiscal del 2012, habida cuenta de que no se incrementó para este año. Mila esker. Bai, zuinekene. Oso Ruiz, bildu. Bai, eskerrik asko, egun onden hori. Esan beharrik ez dago udaletxe baten lanean eta urte osoan udal batek aurrera eraman behar dituen politiketan ordenantza fiskalen garrantzia oso handia dela. Datu bat ematearen Donostiako udalak dituen ohiko diru-sarreren ia erdia, gutxi gorabehera 50%, bere tasa eta zergen bidez lortzen ditu. Hau da, ia 50% tasen eta gaur onartuko ditugun diktamenen buruz, diktamenekin eta beste 50% ia foru aldundiak emandako diru laguntzekin. Hor ere beste diru sarrera txiki batzuk ere egoten dira, alokairuak, usufruktuak, diru laguntzak eta bar, baina esan nahi dut gure aurrekontuan gaur eztabaidatzen nahi geana benetan garrantzitsua dela. Udalaren lanean zati garrantzitsua da, esaten nuen bezala, eta horrek behartzen gaitu denaren gainetik eta ezer baino lehen erantzunkizunez jokatzera. Zenbakien atzean pertsonak daude, zenbakien atzean erabaki politikoak daude. Erabaki politikoen atzean jendarte ereduak daude, eta hori da, hain zuzen ere, beste indar politiko batzuengandik bereizten gaituena. Zer den garrantzitsuena hiri honentzat eta hiri honetako hiritarrentzat. Guk apustu garbia egin dugu. Apustu garbia egiten ari gara pertsonen alde, pertsonen beharrei erantzutearen alde. Politika fiskal osoa horretara bideratu dugu. Fiskalitate bat eraikitzen ari gara, zerbitzu publikoak mantenduko eta hobetuko dituena. Donostiarentzat ordenantza fiskal egoki batzuk izateko akordioa lortzeko lan egin dugu lehen minututik. Talde guztien proposamenetara irekita egon gara. Gurea oso garbia izan da hasieratik,
eta borondate politikorik zabalena adierazu dugu besteekin ere akordiotara iristeko. Azkenean, garrantzitsuena, hiriaren interesak babestea da, alderdien interesen gainetik. Lortutakoarekin oro har, pozik gaudela esan behar dugu, gai batzuetan haratago iritsi nahi bagenuen ere. Zorionez, elkar ulermenerako modua izan dugu, gehien bat alderdi sozialistarekin. Borondate aurrerakoia erakutsi dutelako eta fiskalitateari dagokionez, Donostia eskenatoki aurrerakoiago batera eramatea alderdiaren interesen gainetik jarri dutelako. Ditugun aldeak ezagunak dira, ez ditugu gauzak berdin ikusten, baino gai izan gara puntu garrantzitsu batzuetan ados jartzeko, eta hori berri ona da hiri osoarentzat. Beste talde politiko batzuek hasieratik erakutsi dute ordea nahiago zutela euren alderdiaren posizionamendua herritarren beharren gainetik jarri. Jakina gobernuetan daudenean, beste udaletan adibidez, beste postura batzuk defendatzen dituzte. Baina gobernuari erantzunkizunez jokatzea dagokio. Diru sarrerak eta irteerak orekatu egin behar dira. Eta horretarako bi bide ditugu. Batetik, beharrezkoak ez diren gastuak kentzea, horixe da gobernu honek egin duena lehenengo unetik, eta bestetik lehentasunak garbi jartzea, zerbitzu publiko kalitatezko eta osoen aldeko apustua eginez. Diru iturrietan uste dugu gehien dutenek gehien ordaindu behar dutela. Progresibitatea da gauzak egiteko modurik justuena. Eta horregatik gutxien dutenek gutxiago eman behar dutela uste dugu. Ideia horrekin koherentziaz jokatzen ari gara eta pausuak eman eta eman. Gure proposamena aurkeztu genuenetik egindako ibilbidea eginda. Esan dezakegu Donostiak fiskalitate justoagoa eta aurrerakoiagoa izango duela gaurtik aurrera. Bidean beste pauso bat ematera goaz, etorkizunean eman beharko ditugun pausoen aurrekari izan behar duena. Pertsonen beharrei erantzungo dien fiskalitate bat lortzeko bidean aurkituko gaituzte akordioak egiteko borondate politikoa duten indar guztiek. Beti ere, Donostiaren eta Donostiarren interesak alderdi interesen gainetik jartzen baditugu. Mila esker. Bai, zui, alderdi sozialista, Ernesto. Ha sido el turno del portavoz del gobierno Bildu, Josu Ruiz, y ahora seguidamente 10 minutos para el portavoz del Partido Socialista, Ernesto Gasco. Durante todo este tiempo para presentar más de 77 enmiendas a las ordenanzas y tasas que desde el gobierno de Bildu nos proponían ustedes con una subida lineal del 2,2. Los socialistas donostiarras hemos hecho un esfuerzo enorme, porque lo dijimos desde el principio. Aquí no se trataba ni del 2,2, ni del 1,5, ni del 1,7. Aquí se trataba de intentar hacer la mayor justicia posible con las tasas y con los impuestos municipales. Y para ello hicimos un trabajo ingente y encima desde la oposición. No estableciendo un criterio lineal, que es lo fácil, tanto para hacer enmiendas como para hacer subidas, sino estableciendo criterios de verdad pensando en las personas. Y yo agradezco la disposición de algunos grupos a dialogar. El señor Arrue vino a buscar acuerdos. Bildu ha venido a buscar acuerdos. El PNV pues, no ha considerado oportuno sentarse a hablar con nosotros, o al menos no lo ha intentado hasta el día de hoy. Con aquellos que han querido hablar hemos hablado y hemos buscado soluciones. Y hemos buscado soluciones que creemos positivas para la ciudadanía, que es de lo que se trata. ¿O es que alguien está en contra de que se baje la tasa en la basura al 10% para aquellas familias que reciclen y lo hagan bien? ¿O es que alguien está en contra de que se baje el recibo de la basura un 50 o un 75% para los que hagan autocompostaje en sus casas? ¿Alguien está en contra? ¿Es que alguien está en contra de que hayamos aprobado bajar el 10% el impuesto de apertura de establecimientos comerciales cuando son establecimientos de menos de 50 metros cuadrados o el 5% para los que tienen menos de 150 metros cuadrados? Casi todos los de esta ciudad. Los del pequeño emprendedor, el pequeño comerciante, las pequeñas personas. ¿Es que alguien está en contra de que hayamos congelado el impuesto de circulación a los camiones, a los autónomos? Más de 3.000 camiones tiene esta ciudad.
congelado. ¿Alguien está en contra? Y esto me imagino que el señor Izaguirre será de satisfacción, la enmienda socialista de que los tractores tampoco suban el impuesto de circulación. Pues una sorpresa para mí, hay 631, una cifra significativa, también se congela. ¿Alguien está en contra de que 17.723 motos tengan congelado el impuesto de circulación con las enmiendas socialistas? ¿Alguien está en contra de que 27.330 coches solo suban 0,85 céntimos el impuesto de circulación? Diré más, impuesto de circulación, porque algunos tienen las mismas cifras todos los grupos, pero no todo el mundo utiliza toda la verdad. Impuesto de circulación que es más barato que en Arechavaleta, que en Hondarribi, que en Lezo, que en Arrasate, que en Errentería, que en Tolosa, que en Vergara, que en Zarauz o que en Zumárraga. ¡Qué sorpresa! Si resulta que ya no somos los más caros del entorno. Estos son los datos técnicos que tienen todos los grupos. Y encima hemos pactado y hemos acordado una subida inferior al IPC, porque la media del impuesto de circulación con estas congelaciones no subirá más allá del 1,1 o 1,2. Ahora, ¿qué sucede? Que el que tiene un coche muy grande, yo tengo también un vehículo 4x4, pues vamos a pagar un poquito más. Porque, claro, veíamos a través de los medios de comunicación cifras sorprendentes los últimos meses. En España, y por tanto también, de momento, por lo menos en Donosti, en San Sebastián y en el País Vasco, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. ¿Y qué nos viene la derecha un poco, no se ofendan, pero es así, a decirnos subidas lineales iguales para todos? Y el Grupo Socialista ha dicho que no, que esta vez ya no, que no todos tienen que pagar igual, que los que más tienen y siguen ganando más con las crisis tienen que pagar más para que los que menos tienen paguen menos, paguen menos. Y diré más, se dice, no, cuando se lleven estas propuestas adelante, igual alguien no es alternativa. Es alternativa el PNV en Guipúzcoa, que lo acaba de pactar, o está a punto de pactar con Garitano, nada más y nada menos. La distribución de los fondos municipales. ¿Es alternativa el PNV en Guipúzcoa cuando pacta con el gobierno garitano cada 2 por 3? Yo entiendo que sí. Se puede acordar, se puede pactar por el bien del país, por el bien del territorio, por el bien de la ciudad. Pero eso no evita para ser alternativa o no. No nos confundamos. A ver si algunos están echando piedras sobre su propio tejado. Pero lo que es una vergüenza, señor Goya, es este acuerdo que le da 200.000 euros a San Sebastián y le da 25.000 a Oresa, que supone para un donostiarra 1,20 € y, sin embargo, para un vecino de Oresa 200 euros. Y esto lo ha pactado el PNV, sí, ustedes, con Garitano. Y como ustedes pactan esto con Garitano y pierde la ciudadanía de San Sebastián, a nosotros nos hubiera gustado todavía bajar más los impuestos y las tasas. Claro que nos hubiera gustado, pero claro, ustedes pactan que no. A la hora del reparto prefieren que se lo lleve Hondarribia o el Goibar, donde gobiernan, y no San Sebastián, donde allí sí que se han preocupado ustedes de que el fondo municipal salga bien compartido. San Sebastián se defiende en todos los sitios, no solo en el asiento que nos toca a cada uno. Y algunos hemos dado ejemplo, hayamos estado en un lugar o en otro, de que San Sebastián siempre era lo primero. Pero diré más, hay más impuestos y precios que hoy vamos a abordar. La OTA. ¿Alguien está en contra de que hayamos congelado la OTA al 70% de las plazas de rotación? El 70% de las plazas de rotación se van a congelar. Precisamente en los barrios del Antiguo, Amara, Eguía y parte de Sagüés Gros, allí donde el pequeño comercio más necesita tener facilidades. ¿Alguien está en contra de que congelemos el precio de ocupación de vía pública para los más de 200 bares de los barrios periféricos de la ciudad, que también se va a congelar? ¿Alguien está en contra, como ha dicho la delegada de Hacienda, de congelar la tasa de residentes para la OTA? Todo eso es lo que hemos aprobado. Esas son parte de las que hemos aprobado. Y luego hablaremos de las subidas, que también las hay, obviamente. Pero es que las subidas se afectan a los que más tienen. Claro, y eso a algunos les surge una china en el zapato. Porque, claro, cuando el Gobierno vasco se niega a dar 1 millón de euros de ayudas sociales a este ayuntamiento para que los que menos tienen puedan tener a este ayuntamiento y a todos los del País Vasco, porque este va a ser el primer Gobierno vasco que no complemente esas ayudas. Ese 1 millón de euros hay que sacarlo de algún sitio. ¿Y para qué sirve? Pues para que aquellas familias que no tienen empleo, ni el padre, ni la aitá, ni la má, puedan por lo menos los hijos seguir yendo al colegio y poder comer, o poder tener un techo donde dormir.
Y ese dinero hay que sacarlo, hay que ser capaz de tener fondos públicos para que esto subsista. Y otros están cerrando el grifo. Lo que no se puede es cerrar el grifo allí y aquí también querer asfixiar. Diré más. Estamos últimamente acostumbrados al efecto Montoro, que es cuando yo no gobierno que vaya mal para ver si así se hunden, que ya iré yo luego para remediarlo. Esto lo dijo en la época de Zapatero. El señor Montoro es público y notorio, no me lo estoy inventando. Y aquí hay mucho de eso. Aquí cuando algunos están en la oposición hacen el discurso de barra gratis casi, o barra libre. Pero luego cuando gobiernan piden pactos y acuerdos para subir impuestos. Y en eso los socialistas hemos sido coherentes siempre. ¿Con quién ha pactado Urkullu subir impuestos? Con el Partido Socialista de Euskadi. ¿Son buenos para Euskadi? Sí. ¿Son buenos para el país? Sí. ¿Van a ser buenos para esta ciudad? Sí. Porque va a aumentar el dinero también para esta ciudad. Rajoy, cuando llega al gobierno, lo primero que ha hecho es subir el IRPF. Y subirlo más que en Euskadi Bildu. Y el IVA al 21%. Ah, pero es que gobernamos, nos toca ser responsables. ¿Y por qué no ser responsables desde la oposición? ¿Tan difíciles? ¿Primar los intereses de la ciudadanía sobre los intereses partidistas y electorales? ¿No creen ahora que el descrédito de la política se está basando en que aquí cada uno, en lugar de jugar por el interés común, juega solo por el interés particular? Yo ya sé que no es moderno, ni popular, ni fácil el discurso que estoy haciendo, ni las decisiones que estamos adoptando hoy, pero son decisiones de verdad, profundas y a favor de San Sebastián, por encima de los votos, porque en política no todos son votos. En política hay que aspirar a gobernar algún día, y el Grupo Socialista, y quien les está hablando, aspira a gobernar también en esta ciudad de nuevo. Y para ello queremos unas cuentas saneadas, y unas cuentas justas, y unas cuentas donde el que tiene más pague más, y donde el que tiene menos y lo está pasando mal, le ayudemos. Y por eso hemos pactado con el PP enmiendas. Se las hemos pactado con ustedes y encantados de la vida, porque iban en buena dirección. Y hemos apoyado la de plusvalías del PNV, porque entendíamos que iba con buena disposición también. Y hemos acordado con Bildu aquellas que también eran positivas. Si hemos pactado con todos en estas tasas e impuestos, con todos. Nosotros sí que hemos votado con todos, sin ningún problema. Porque era bueno para San Sebastián. Lo que no se puede venir aquí es a decir, cuando yo no gobierno, subida cero. Porque no se lo cree nadie. Porque donde ustedes gobiernan, lo suben todo. Y no voy a poner los ejemplos de Bilbao y Vitoria, porque sería ya aburrir en exceso. Pero solo diré uno. A mí me llama mucho la atención un impuesto que se sube en Bilbao. El 126%. En Bilbao. 126%. Y no creo que por eso el PNV sea insolidario o sea una barbaridad. Por lo tanto, miremos bien las cosas que decimos y analicemos bien las cosas. Bildu y PSE han pactado subir los impuestos a los donostiarras, por mucho que hoy aquí traten de ocultarlo, y los populares proponemos congelar los impuestos y ajustar las tasas sin tener el afán recaudatorio que tienen algunos. Porque ese mensaje de que pague el que más tiene es falso, y hoy lo vamos a demostrar. Queremos empezar nuestra intervención con un mensaje muy claro, y es que el Gobierno Municipal de San Sebastián, el Gobierno de Bildu, con el apoyo que tiene, está abonado a la subida de los impuestos y las tasas. Y han pactado, además con los socialistas, esa subida, como también hicieron en el año 2012, en ese caso con un 5,5%. El año pasado, las pretensiones del Gobierno municipal volvían a ser perjudicar seriamente a los donostiarras, con una subida que proponían de un 2,7%. Pero conseguimos, entre los grupos de la oposición, frenar ese ascenso progresivo y desmesurado que nos proponía el Gobierno municipal de Bildu. Este año hubiera tenido mucho más sentido si cabe. Hemos llegado entre el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular a un gran acuerdo en materia fiscal en todo Euskadi que no entendemos cómo no se traslada a San Sebastián. Nosotros nos preguntamos por qué en Euskadi sí se puede hacer y en San Sebastián no se puede hacer ese acuerdo para rebajar la presión fiscal a los donostiarras. Por mucho que se intente maquillar la realidad, este pleno se va a convertir en una demostración del afán recaudatorio que tienen algunos.
Desde el primer momento, y sin sonrojarse, decidieron aplicar el IPC interanual del mes de julio en la Comunidad Autónoma Vasca, que es del 2,2, frente a la práctica habitual en este ayuntamiento, que era el de aplicar el del mes de agosto. Si aplicaran incluso el del mes de septiembre, este sería del 0,7%. Y probablemente en enero, que es cuando realmente se van a aplicar estos impuestos y tasas a los donostiarras, estaremos rondando el 0%. Es decir, la congelación que proponemos desde el Partido Popular. Porque la excusa para cortar los plazos y presentar las ordenanzas fiscales han elegido el IPC del mes de julio es falsa. El año pasado, el pleno fue el día 24 de octubre y este año es todavía 4 días después, el día 28 de octubre. Es decir, vendernos que cogen el IPC del mes de julio por acortar los plazos es falso también. Ustedes, de salida, prefirieron aplicar una subida de un 2,2 frente al 1,5 que en algunas cuestiones habíamos propuesto los populares. ¿Y esa decisión arbitraria quién la ha tomado? Pues el Gobierno municipal. ¿Y en perjuicio de quién? De los donostiarras. Siempre en perjuicio de los donostiarras todas las decisiones. Y desde luego lo que no podemos permitir es que cuenten ustedes, señores de Bildu y del Partido Socialista, medias verdades. Porque esa subida que pretenden es del 1,5%. Y lo que no es verdad es que no son equiparables unas tasas con otras, ni unos impuestos con otros. Ese dato que ustedes están dando del 1,5% no es real, porque detrás de él se esconde, incluso se intenta ocultar, un incremento en los principales impuestos y tasas que pagan los donostiarras, como es el caso del IBI. En el caso del IBI ustedes han pactado casi una subida del 2% a los donostiarras. Y no es comparable el IBI con una tasa menor que pueden pagar algunos donostiarras, porque el IBI es el impuesto que más pagan los donostiarras. De los 774 euros que van a pagar a los donostiarras, casi 400 son los que pagan en concepto de IBI. Pero también quiero decir una cosa que hoy ha pasado, y es que ustedes han acordado en la Junta de Portavoces, con un informe contrario de Secretaría, de un informe jurídico contrario, han pactado una enmienda que traen hoy aquí, y me parece muy grave, a una ordenanza fiscal, han pactado una enmienda con un informe jurídico contrario. Y esto lo tienen que saber todos los donostiarras, que ustedes la subida del IBI la van a hacer con un informe contrario del Servicio Jurídico del Ayuntamiento. Y volviendo al IBI, que es el principal impuesto que pagan los donostiarras, hay que recordar que con ese impuesto, solo con el impuesto, se recaudan 40 millones de euros. Pero les voy a dar otro dato. Desde el año 2009, el incremento que ha sufrido el IBI ha hecho que el Ayuntamiento recaude todavía 6 millones de euros más, sin hacer nada, más que cobrar a los donostiarras que tienen una vivienda. Y ustedes niegan todo esto. Niegan que todo esto sea por el afán recaudatorio de la política fiscal. El proyecto fiscal que han presentado, desde nuestro punto de vista, es claramente abusivo, desproporcionado e injusto con el donostiarra. Y por ese motivo, desde el Grupo Popular, pedimos desde el primer momento la congelación de todos los impuestos y la seguimos pidiendo ahora. Me atrevería a decirles que incluso en este pleno hoy todavía es posible que podamos congelar los impuestos a los donostiarras. Sería posible que hoy saliéramos de este pleno congelando los principales impuestos a los donostiarras, porque es que no podemos seguir asfixiando al ciudadano donostiarra. No podemos pedirle cada año más y más dinero. Es sangrante lo que ustedes están haciendo con los donostiarras. No nos sentimos ni mucho menos orgullosos de que San Sebastián siempre encabece la lista de las ciudades con los impuestos más altos de toda España. Y es que con ustedes en el poder no vamos a caer nunca de lo más alto de ese ranking, en la vida, porque solo piensan en subir y subir los impuestos a los donostiarras. Otro buen ejemplo es el impuesto de vehículos, que nosotros pedíamos que se congelara porque es sangrante lo que se paga en esta ciudad. Este ayuntamiento recauda 10 millones de euros con ese impuesto, que no está nada mal. ¿Pero para qué? ¿Invierten esos 10 millones en asfaltar las calles? ¿En mejorar el aparcamiento en algunos barrios de la ciudad? Nosotros queremos la congelación de ese impuesto, del impuesto de vehículos, para la mayoría de los vehículos donostiarras, porque entendemos que San Sebastián es injusto
que un vehículo pague, por ejemplo, 100 euros más que en Madrid o en Málaga. Han decidido, con la propuesta que hoy nos quiere vender aquí el Partido Socialista, congelar solamente entre 9 y 11,99 caballos fiscales. Y nuestra propuesta era congelar al 83% de los vehículos en esta ciudad. Y en las motos, es cierto que hemos acordado esa subida, porque el Partido Popular proponía una subida para las motocicletas y los ciclomotores. Hemos acordado en aquellas cuestiones que ustedes dicen que han pactado con nosotros, sí, siempre para bajar la propuesta del Gobierno, incluso para bajar su propuesta, porque creemos que a veces hay que ajustar algunas cuestiones. Y en este caso, ustedes han pactado con nosotros siempre no subir lo que el Gobierno proponía. Y además, como decía, siguen con esa cantinela de el que más tiene, más pague. Y no es cierto, porque no es verdad, y lo saben, que los vehículos entre 9 y 11,99 caballos fiscales, hay vehículos que tienen más potencia que otros de la franja siguiente. Por lo tanto, no traten de engañar que el que más tiene más pague, porque no es verdad. El año pasado decía el que era delegado de Hacienda, señor Vitoria, que para entender la política fiscal hay que entender la situación económica de este ayuntamiento. Y la situación económica del ayuntamiento, decía, no se puede abstraer de la situación económica general, que es muy grave y afecta a todas las instituciones. Y proseguía, tenemos que asegurar el equilibrio financiero, es nuestra responsabilidad. Hoy se nos trataba de contar, por la nueva concejala de Hacienda, que había que garantizar la estabilidad presupuestaria entre los ciudadanos y el ayuntamiento. Ustedes con esto no garantizan la estabilidad presupuestaria. Ustedes están rompiendo el bolsillo de los donostiarras con esta propuesta. Ustedes se garantizan su estabilidad presupuestaria. Ustedes solo tienen afán recaudatorio para subir los impuestos y tener más dinero en el ayuntamiento, pero luego no saben en qué gastarlo. Para que entendamos todos, una familia media en San Sebastián que paga sus impuestos, tiene una viñeta de OTA, está pagando ahora mismo alrededor de 760 euros. Y con el incremento que ustedes nos plantean hoy aquí, esta subida va a ser de 14 euros. Es decir, van a pagar 774 euros las familias donostiarras. Igual para ustedes, señora Brutarán, no es mucho, pero le aseguro que para una familia, y más con los 13.000 donostiarras que hay en esta ciudad, tiene algún miembro en paro, esto es sangrante. Pagar 774 euros una familia es sangrante. Sobre todo cuando los donostiarras no perciben ninguna mejora en su calidad de vida. Es decir, cuando ustedes no saben dónde van a destinar ese dinero, como está siendo tónica habitual en toda la legislatura. Porque la crisis la padecemos todos. No podemos exigir que cada año los ciudadanos aprieten más el cinturón para que el ayuntamiento recaude más. Nosotros apostamos por la congelación de los impuestos, como hemos defendido estos últimos años. Y la subida anual y reiterada que ustedes practican solo la entendemos por su falta de visión y de imaginación a la hora de gestionar esta ciudad. Porque pedir se les da muy bien, pedir que otros paguen, pero desde luego ustedes a la Diputación no le piden lo que nos debe. Y voy terminando. Desde luego que con nuestro trabajo hemos conseguido mejorar estas ordenanzas, pero es verdad que no nos satisface, porque siguen siendo abusivas. Pero también hemos conseguido bajar la presión fiscal a algunos donostiarras que quieren emprender. Nosotros no creemos que el donostiarra sea una hucha que se abra anualmente y de la que cada año sacamos más dinero. Nosotros queremos que los donostiarras vivan sin más ahogos de los que ya tienen. Por eso queremos y apostamos por esta congelación. Y el Gobierno dice que su postura es progresista y que la nuestra es partidista. Termino con una frase. Si la progresista es subir los impuestos y la partidista es congelar, que los donostiarras eligen qué es lo que quieren. Gracias. Alderdi Popularraren bozeramailearen txanda bukatu da, segidan Euskal Alderdi Jeltzalearen bozeramailearen txanda izango da Eneko Goia. Está pidiendo el alcalde que el secretario explique el informe jurídico sobre el IBI. Las enmiendas que se han presentado. Lo que se ha elevado a la Junta de Portavoces es una opinión de calificación. La Junta de Portavoces, como le corresponde, analiza esa opinión. En este caso, en el caso que se ha comentado de enmienda de corrección técnica de IBI, ha considerado mayoritariamente que la opinión del secretario no era correcta y que efectivamente tenía que ser calificada como enmienda de corrección técnica, y así se ha elevado por parte de la Junta de Portavoces al alcalde, que ha finalizado calificándola de esa manera. Eskerrik asko.
Eneko Goya. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Del Pleno de San Sebastián es el turno del portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Ayuntamiento de San Sebastián, Eneko Goya, que contará con sus 10 minutos. Eta hemen izan ditzazkegun eztabaida guztien gainetik, ni uste jadanik danak garbi daukegu da, Alderdi Sozialistak eta Bilduk lortutako akordioaren bidetik joango dela datorren urterako zergaren edo zergen kopurua. Eta hori izango dela beraz, hemen onartuko denaren behintzat bizkarrezur nagusiena. Ni gauza bat esan beharra dauket, guk ondo ikusten dugu, beste askotan esan izan dugun bezala, udaletxe honetan ere jokoaren arauak horrela direlako, bakoitzak bere proposamenak aurkezten ditu, taldeek egite ditugu gure ekarpenak eta negoziazioak ematen badin badira eta akordioak lortzen badin badira, oso ondo. Eta horrek gehiengoa lortzen badin badu, oso ondo. Francamente, a este grupo municipal le cuesta entender la virulencia con la que algunos intervienen para defender una posición que yo entiendo que es legítima, que quieran defender porque es la suya y la que ellos proponen. A nosotros nos parece estupendo y no tenemos ninguna pega al respecto, pero llama la atención que en la intervención del Grupo Socialista pues haya una mayor intención o un mayor interés por atacar a otro grupo municipal y defender de esa manera con mayor vehemencia que el propio gobierno municipal la propuesta que de este pleno va a salir. Cuando menos es curioso y llama la atención. Yo trataré fundamentalmente de hacer ver cuáles son los motivos de los que se sustenta o se basa la posición que este grupo ha mantenido. Porque a la hora de aprobar ordenanzas fiscales conviene hacer un análisis de situación de nuestra ciudad, según nosotros entendemos, un análisis de perspectiva sobre la evolución que han registrado los incrementos producidos a lo largo de esta legislatura, cuando menos, y también, como no, analizar el estado de las finanzas municipales y cuáles son las necesidades que hace falta cubrir a través de la previsión de ingresos. Y entrando al primer apartado, a la hora de hacer un análisis de situación de nuestra ciudad, nosotros hacemos una constatación, y es que, evidentemente, esta ciudad está inmersa en una situación de crisis económica grave, con una especial incidencia en lo que es el número de desempleados que sigue elevándose, pero que además en el año 2012 ha generado otra consecuencia, según datos que nos facilita el propio Fomento de San Sebastián, y es que el Producto Interior Bruto ha sufrido un descenso. Hau da, 2012 urtean, da horiek dira kompletu dauzkagun azken datuak, hiri hontan aberastasun gutxiago egon da. Eta hori da gure ustetan kontutan eduki beharreko datu bat zergen zenbatekoa finkatzerako orduan. Eta hiritarrei esfortzua eskatzen diegunean, uste dugu ere, arduraz jokatu behar dugu udaletxe honetan, eta gure buruari ere esfortzu hori eskatu. Eta ez hiritarrei beti aldutena baino esfortzu gehiago egitea eskatzea. Creemos, por lo tanto, que vistos los datos de Producto Interior Bruto de la ciudad a lo largo del año 2012, nos corresponde como ayuntamiento también hacer un esfuerzo de contención y de exigencia con respecto a los ciudadanos a la hora de contribuir en sus impuestos. Y esa es la filosofía, al menos, de nuestras propuestas a través de enmiendas en este proceso. Bigarren elementua, análisis de lo que ha sido, en perspectiva, el incremento de los impuestos y tasas a lo largo de esta legislatura. Tengo que decir que nuestro grupo municipal siempre ha mantenido una posición que es la de que la subida de los impuestos y tasas no fuera más allá de lo que era el IPC. No ha sido eso lo que ha sucedido a lo largo de estos últimos 3 ejercicios y, por lo tanto, nuestra propuesta también ha contemplado el que eso que nosotros defendíamos se trasladará, aunque fuera, en un periodo temporal de 3 años. Porque no hay que olvidar que, por ejemplo, con respecto a IBI, este ayuntamiento aprobó en el primer ejercicio de esta legislatura una subida del 5%. Luego, el plantear ahora que subamos el IBI con respecto al IPC actual está encubriendo que viene ya teniendo un recorrido ese IBI que es superior al del IPC, desde el principio de esta legislatura, cuando menos. Luego, a la hora de plantear esa subida ahora, eso es algo que creemos que hay que tener en cuenta. Baita ere esan beharra daukat, beste hoi koherentzia eskatzen zaigudako, baina talde politiko berdinak 2011an 5% igoera babestu zuen udal gobernuarekin eta hurrengoan kongelazioa proposatu zuen, ez bakarrik ibian, baizik eta zerga guztietan. Cuando se nos dice a los demás que actuamos con criterio partidista mientras otros actúan con criterio de responsabilidad, uno no sabe si debe entender que en el año pasado
algunos actuaban con criterio partidista y este año con criterio responsable, luego es intermitente, o cuál es el criterio que se utiliza cada vez. Pero es que quien propuso congelar todos los impuestos y tasas en el año pasado, o sea, con las que están en vigor en la actualidad, fue el Grupo Socialista, no el Partido Nacionalista Vasco, cosa que no ha hecho tampoco en esta ocasión. Nosotros no hemos planteado la congelación de todos los impuestos, ni de todas las tasas. Lo que hemos propuesto es que no vayan más allá del IPC que ya vamos acumulando a lo largo de esta legislatura. Porque ese es el efecto que estamos teniendo en este momento. Que en 3 ocasiones de las que hemos aprobado ordenanzas relativas a impuestos y tasas municipales estamos acumulando subidas por encima del IPC. Y esa es una realidad que con la situación actual creemos no puede ser exigida a los ciudadanos. Y se les está exigiendo además en tributos que tienen una afección global, como es el IBI. Porque a este grupo municipal no se debe hacer creer que el IBI afecta solamente a los ricos, no. La mayoría de las familias en esta ciudad tributan por IBI. Esa es una realidad de la que yo creo que todos somos conscientes. Y cuando se está tocando el IBI, se está teniendo repercusión sobre un amplio espectro de ciudadanos, que no son ni ricos ni millonarios, no, sobre la generalidad de los ciudadanos. Y con el impuesto de circulación pasa algo bastante similar. Y aquí se dan datos, pero datos son, por ejemplo, que en lo que se refiere al esfuerzo fiscal que supone, por ejemplo, el IBI en esta ciudad, pues si hacemos una comparativa con las capitales vascas, veremos que Bilbao supone un 129,34, Vitoria un 170,65, Pamplona 129,84 y San Sebastián 198,25. Es la más alta, es el esfuerzo fiscal más alto en IBI, el de esta ciudad. Y esa es una realidad que también hay que tener en cuenta a la hora de articular las propuestas que se hacen de actualización de impuestos. O cuando, por ejemplo, se pone como ejemplo el impuesto de circulación, pues hay que decir que los coches de menor potencia en Bilbao pagan 24,05 euros, en San Sebastián 43,23. Y estos no son los coches de más alta gama. No estamos hablando de eso. Pero esa es la realidad de la que partimos también y que hay que tener en cuenta cuando se hacen propuestas de incrementos en tributos y tasas. Eta azken gaia, gu kontutan hartu duguna, baita ere gure proposamena egiterakoan da, zein dan udal kontuen egoera. Eta udal kontuen egoerari buruzko gogoeta egiterakoan, jakina, kontutan hartu dugun lehen datua da, 2012ko aurrekontuaren likidazioa zein izan dan. Eta aurreko plenoan hemen esan nuen, baina 2012ko aurrekontuaren likidazioak suposatu du 17 milioiko aurrezkia gastu korrontean. Beraz, hemen, esaten duenean delegatuak, bermatu behar dugu da zerbitzu publikoak. Ados nago. Aurrekontuaren egonkortasuna ere bermatu behar dugu da. Ados nago. Eta gutxien daukatena gutxiago ordaindu behar dute da. Ados nago. Baina hau guztia posible da ere egitea, guk egiten dugun proposamenarekin. Ez nagoena ados da esatearekin, hau bakarrik egin daiteke da zuek proposatzen dezuten igoerarekin. Ez delako egia. 2012an behintzat demostratzen denarekin, ez da egia. Udaletxe honek dauken egoerakin, 17 milioiko aurrezkia lortzen duelako gastu arruntean. Beraz, uste dugu, momentu honetan egin daiteke da kontentzio esfortzu bat. Eta uste gendun, eta segitzen dugu pentsatzen, merezi zuela egitea kontentzio esfortzu hori. Hiritarrak gaizki daudelako, oroar, eta datuek horrela esaten digute gainera. Eta ez bakarri da hangabezian daudena, baizik eta oroar, jendearen botere adkisitiboa dagodako ikututa momentu honetan hiri honetan. Eta lagungarri izan badin gaitezke, izan gaitezen, ez? Eta momentu honetan honen bitartez izan gaitezke ere. Bueno, también me iba a referir, pero supongo que después mi compañero Gurruchaga tendrá ocasión de hacerlo en su turno, a lo que es el recorrido del recargo del 50% del IBI que nosotros hemos propuesto suprimir, porque creemos que se ha desnaturalizado absolutamente el objeto con el que aprobamos esa medida en este pleno, que no hay que olvidar que era el de movilizar el parque de viviendas vacías, que entonces se cifraba en 12.000, que al final van a ser objeto de recargo este año 2.800, no más, y ahora Bildu y el Partido Socialista han pactado un 25% de recargo que no sabemos ya cuál es el objeto que busca. Si realmente el de movilizar las viviendas vacías o cuál. Pero creemos que se ha desnaturalizado gravemente lo que ha sido o lo que era el objeto inicial de este recargo del 50% de IBI. Da bukatzeko,
Gu ere irikita egon geha, edozeinekin adostasuna dortzera. Udal gobernuak gurekin bilera bat izan zuen, jakin zuen zein izango zen gure jarrera edo gure proposamena. Eta Alderdi Sozialistari bakarrik esan, ateek dauzkate da bi norabidetan irikitzen dire da. Bi norabidetan irikitzen dire da. Eta ez du bate interesik izan gurekin ezerri hitz egiteko. Eta jakina gobernuak inteligentziz jodu gertuen zeukan proposamenera, eta nik hori ez dio gobernuari kritikatuko, ez dio behin ere kritikatu. Iruditzen zaitedako zilegia da horrela jokatzea. Baina ezin duen Alderdi Sozialistak da horregatik gero bronka beste guztiei bota. Izan gaitezen helduak eta defendatu dezagun onartzen duguna. Besteik ez, eskerrik asko. Bezui, izteko txanda. Nekane. Se ha terminado el turno de los portavoces con el turno de Eneko Goya y ahora terminará la concejala de Hacienda con la última exposición previa al debate del resto y de todos los impuestos y tasas. En primer lugar, a quien sostienen que pidiendo un sobreesfuerzo a la ciudadanía donostiarra no creen que el mayor sobreesfuerzo es precisamente aquel en el que deban de renunciar a tener unos servicios públicos actualizados y de calidad? ¿O es que los recortes no suponen también un sobreesfuerzo? No nos engañemos. Cuando estamos hablando de tasas e impuestos, no estamos hablando de meras diferencias de números. Estamos hablando de modelos. Modelos que entienden que los servicios públicos y las necesidades de las personas deben ser el punto de partida de la política fiscal. O, por el contrario, modelos que pretenden, sin decirlo, recortar servicios y empeorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Porque cuando se dice demagógicamente congelen o no suban las tasas, lo que realmente se está diciendo es que se recorten los servicios. Y este Gobierno, tal como lo ha demostrado en su práctica política, no recortará los servicios públicos. Lo sorprendente es que en aquellas instituciones donde ustedes gobiernan hacen exactamente lo contrario de lo que dicen aquí. ¿Por qué? Porque están actuando irresponsablemente, y están actuando irresponsablemente porque el interés político que ahora les mueve es el de atacar al Gobierno y desgastarlo intentando obligarle a tomar decisiones que van en contra de los intereses de la ciudadanía. Solo eso se puede explicar que se esté planteando cuando se dice que la institución recaude menos y al mismo tiempo que se invierta más. ¿Sin ingresos se puede invertir? ¿O se priorizan las inversiones a las necesidades de las personas? ¿O pretendéis endeudar a la ciudadanía al mismo tiempo que se recortan los servicios? Insistimos, no es una mera cuestión de números. Aunque los números son los que son, nuestro compromiso es claro. Se invierte lo que se ingresa, así de simple. Y lo prioritario siempre, los servicios públicos, ante todo lo demás. No pretendamos gastar lo que no tenemos y además reivindicar que se renuncie a los ingresos. En cuanto al IPC de agosto, de julio, de la comunidad autónoma, del Estado, etcétera, en fin, tratamos de ser coherentes con unas líneas de trabajo buscando siempre que la gestión sea la mejor posible. Y el IPC de la comunidad autónoma es la que más se ajusta a nuestra realidad. Y por eso la tomamos como referencia para hacer nuestra propuesta. Que haya sido en julio es solamente una cuestión técnica. Si queremos cumplir con los calendarios de trabajo, había que adelantarlo. El de agosto podía haber sido mayor que el de julio, pero resultó ser más bajo. Pero el año que viene es posible que esto sea al revés, lo mismo que fue el año pasado. No busquemos intencionalidades donde no las hay. Por último, seamos responsables con el dinero de todos y todas. Sabemos que no todos los grupos están acostumbrados a hacerlo, pero así tiene que ser.
Hacer oposición y defender otros modelos es legítimo, pero pretender endeudar, hipotecar y recortar servicios es directamente un acto de irresponsabilidad que intentando desgastar al Gobierno se acaba desgastando a la propia ciudadanía y a la institución. Afortunadamente, al sumar voluntades progresistas, tendremos unas ordenanzas fiscales que cumplan las tres premisas que habíamos puesto encima de la mesa. El Partido Socialista ha sido la fuerza más responsable que ha puesto el interés de la ciudad por encima de la del partido, y eso es bueno para todos y todas. Nos hubiera gustado, tal como manifestábamos en nuestra propuesta inicial, llegar más lejos en algunos temas, como es en el recargo de la vivienda vacía. En todo caso, el resultado general nos satisface y creemos que será un avance hacia una fiscalidad más justa, necesaria, progresista y que responda a las necesidades de la ciudadanía. Simplemente añadir que he cometido un error al comentar lo de... ha sido aclarar que con las correcciones de la modificación de las enmiendas técnicas he cometido un error al decir que en los establecimientos que apilen las terrazas en la vía pública la subida iba a ser del 10% cuando va a ser del 15%. Eskerrik asko. Bai, zui. Bueno, bozeramaileen eskerrik asko zuzentzeagatik eta bozeramaile batzordean hitz egin zen bezala, orain zerga, tasa eztabaidatuko ditugu banan-bana eta emendakina daudenetan hasiko gea talde txikitik handiera. Hon hasiko gea ondasun egiezinen gaineko zergakin eta lehenengo hitza izango du Euskal Herri Jeltzaleak. Bukatu da udalbatzar honen lehenengo atala, orain bai gai zerrendarekin hasiko da. Como ha anunciado el alcalde, se ha terminado la primera parte de este pleno extraordinario y ahora se procederá a ir tasa por tasa, impuesto por impuesto, debatiendo sobre las subidas o bajadas de los impuestos del ejercicio 2014. Toma el turno con el impuesto sobre bienes e inmuebles el Partido Nacionalista Vasco con su concejal Iñaki Gurrutxaga. Afektatzen die, batzuei zuzenean, beste batzuei modu zuzenean. 85.000 etxe bizitza eta edifizio daude hirian, eta horrek suposatzen du, 85.000 familiei edo enpresei edo afektatzen dien zerga dela. Y la verdad es que yo tengo que empezar pensando si la congelación que propuso el Partido Socialista en todos los impuestos el año pasado era reaccionaria en sí misma. Debía ser reaccionaria en sí misma. Porque si lo progresista necesariamente tiene que ser subir más, el año pasado ustedes hicieron una propuesta reaccionaria, que es la propuesta que hicieron el año pasado. Desde luego, lecciones de coherencia, si alguien no nos puede dar, es usted, señor Gasco. Hace 3 años propusieron y sacaron con el Gobierno un incremento en el IBI del 5%. El año pasado propusieron el 0% y este año proponen el 1,95%. En realidad lo que el Gobierno ha hecho con ustedes es algo muy sencillo. Han cogido aquella propuesta que más subida supone, sin más. No hay ninguna actitud progresista en esto. Hay una actitud de coger aquella propuesta que mayor recaudación consigue. ¿Y cuál es la propuesta que mayor recaudación consigue? Es decir, ¿cuál es la propuesta que más esfuerzo fiscal a los ciudadanos pide? De todas las que ha hecho la oposición, la suya. Porque ustedes podían haber hecho otra cosa. El año pasado ocurrió eso aquí. Podían haber transaccionado con los grupos de la oposición y hubiera resultado una propuesta de subida más moderada. No cero, como lo que ustedes planteaban el año pasado, simplemente más moderada. Y lo que nosotros hacemos con nuestra enmienda es plantear una subida más moderada. Y lo hacemos por las razones que ya ha expuesto mi portavoz brillantemente. Lo hacemos también porque, además, es que el IBI nunca se congela. No se congela nunca, porque los valores catastrales se actualizan año tras año. Se actualizan año a año. Y la propuesta de actualización de este año supone ya de por sí una subida del 1,5%.
Eso es lo que decían los servicios técnicos antes, ahora parece que dicen otra cosa, pero eso es lo que supone la actualización de los valores catastrales. El IBI siempre sube, y sube para todos los ciudadanos. Y es el impuesto más alto de la ciudad. Es el impuesto más alto per cápita de toda la comunidad autónoma. Y lo digo con mucha claridad, de toda la comunidad autónoma. El IBI que paga promedio habitante Donosti son 198 euros. Y el IBI que pagan las demás capitales de la comunidad autónoma y hasta de Euskal Herria, si usted quiere, porque también puedo incluir Pamplona, Iruña, es, en el caso de... ¿Dónde tengo el dato? El portavoz tiene el dato, sí. Es, en el caso de Bilbao, 129 por habitante, en el caso de Vitoria, 170, en el caso de Iruña, 129 y en el caso de Donosti, 198 euros por habitante. Esto es lo que es el IBI y, por lo tanto, nosotros hemos propuesto una subida, una moderación de esa subida. Y la segunda enmienda hace referencia a eliminar el recargo de las viviendas vacías. Miren, nosotros el año pasado estábamos convencidos de que efectivamente, después de ser aprobado en Juntas Generales, el recargo a las viviendas vacías, que siempre ha sido una cuestión muy compleja, muy complicada, se iba a plantear en Donosti. Y nosotros planteamos corregir ese recargo. Hoy, visto los efectos de ese recargo, estamos convencidos de que hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo. Todavía no se ha girado el recargo del IBI, se va a girar en el mes de noviembre. Ha supuesto un enorme esfuerzo de los servicios de recaudación. Ha habido más de 2.500 alegaciones que se volverán a repetir si se mantiene el recargo el año que viene. Se volverán a repetir porque la mayoría de ellas es como consecuencia de viviendas que tienen contadores de agua colectivos y, por lo tanto, todos los años van a tener que hacer esta alegación. Y al final obtiene una recaudación que no es pequeña, es de 400.000 euros, pero produce unos efectos, tanto en la gestión del impuesto aquí, dentro del ayuntamiento, como de cara a los ciudadanos, que no tiene sentido que se mantenga como tal como está ahora mismo configurado. De modo que nos acogemos a la idea que tenía el Partido Socialista el año pasado, que es no aplicar este recargo. E invitamos al Partido Socialista a conseguir algo que el año pasado intentó conseguir, que es eliminar este recargo, un recargo que efectivamente produce injusticias, es complicado y es muy difícil de gestionar desde el Ayuntamiento. Eskerrik asko, Aldero Popularra. Sí, José Luis. Muchas cosas y me rindo. Muchas cosas y poco tiempo. Señora delegada, usted ha repetido como 50 veces que son progresistas. Bueno, ustedes son recaudadores. No se pongan palabras elegantes, son recaudadores. A las personas les importan lo que a mí algunas cosas. Pregunte, des una vuelta por los barrios y vean qué contentos están los ciudadanos de su gestión. El impuesto del IBI tiene muchas facetas y a mí me toca hablar de tres cosas. La primera, la subida. Ustedes han puesto el 2,2, que es una referencia, no es una obligación. ¿Podía haber sido el 1,9? Tampoco, el 1,95. Pero los ciudadanos tienen que saber que si ustedes quisieran, se podía subir el 0,7. Y como bien ha dicho Gurruchaga, el IBI nunca se congela, porque Diputación lo sube todos los años con la actualiza. Segundo, en unas no muy afortunadas declaraciones del responsable asesor suyo de Hacienda, pues se nos dijo que nosotros no hacíamos nada y que estábamos poco aquí que criando malvas. Lamento mucho, me dan mucha pena ese tipo de declaraciones, son muy poco afortunadas. Él sabe que no es así. Y lo digo porque está allí, si no, no lo diría. Pero es que en esas declaraciones dijo algo que es cierto, que probablemente este año vamos a tener que devolver a Hacienda del Fondo Foral. Pero eso es para cuadrar el 2013. Aquí estamos hablando del 2014. Y desde 2014 no nos ha dicho que la recaudación destinada a los municipios volverá el próximo año a sus niveles más altos, a los del año 2007, que va a haber más de 500 millones. Esa parte no lo ha dicho. Qué casualidad. Como aquí hay que dar datos a los ciudadanos, yo sí que tengo aquí en la mano, y tengo que ir muy deprisa, lo que supone el IBI en este ayuntamiento. Ya lo hemos dicho, 40 millones.
El año pasado, gracias a las propuestas del Partido Popular y el Partido Nacionalista, se consiguió congelar, y pese a que no se han creado más viviendas, porque solo se han creado 24 nuevas, que yo sepa, se ha subido 1 millón. Se ha subido 1 millón, señora recién aterrizada a la Delegación de Hacienda. 1 millonazo más. Pero es que el año pasado, el anterior, se subió un 5. Y les voy a dar los datos de los últimos 5 años. En el 2009 se subió un 3,55 en plena crisis. Se recaudaron 35,5 millones. En el 2010 se subió otro 1%, plena crisis. 36 millones, otro millón más. En el 2011 se subió solo un 0,27, 37,5 millones, otro millón más. En el 2012, subidita pequeñita, 3,39, otro millón. Ahí se bajó 2 millones casi más. Y hemos llegado al 2013, otro millón más, con la actualización. Esta es la realidad. Ustedes, que están diciendo que hemos subido el 1,4, luego ha sido el 1,5, el otro día un periódico decía que el 1,8, no, ustedes están subiendo prácticamente el 2. No se puede comparar huevos y manzanas. Y las matemáticas lo resisten todo, pero esto es chusco, eso es chusco hacerlo. Segunda parte de lo que yo tengo que decir, el recargo. A mí me gustaría volver a la posición de mi amigo el señor Gasco del año pasado, en el que ustedes decían que no quieren el recargo. Pues hoy van a tener la posibilidad de que no haya recargo, porque es malo, es malo. Ustedes lo han bajado al 25%, pero han cambiado la multiplicación. En vez de multiplicar 2 por 4 o 4 por 2, van a multiplicar 2 por 4 y va a dar 8. Va a dar 8. Y encima estamos mandando un mensaje muy malo a todos aquellos, no solo guipuzcoanos, sino de otros territorios que vienen aquí, que quieren a San Sebastián, que tienen su casa y que vienen a gastar dinero, que no vengan, porque aquí les atizamos. Eso no es bueno, eso no es visión política. No es visión política. Y como no tengo tiempo, me gustaría decir tantas cosas, yo tengo que mencionar lo que más me preocupa de lo que se va a aprobar hoy. Hoy se va a aprobar una corrección técnica que no es corrección técnica, porque el secretario ha dicho, y tengo yo aquí el informe, y si no lo voy a leer, que no hace falta la corrección técnica. Y el secretario lo acaba de decir a petición del propio alcalde, que se ha desoído su criterio y el alcalde ha opinado otra cosa, legítimamente, pero ha opinado en contra del criterio del secretario. No hacía falta esta corrección técnica. ¿Qué hay en juego en esa corrección técnica? Pues algo tan baladí como que el IBI, por esa actualización que hace Diputación, pudiera ser un 1% menos. Y claro, no quieren los señores progresistas perder ese 1%. La señora Burutanan, que es tan progresista ella, no quiere perder ese 1%. Qué palabra tan bonita, progresista. Hay que ser más eficaz. Termino, luego tengo 3 minutos más para decir más cosas. Termino diciendo que en los 9 años que llevo en este ayuntamiento no he visto un trámite de gestión de ordenanzas con tantos errores y tantas correcciones. Es muy lamentable, algo estaremos haciendo mal. Tendremos la culpa los torpes de la oposición, que no tenemos más que 3 brillantes asesores. Ustedes tienen todo un brillantísimo equipo y a pesar de todo cometen errores. Así nos va. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, Ernesto. Pregunta, ahora es un turno de 5 y luego hay otro de 3 sobre el IBI también. Vale, entonces, perdón, Bueno, empecemos. Señor Gurruchaga, usted le ha alabado mucho a su portavoz, pero no le ha seguido el consejo, porque su portavoz se ha quejado de que no era bueno confrontar y lo primero que ha hecho es usted confrontar directamente. Yo me he referido al PNV porque he leído en prensa, aunque no va a animar a la Real, también lee la prensa local, que ustedes nos habían llamado chuscos. No sé si al señor Goya eso le parece correcto, adecuado o normal. Sí, está recogido en prensa. Chuscos. Es que, claro, a ustedes se les calienta a veces la lengua, dicen cosas y luego vienen al pleno a quedar bien con la tele, pero dicen lo que dicen. Entonces, yo le pediría que lo corrigieran, entonces igual el tono sería más fácil para todos. Y lo sabe la persona que lo ha dicho. Pero, claro, no me ha querido responder, he hecho una de encaje de bolillos, de por qué estamos aquí pidiendo que se suba un impuesto un poquito más, un poquito menos. Claro, ustedes han pactado con Bildu de la Diputación que en donde había 6 millones de euros para los ayuntamientos guipuzcoanos, y siendo una tercera parte de la población nos tocarían 2 millones de euros, nos van a dar solo 200.000. Claro, como el pacto del PNV con Bildu en Guipúzcoa le quita a este ayuntamiento 1.800.000 euros, no podemos subir menos los impuestos. A eso no ha querido contestar, yo ya le entiendo. Es que no tiene defensa la posición del PNV en Donosti. No tiene defensa. La posición del PNV de Guipúzcoa es un ataque total a las arcas públicas del Ayuntamiento de San Sebastián. La segunda, siempre comparan con Bilbao. Vamos a coger el FOFIN de Vizcaya.
donde Bilbao sale beneficiado 100%. Ha empezado el señor Goya diciendo cifras, datos, que a él le gusta la seriedad y rigor, cuando quiera. Le emplazo a un debate, cuando quiera. Cómo el Fondo Foral de Vizcaya a Bilbao le favorece mucho más que el Fondo Foral en Guipúzcoa-San Sebastián. Hay informes en esta casa que son objetivos y podemos compartir. Estamos hablando de cifras muy importantes. Claro, es que es muy fácil comparar cosas que a veces no son comparables. La tercera, me dice mi amigo José Luis Arrué, de que si se sube no sé qué. Hombre, yo creo que el Gobierno de España acaba de subir el IBI turístico al 21%, el IVA. Y ha sido el año que más turismo ha habido. No, bueno, el IVA a la hostelería, al sector turístico, al 21%. Ya ha habido más turismo que nunca. Entonces, es que aquí cada uno en su casa tiene que aplicarse unas lecturas un poco contradictorias. Pero iré a lo del IBI directamente. Se nos ha dicho aquí que somos los más caros de Euskal Herria. No. En Guipúzcoa hay 3 municipios más caros, los 3 gobernados por el PNV, Elgoibar, Hondarribia y Urnieta. Los 3. No sé, debe ser que Hondarribia, Urnieta y Elgoibar tienen una gestión tan brillante del PNV que tiene que ser más caro que en Donosti. Claro, porque si comparamos, comparemos todo. Y yo prefiero compararme con los que están cerca, que probablemente el gasto del ratio de convenios y demás es más parecido, y de inversiones. Por lo tanto, vamos a ver de qué estábamos debatiendo con tanto pasión. ¿Saben cuál es la diferencia entre unos y otros? 1 euro al año. En el precio medio de lo que estamos hablando, 1 euro al año. Claro, lo que pasa es que se han metido en tal berenjenal que nos ha llegado a acusar a nosotros de que el año pasado lo queríamos congelar, que eso era una vergüenza y tal, y es lo que proponen ellos hoy, y luego dicen, no se puede congelar, porque la Diputación siempre lo sube. Y el año pasado igual, nuestra posición era la misma. Pero se han metido en tal berenjenal que no podían explicar a la ciudadanía cuál es su posición, porque estamos hablando de una diferencia de 1 euro al año. De 1 euro, entre una propuesta y otra. Y eso es para tantas diferencias que han dicho unos y otros. No lo vemos. Con respecto a las viviendas vacías, lo haré en el segundo turno la exposición, porque creo que tiene la cosa bastante miga y que hay que hablarlo con bastante profundidad. Pero alguna cosa más quería señalar. Dice el señor Arrué, que es verdad lo que ha dicho, dice, ha subido el IBI casi 1 millón de euros. Claro, porque hay más viviendas, gracias a los 20 años del Gobierno socialista, algunos con ustedes y con otros. Está Riberas de Loyola, está Morlands, está Pagola, pero también hay más zonas verdes, y más calles, y más alumbrado público, y más saneamiento, y más recogida de residuos. Es decir, al final, más polideportivos, más centros cívicos, más centros culturales. Claro, ha subido el padrón de las viviendas, porque la ciudad ha crecido. Por eso sube también el impuesto, pero también suben los gastos. Seamos, yo creo que lo más estrictos posibles en nuestros análisis para poder ser más certeros también en el resultado final. Y por tanto estamos realmente ante un debate que algunos lo quieren hacer trascendental, y vuelvo a repetirlo, es el debate de 1 euro. De eso estábamos debatiendo ahora. Eskerrik asko, Bildu, Josu. Bai. Bueno, leno Iñaki Urrutxaga komentatu du zerga honek daukan garrantzia 40 milioi eurotaz hitz egiten ari baikea. Eta horregatik erantzunkizunez jokatu beharra dago punto hontan ere. Los partidos del PP y del PNV habéis planteado algo que es difícil de entender del de la responsabilidad. Es decir, que el ayuntamiento recaude 600.000 euros al menos, que pierda 600.000 euros de ingreso con vuestras enmiendas. Y lo que queremos saber es, esos 600.000 euros, ¿qué significan? ¿Qué servicios se van a quitar? ¿A qué deben de renunciar los donostiarras? Pues claro, enekok oso errex esaten du. Baina diruzarrerekin arazorik ez dago. Gastu korrentea dena ordaintzen da, eta gainea lehengo urtean aurrezpen on bat entzan, 16 milioi eurokoa. Bai, hori hola da, gestio hon egintzalako. Baina aurrezpen hori azkenean inbertsiotara joan behar du. Zergatik, inbertsioak egin behar delako. Hemen gero oso errisa da, lehengo hastian udalbatza etortzia eta esatia. Ez dakit zertan, ez tezue zer inbertitu, ez dakit zertan, ez tezue zer inbertitu, ez tezute betetzen zuen hitza inbertsio planean. Claro, ez que azkenian
aurreztu behar dugu kalitatezko zerbitzuak emanez, beti, eta hor aurrezten duguna, inbertsiota pasa behar dugu. Eta besterik ez dago hortan. Gero esaten danean, gogoratu nahi dut ere, aurten 2009ko foru aldundiko diru laguntzako 3 milioi bueltatu zian. 2011ko fofina dela eta 2012an bueltatu zian 14 milioi terdi. Gauzak guazen bintzat jakitera zertaz egian hitz egiten, hau da zein dan egoera, eta egoera ez da erresa lehenengo zerbitzuak mantentzeko, eta hortarako gobernuak zailatu eginda eta gaina jarri ditu neurri batzuk gastua ondo kontrolatzeko, bai zerbitzuak emateko eta bai inbertsioak egiteko. Beste alde batetik, etxe bizitza hutsei dagokiona, 50% gehigarria aplikatu dugu aurten, lehengo urtean onartutakoa, eta eskertzekoa da eta txalotzekoa da udal teknikariek egin duten lana hori posible izan dadin. Donostiak alor honetan erreferente izatea lortu duelako eta egin den kudeaketa ona ez baizik bikaina izan delako. Y por eso quiero felicitar a los servicios técnicos municipales, ya que han depurado de una manera trabajosa y técnicamente eficaz el supuesto de vivienda vacía. Eta gaur egun hemen onartuko deguna izango da, bai grabamena jaisten da, 50%-tik 25%, pero lo que hemos hecho también ha sido afinar el concepto de residencia pasando de 15 días a 90 días. Y el año pasado y este año la intención es la misma, señor Goya. No es afán recaudatorio, no es un impuesto o una tasa, un recargo, como dicen ustedes, injusto. Lo que queremos es incentivar el mercado de alquiler. Y para ello, si bien somos conscientes que por esta medida simplemente hace falta también que se comprometan otras instituciones y también el ayuntamiento con VPO en mover lo que es el mercado de alquiler y de vivienda, sí son pasos y caminos que hay que abrir, como se abren en muchísimos países de Europa, que tampoco estamos aquí inventando cosas extrañas. Pero también hemos tenido, por la experiencia dada este año, la posibilidad de ver qué tipo de exenciones se pueden todavía ampliar, y se han ampliado, como puede ser que viviendas que hayan sido heredadas el año anterior, que pueda haber un litigio familiar, es decir, transmisiones del año anterior, viviendas también que puedan tener algún tipo de problema debido a la ley de dependencia, etcétera. Pero sí creemos que es un recargo progresista y que además lo que más, insisto, más que recaudar, lo que necesitamos es que haya más vivienda de alquiler en el mercado. Eskerrik asko, izteko txandak 3 minutuko izango ya. Iñaki. Bueno, la verdad es que lo de hacer referencia a la expresión chusco, yo creo que dije una cosa, y efectivamente sí dije que es chusco decir que los impuestos suben un 1,5. Lo que no dije es que el Grupo Socialista, y si alguien lo interpretó así, a lo mejor le han trasladado mal y estaba usted en Manchester y por teléfono pues no le trasladaron adecuadamente, pero lo cierto es que lo que yo dije que es chusco es hacer un cálculo de que los impuestos suben el 1,5 cuando para la inmensa mayoría de los ciudadanos sube bastante más que el 1,5. Para que se haga una idea, el IBI sube el 1,95, impuestos que paga todo el mundo. IBI 1,95, agua 1,7, basuras 8,32. Esos los paga todo el mundo. Y eso es lo que suben con su propuesta los impuestos. Luego, el 1,5 a mí no me sale. Y eso sí que me parece chusco, pero si le molestó, lo retiro ahora mismo. Bien, dicho esto, quería hacer referencia también a una última de las consideraciones que se ha hecho, y es porque los argumentos no son homogéneos o coherentes. El Gobierno nos dice que necesita recaudar todo eso más, es decir, que necesita subir los impuestos todo eso para mantener los servicios. Y lo último que nos dice es que es para invertir. ¿En qué estamos? ¿Es para mantener los servicios o es para invertir? Ustedes fueron capaces el año pasado, con un incremento de ingresos,
fueron capaces de disminuir el gasto ordinario en 17 millones. De modo que me figuro que ustedes no creen que el año pasado hicieron grandes recortes en los servicios. Ustedes fueron capaces de mantener los servicios gastando 17 millones menos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien, pues si ustedes son capaces de mantener el año pasado los servicios con 17 millones menos, ¿a qué viene ahora esta subida? Con mucha menor subida pueden mantener exactamente igual los servicios. Exactamente igual. Y además voy a dar otro dato adicional. Con una subida del 5% del IBI en el ejercicio 2011 para aplicarlo en el 2012, se recaudaron no solo el 5%, sino 2,8% más en el ejercicio 2012. Es decir, el comportamiento de los impositivo de los ciudadanos de Donosti es ejemplar. Llevamos años que ingresamos por ingresos propios más de lo que presupuestamos, más de lo que prevemos, más de lo que subimos. Y consiguientemente nosotros creemos que ha llegado el momento de ser solidarios con los ciudadanos. Los ciudadanos tienen menos ahora y podemos hacer una subida moderada, porque nosotros no hemos planteado que no se hagan subidas. Decimos que se hagan subidas más moderadas porque pensamos que se puede garantizar el nivel de servicios que tiene esta ciudad, que es muy alto por otra parte. Pero tenemos un alto nivel de servicios a base de tener una altísima presión fiscal. Es el momento de moderar. Y creo que eso no es precisamente antiprogresista, es progresista. Eskerrik asko, Alderdi Popularra, José Luis. Pues, rápidamente, porque ahora son solo 3 minutos. Al señor Ruiz, no hace falta que ustedes suban. Le voy a volver a dar el dato que daba antes, que no debió escuchar usted. El año pasado, con 0% de subida municipal, que no la foral, que sí actualizó, se ha recaudado de 39.200 a 40.600, más 1,5. ¿Qué pueden hacer ustedes, aparte de abrumar a los ciudadanos? Corregir el déficit de la grúa, 400.000 euros. Corregir el déficit de playas, 500.000. Corregir el déficit de los albergues, otros 600.000 euros. Eso es gestionar. Personas, gestionar bien para las personas. Y eso lo ven esas personas, y ustedes no lo hacen. Tienen más ingresos y gestionan peor. Ernesto, yo estoy de acuerdo en muchas cosas de las que te has dicho. No comparto para nada, en algunas, no te pases en algunas. No veo para nada bien lo que se ha pactado en Diputación para repartir los 18 millones. Me parece terrible, terrible, no lo entiendo. No lo entiendo. Ahí se está penalizando clarísimamente a esta capital. Terrible. Una capital que está en la antesala del 2016. Desde luego es un criterio fantástico. Los que gestionan personas, pues ahí se ven. Donde más personas viven, donde menos sean. Bueno, pues de acuerdo. Usted, o tú, Ernesto, ¿estás de acuerdo conmigo en que cuesta mucho a los donostiarras pagar el IBI? ¿Estás de acuerdo, no? Que son, de media, 350 euros. 350 por 1%, que es lo que estáis vosotros metiendo, si me permitís la expresión, de matute, con esa corrección técnica que no lo es, no es 1 euro, son 3,5, Ernesto. Y si fuera el 2 que sube, es 7. O sea que, por favor, los ciudadanos son un poco más inteligentes que yo en las matemáticas, pero es que eso es así. Eso es así, querido Ernesto. Eso es así. Y espero que, por favor, aproveches la oportunidad que tiene tu equipo y tú de hacer lo que decías el año pasado, en estas fechas, que no creéis en el recargo. Nosotros vamos a retirar las 2 primeras enmiendas que hacen referencia a pasar lo que llama eufemísticamente matizar el recargo para los veraneantes, pasar de 15 días a 90, es decir, que tienen que pasar aquí toda su vida. Bueno, es increíble. Ahora vamos a tener la oportunidad de decirle que no a eso, porque realmente es malo. Ni promociona el alquiler, obliga al ayuntamiento a una gestión cada vez más complicada de las exenciones, es nefasto, es nefasto. No tiene que haber recargo. Nosotros vamos a retirar, por tanto, esas 2 primeras enmiendas y vamos a mantener la de congelación, obviamente, por todas las razones que he dado, y las enmiendas que planteáis vosotros vamos a votar que no, porque en una lo que hacéis es todavía endurecer más la situación, porque antes los veraneantes que tuvieran 2 viviendas
podían una de ellas, si la llevaban a ocupar, podían llegar a tenerla exenta, pero ellos que ahora no van a poder ni eso, con lo cual más regresivo. Eso no es progresista, eso es regresivo. Creo que ahí os habéis equivocado. Pero vamos a olvidarnos todo eso, si lo tenéis muy fácil. Hiciste una loa del no recargo. Pues venga, pongámoslo en marcha. Vamos a decir que no al recargo. Y este ayuntamiento recargará otros 40 millones, solo con lo que suba a Diputación. Y los ciudadanos nos lo agradecerán. Y tú así tendrás alguna posibilidad de ser alcalde. Con lo que has hecho, no. Vale, eskerrik asko. Ernesto. Gracias, José Luis. Seguiremos trabajando, que es la base del éxito. Bueno, anuncio que el Grupo Socialista ha registrado ya una proposición normativa para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque nosotros, lo dije el año pasado y lo mantengo, y lo que pasa es que otros, es decir, PP y PNV, pusieron, junto con Bildu, un impuesto del 50% a viviendas vacías que solo han terminado pagando los donostiarras. Solo han terminado pagando los donostiarras. De los 2.000 y pico, 2.300 son donostiarras. Y eso a ustedes les pareció espléndido. Bueno, pues nosotros ahora creemos que este es un impuesto que tiene que tener un recorrido, que hay que analizarlo bien, que hay que ver cuál es el resultado final, y antes de decir borrón y cuenta nueva, primero, lo bajamos a la mitad. Y segundo, con la proposición que hemos registrado hoy y que habrá lugar de debate en este pleno, lo que proponemos es que los donostiarras que tienen una segunda vivienda, porque han con sus ahorros comprado para el día de mañana para sus hijos o para sus necesidades, estén exentos siempre y cuando el valor catastral de esa vivienda sea inferior a 200.000 euros. ¿Qué buscamos con esto? Que las viviendas vacías, ociosas y de gente con alto poder adquisitivo salgan al mercado y baje, por tanto, el precio de la vivienda, porque San Sebastián sigue siendo la ciudad más cara de España para vivir, para los propios donostiarras, que debemos ser los primeros. Y el de Madrid, Zaragoza, Azkoitia, Zumarraga, que quiera venir, bienvenido sea, pero después. Primero, los de casa. Y para que esta ciudad sea primero de los de casa, es bueno que un parque ocioso de viviendas pueda salir a la venta o al alquiler. Y, por tanto, ese sobreimpuesto, en ese sentido, no nos parece mal. No nos parece mal. Lo que nos parecía mal era como estaba el año pasado, donde resulta que la gente lo que terminaba era pagando solo los donostiarras. Y los donostiarras terminaban pagando cerca de 180 euros, mientras que en este caso solo pagarán aquellos que tienen muchos pisos o aquellos que tienen pisos de alto valor. Porque con 200.000 euros de valor catastral exentos quedan casi el 50% de las viviendas fuera de este impuesto. Hagamos el debate de verdad, hagamos los debates de los impuestos de verdad y quedarán exentos muchos y no tendrán que pagar nada de sobrecargo. Ahora, si alguien tiene un piso que vale 1 millón de euros, pues claro, no es lo mismo un piso de 1 millón de euros que un pisito de 200.000 o de 300.000. Hagamos el debate serio, con las cifras, con los datos, con el padrón de este año. Y no deprisa y corriendo ahora un mal debate para que de repente algunos se arrepientan, que me alegro. Yo me alegro que hoy el PNV y el PP se arrepientan de la barbaridad que hicieron el año pasado. Pero en lugar de solucionarlo bien, van a las bravas. Pues hagámoslo bien, trabajemos sobre esta proposición, habrá plazo de enmiendas y conseguiremos que los que menos tienen no paguen este sobreimpuesto. Y solo lo paguen aquellos que tienen ociosos viviendas caras y que son buenas, que salgan a la venta para que el precio de la vivienda baje en la ciudad. Eskerrik asko, Bildu, Josu. Bai, bueno, bits bakarrik, José Luis y comentatzeko, me parece que recaudamos, no sé con qué fin, pero recaudamos para invertirlo o para pagar los gastos de esta ciudad, José Luis. No hay otro fin. Todo el dinero que entra en el ayuntamiento se gasta en el ayuntamiento, tanto para dar servicios como para hacer inversiones. Y eso es lo que queremos, porque claro, luego es muy fácil decir, no hay dinero, ¿cómo va? Hay que pagar la estación de autobuses, hay que pagar el 2016, hay que pagar Tabacalera, hay que pagar las AES, hay que pagar muchísimas cosas. Y eso, para eso hace falta ingresos, porque hasta ahora, y lo hemos visto en los últimos años, la verdad es que el FOFIN ha sido el que ha sido. Y por lo tanto necesitamos ingresos para que la ciudad siga avanzando. Esa es nuestra única intención, lo del recaudador, en ese aspecto y en ese sentido te lo acepto. Luego,
Hombre, en los barrios, ¿cómo está la gente? Pues bueno, pues todos sabemos también en qué, es que solo parece que tiene problema, o sea, parece que la única institución que no tiene ningún problema económico en todo el Estado es el Ayuntamiento de San Sebastián. No sé, o sea, parece que todos los demás, incluido el Gobierno de Madrid, todos, no tienen ni un problema. Pues claro que hay problemas, y claro que por eso, pues cuando se prioriza una cosa, pues no estamos llegando quizás a todo lo que deberíamos llegar. ¿Pero por qué? Pues porque no hay ingresos. Pero en esos barrios también me imagino que la gente pues no estará muy contenta o saltando de alegría porque el IVA se le sube al 21%, porque las pensiones quedan como quedan, o porque hay muchos donostiarras que no tienen convenio colectivo, y me imagino que tampoco en los barrios la gente estará saltando de alegría por esas cosas. Y es que... Eskerrezko zui. Bueno, bozkatu ingo deu, ordun, hasiko gea bozkatzen ere. Después de los turnos de todos los portavoces, ahora toca el turno de la votación de este impuesto sobre bienes inmuebles. Eusko Alderdi Jeltzalearenak hiru ditu, baino lehenbiziko bilak baterak bozkatu daitezkela esaten digute. Ordun, Eusko Alderdi Jeltzalearen lehenbiziko bi emendakinak batera bozkatuko ditugu, aldeko bozkak, ezeskoak, ez da onartzen, eta orain, hirugarren emendakina Eusko Alderdi Jeltzalearena. Bai? Ez de jaso PPk alde? Hirugarrena Eusko Alderdi Jeltzalearena, aldeko bozkak, ezeskoak, ez da onartzen, orain bozkatuko ditugu Alderdi Popularrarenak. Ulertu dut, lehenengo bilak erretiratu egin dituzuela. Osa, bozkatuko ditugu hirugarrena eta laugarrena. Hirugarren emendakina, aldeko bozkak, ezeskoak, ez da onartzen, eta laugarrena, aldeko bozkak, ezeskoak, ez da onartzen. Orain Alderdi Sozialistarena, aldeko bozkak, ezeskoak, onartzen da, eta Bilduren teknikoa. Aldeko bozkak, ezeskoak, onartzen da. Eta orain, proposamena bera, osotasunean, aldeko bozkak, ezeskoak, onartuta gelditzen da. Bigarren zerga izango da jarduera ekonomikoen gaineko zerga. Se han desestimado las enmiendas presentadas por Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco y finalmente se ha aprobado el impuesto de bienes inmuebles. Siguiente punto, jarduera ekonomikoen gaineko zerga izango da eta txanda hartuko du. Lehenik eta behin Iñaki Gurrutxagak Alderdi Nazionalista, Alderdi Jeltzarearen IPCen kontuekin eta konsiderazio txiki batekin nahi dut. Quiero hacer una referencia a la cuestión de los IPCs, porque nuestro grupo lleva tiempo ya proponiendo que el IPC de referencia que debería aplicarse en el Ayuntamiento de Donosti es el IPC de la comunidad autónoma. Segundo txobat, Iñaki, moztu ingo duguna. A ver, espasa izu import... Vale, eskarrik asko. Barkatu, Iñaki, segi. Que quería hacer de entrada una consideración acerca de los IPCs, ¿no? Porque nosotros venimos hace tiempo ya manteniendo una posición que es la de que el IPC de referencia más interesante o más conveniente o más adecuado para el Ayuntamiento de Donosti es el IPC de la comunidad autónoma, y no se nos había hecho caso hasta este año, y este año sí se nos ha hecho caso por fin. Pero se nos ha hecho caso cambiando la referencia de los meses que se iban tomando como referencia hasta el año actual. Es decir, hasta ahora los IPCs que se tomaban como referencias eran de agosto a agosto, y de repente el Gobierno cambió de tercio y nos propuso tomar como referencia el IPC de julio a julio. Claro, la diferencia no es pequeña. El IPC de julio a julio de la Comunidad Autónoma Vasca es el 2,2%, el IPC de agosto a agosto es el 1,9%, pero quiero destacar este último dato. El último IPC publicado, que es el de septiembre a septiembre, es del 0,7%. De tal manera que seguramente el cierre, el conjunto del año, va a cerrar en un IPC notablemente por debajo del 1,9% y muy por debajo del 2,2% que tomó como referencia el Gobierno y propuso el Gobierno. De septiembre a septiembre, insisto, estamos ya en un IPC del 0,7%.
Quería, por lo tanto, dejar fijado este criterio o esta información, o dar esta información antes de pasar a lo que es en sí mismo nuestra enmienda. Nosotros hemos propuesto la congelación de dos impuestos, el de vehículos, porque es muy alto, y la parte que corresponde al ayuntamiento del IBI, ya acabamos de hablar de ello, aunque el IBI siempre automáticamente se va produciendo una actualización y una subida. Y en el resto de las tasas e impuestos lo que hemos propuesto es que se aplique el IPC de la comunidad autónoma del 1,9, salvo en aquellos casos en los que el año pasado hubo un incremento superior al IPC vasco. En esos casos planteamos el 1,6. Y en lo que hacemos en este caso, en el impuesto de actividades económicas, es mantener el criterio de incremento del 1,9, que es el IPC de la Comunidad Autónoma Vasca, insisto, de agosto a agosto. Nosotros pensamos que el impuesto de actividades económicas, que el año pasado tuvo una actualización y no tuvo un incremento considerable, efectivamente tiene que tener un incremento moderado, como he dicho antes, el del IPC, ninguno más. Nosotros no pensamos que la actividad económica tiene que ser presionada fiscalmente y mucho menos en la situación y en las condiciones en las que vivimos en la actualidad. El año pasado se produjo una ampliación importante del número de empresas que cotizan por este impuesto, porque la facturación bajó a la mitad y, por consiguiente, esperamos que haya un resultado recaudatorio del año pasado importante y pensamos que, en este caso, hay que aplicar el mismo criterio que estamos planteando para el resto de la fiscalidad, y es que se hagan subidas moderadas como máximo del IPC de la Comunidad Autónoma Vasca en este caso. Eskerrik asko. Alderdi Popularra, José Luis. Bien, nosotros no vamos a respaldar esta enmienda. Lo ha explicado antes Ramón, lo he intentado, bueno, y no me atrevo a hacer nada. Nosotros no creemos que haya que subir este impuesto tampoco, que recauda... A ver, segundo chaval, José Luis, Chumbiscan. Joder, cuidado, Sí, decía, gracias Ramón, aparte de buen político, eres un eficiente técnico en sistemas de comunicación. Nosotros no vamos a respaldar, bueno, porque entre el 2% aprobado en comisión y el 1,9, bueno, pues nos da lo mismo, no creemos en esta subida. Yo le tengo que decir al primer teniente de alcalde y portavoz de Bildu que efectivamente ustedes quieren recaudar, y lo digo en el término más normal de la palabra, recaudar, pero luego no vemos que con la recaudación que ustedes gestionen bien, no vemos que las cosas se hagan bien. Yo no voy a repetir el debate anterior, no se hace. Ustedes quieren recaudar, dicen, yo primero voy a tener dinero y luego ya veré. Pues no, eso no es así. Eso no es así porque todo le supone un esfuerzo muy grande a los ciudadanos. En este caso, en este impuesto, no estamos hablando de los ciudadanos, estamos hablando de las empresas, pero las empresas también tenemos que cuidarlas. Tenemos que cuidarlas porque las empresas no funcionan, no se crea luego empleo. Y estamos siempre con el mismo problema, con el círculo virtuoso, pero en este caso con el círculo vicioso. Tenemos que invertir ese círculo y nosotros no creemos que subiendo un 2% pues se ayude a la economía, no se ayuda. Se nos dirá que Rajoy hace lo que haga Rajoy, que Rajoy está haciendo pues todo lo que puede y más por defender un país que lo ha conseguido rescatar de cómo se lo dejaron. Y no voy a nombrar a quién se lo dejó. Yo voy a ser un poco más elegante, no voy a nombrar a quién se lo dejó. Pero esa es la realidad. Y van a ver ustedes, los pocos que están en el Partido Socialista, que el año que viene todos, el primero yo, celebraremos cómo va a venir una bajada de impuestos. Y entre otras también, yo confío en el IVA, y ya no podemos hablar de todo eso. Pero es que a mí no me gusta hablar de Madrid ni de la ONU, me gusta hablar de lo que yo entiendo, que es de mi ciudad. Y yo soy concejal en esta ciudad, y me preocupan los donostiarras. Y todo lo que yo puedo hacer con mi grupo por los donostiarras es a lo que me dedico. No me dedico a hablar, claro, es que, ¿qué pasa en Madrid? No. Yo quiero hablar de esta ciudad, y esta ciudad no va bien, tiene una política impositiva mala, una gestión presupuestaria incorrecta, y hay déficits en algunas áreas que no se corrigen, y estamos año tras año, y yo, como el tambor de Calabuch, repitiéndolo, y no consigo nada. Bueno, pues ya está, eso es lo que quiero decir, y Josu ahora no está, pero lo sabe perfectamente. Y bueno, me alegro que el alcalde que está aquí me escuche, porque como el alcalde no interviene en temas económicos, deben ser que todo va tan bien, que no tiene que apuntar nada, porque va todo tan genial.
me llama la atención que un alcalde no tenga ninguna opinión y no diga nada en la cuestión presupuestaria ni de impuestos. Es terrible. Bueno, pues yo no puedo expresar más que mi sorpresa. Es su estilo de hacer las cosas y ya está. Pero está mal, está mal. Y los ciudadanos no lo ven bien, no lo ven bien. Afortunadamente, el grupo de gobierno ha heredado un ayuntamiento con una deuda muy controlada, porque aquí hemos estado antes otros que también nos hemos preocupado de eso. Se han hecho las cosas bien y aquí enfrente tengo a una persona que es el señor interventor que se ha preocupado de eso y que ha hecho y sigue haciendo afortunadamente para nosotros y para toda la ciudad una muy buena gestión. Y eso nos permite que podamos ser un poco más prudentes en la revisión de las tasas y de las ordenanzas fiscales, que no lo somos. Estamos subiendo, subiendo y subiendo. Y luego no vemos. Y no se ha dicho al principio del debate. Ustedes fallan en lo más importante. Tenían que haber cumplido con la presentación del proyecto de presupuestos antes del 15 de octubre. Y eso vuelve a incumplirse y no está. Y mi grupo, y José Luis Arrue en particular, no tenemos ni idea de para qué es todo eso. Dicen para cosas genéricas, que luego tampoco se cumplen. Mal. Suspenso total. Eskerrik asko. Alderdi sozialista, gero, Josu. Bai, bakarrik bitz. Iñaki komentatzen zuen, KPI nola dijoan aurten, azkeneko hilabetian, azkeneko datua, ni gogoratu nahi diot, 2012, tasak eta hilo etziranean gu ekartzen genuen hiloera 2,7koa zan, KPIko 2,7koa, baina urrian KPI izan zen 3,8koa 2012, eta inor ordun etzan hortaz gogoratu. Hau da, ze garantzia eukitzezun ez hilotzea KPI-a hain altua izan da. Eta gogoratu nahi dute bai, lehenguan tokiko gobernu batzordean onartu genitula prorroga batzuk eta hauek ere hilo diala adibidez 2,30. Orduan gauzak dian bezala eta gogoratu ere 2012ko aurrezpena importantea izan zen, baina konturatu zaitezte ere bai 2011an onartu zala Ibian 5% hiloera eta horrek ere zentzu bat emate zion aurreikuspen edo azkenean aurreztu egin zen kopuru honi. Eskerrik asko. Isteko txanda, Iñaki, 2 minutu. Gaurun bozkatu ingo dugu, eta bozkatuko dugu Eusko Alderdi Jeltzalearen emendakina aldeko bozkak, ezeskoak, ez da onartzen, eta orain proposamena bera aldeko bozkak, proposamena bera bai, aldeko bozkak, diktamena bai, aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioa, onartua elitzen da. Orain hirugarrena ingo dugu, hirugarrena da, explicación de voto, barkatu zana bai. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, brevemente para explicar por qué hemos votado en contra de la enmienda propuesta por el Partido Nacionalista Vasco. Y es que básicamente es porque en el campo del creer nosotros creíamos que la propuesta que se aprobaba hoy, el 2%, era más adecuada, teniendo en cuenta que estamos hablando de empresas que facturan más de 1 millón de euros y creemos que en la situación económica actual quienes más tienen, más deben contribuir a ayudar a quienes menos tienen, y lo practicamos con el ejemplo. De hecho, en su momento también el Grupo Socialista o a instancias del Grupo Socialista se aprobaron una serie de bonificaciones para aquellas empresas que están aquí incluidas que crearan empleo. Y esa ha sido nuestra pelea día a día. Y ¿sabe qué pasa, señor Arrue? Que el movimiento se demuestra andando y por eso comparamos. Porque no sé si hay alguien en este país que se crea que Zapatero fue el culpable de la crisis mundial. A muy largo me lo fían. Y por eso comparamos hechos. Y ustedes están dejando tierra quemada tras de su gestión en el Gobierno de España. Y afortunadamente aquí el PNV no hacía como en Bilbao, vamos a comparar hechos, donde este impuesto, que es, recuerdo, para quienes facturan más de 1 millón de euros al año, lo suben el 0,98%, cuando en el resto utilizan el 2,2%, que es ese IPC que tampoco les gustaba. Eskerrik asko.
O sea, creo que esto no es explicación de voto. Vale, esto es quedarse con la última palabra. Vale. Entonces, Perdón. A ver, banaka, ¿eh? Es que el otro día el señor alcalde estaba en Manchester y no estaba en el debate de donde estuvimos hablando de los tiempos. Quedamos en que si iban a intervenir en los asuntos que había enmienda, se intervenía 5 minutos en varios asuntos. En los demás intervenía 4 minutos, en los que no hubiera enmiendas de todos, y no habíamos quedado en explicaciones de votos. Hoy hemos quedado en que en explicaciones de votos en los puntos 5, 9 y 14 iba a haber. Entonces, es decir, si se utiliza la explicación de voto para opinar... No, señor Gasco, es que usted tampoco estaba. Si se utiliza... Pido respeto al señor Gómez. No, perdón. No, es que Ernesto, zu bukatzen. Perdón, yo no me dio con nadie. Yo digo que no estaba ninguno de los dos cuando estuvimos el otro hablando, que no estaba ninguno de los dos en la reunión. Y en la reunión lo que habíamos quedado era eso, que se intervenía. Entonces, la explicación de voto hoy por la mañana hemos quedado que era sobre los puntos 5, 9 y 14. Sí, no, es que usted tampoco estaba hoy por la mañana. Entonces es que hemos quedado... No, es que el señor Ramos estaba allí, hemos quedado que explicación de voto iba en los puntos 5, 9 y 14. Nik eklatzati, Ramon, aklatzegean, nola gelitu zinaten, eta gu geunden lekuan, ez tezu aireatu beharrik hainbeste, eta gelitu ginena, o gelitu zinatena, bozera mailen batzordean, alkata esti joanian, o bozera maile bat esti joanian, bere ordezkoak izaten ditu, jakingo duzun bezala, eta dira, 4 minutuko txandak, 2 minutuko txanda izteko, 3 gaietan ezik, 5 minutuko txandak eta 3 izteko emendakinak zituztenak, eta 3 puntotan etzegoen ez ezer, de hecho, gelitu zinatena, o pasadan horrian gelitu zinatena zan, explicación de voto etxala egingo, zuzenean bozkatu egingo zala. Gaur goizean, esan dezu puntoietan, explicación de voto aukera eman inbertzala, eta gelitu gea, baietz. Baina explicación de voto beti dago aukera egiteko, edozein plenotan, hori ezin ezuzuk hemen bukatu. Orduan, beste gauza bada, bukatzeko, explicación de voto txanda horretan jendeak ze erabilera egiten duen, eta hori egila da, orain ez dara agian zuzenena izan, baina ez da horrela izaten gehienetan. Orduan, nahi badezue, itxoin bukatzeko, itxoin Ramon, nahi badezue, urrungo bozera mailen batzordean, zehaztuko dugu beto, explicación de votorena, zertarako dan, ez eroitzeko berriz, gaur eroigean akatzean. Eta hor, uz dezagun, dano dakigo ondo zer txanda ditugun, nahiko liante da gaurko plenoa, ez dezagun gehiago liatu, eta guazen, mesedez, 3. puntuarekin, hiri izaerako lursailen balio gehinkuntzaren gaineko zerga, Alderdi Popularrak aurkeztu du emendakin bat, beraz, hitza zuria da, Ramon. No, una cuestión. Txinbizka, Susana, dimaten dio A segundo ver si solo vas a poder pedir tú aclaraciones. No, quiero decir que mi explicación de voto me habré ceñido más o menos al tema como los demás en la explicación de sus enmiendas, donde estábamos hablando de IAE, se ha hablado de IBI, de Zapatero y de algunas cosas más. Entonces pido el mismo orden y concierto para todos y todas. Y una aclaración. Itxoin bizkat, eta ez, itxoin bizkat, aurrena nik erantzungo diot, ez usten baia zue behintzat, explicación de voto da gauzat oso zehatza. Eta egila da, bakoitzaren turnoan gauza askotaz hitz egiten dela, nik uste beti izan naizela guztiz irekia, 2 urte eta erdi hauetan, eta egila da, explicación de voto askotan ateatze dela gaia, eta behingoz, itxi beharko deula, bozera mailen batzorde batean, eta ez geha gehiago luzatuko, jendea aburritu egingo dugu eta, Vale? Vale, Enrique, venga. Motz, mesedez. No, solo por alusiones. Lo que se han pactado ha sido unos tiempos de intervenciones de 4-4-2 y 3 excepciones que son las que ustedes han dicho. Pero en todos los casos, evidentemente, la posibilidad de explicación de voto está abierta, como en cualquier dictamen del mundo. Vale. En fin, se habrá enterado de eso, igual que se ha enterado del informe del secretario, por lo que veo. Es decir, nekua, mesedez, nekua. Dana berdin esaten nahi ga, nekua. 3. puntua, aprobetxatu zure denboa, 3. defenditzeko, mesedez. Alderdi Popularra, 4 minutuko puntua ez da onartu EAJaren emendakina, onartu egin da jarduera ekonomikoen gaineko zergaren proposamena, Bildu eta PSren baiezkoekin. El siguiente punto es el tercer punto, impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Toma la palabra José Luis Arria, del Partido Popular. Sin refugiarme en la explicación de voto. Vamos a dejarlo de la tierra quemada porque para quemazones hay otras muchas. A mí me da igual, yo no me voy a dar por aludido. Aquí lo que mantenemos nosotros es una enmienda porque afortunadamente en este impuesto se han hecho las cosas un poquito mejor. El equipo de gobierno planteaba una moderadísima propuesta
saben los ciudadanos que puedan estar escuchándonos ahora, que creo que serán más bien pocos, que el impuesto de plusvalía, que es un impuesto muy justo, muy equitativo y muy progresista, pues tuvo la posibilidad de un incremento al 50%, y con esa posibilidad se pactó el año pasado, gracias al Partido Popular, el Partido Nacionalista, y también se sumó, creo recordar, el Partido Socialista, un incremento muchísimo más moderado. Pero claro, los que se ocupan tanto de las personas, pues consideraban que aquello no era suficiente. Y solo planteaban de inicio pues una subida por cada uno de los tramos, para el tramo de entre 1 y 5 años en las plusvalías, solo el 15%. Entre 15 y 20, solo el 7%. Creo recordar que al tramo de más de 10 años y 15 era un 7%, y un poquito menos el de 20 años. Es decir, una módica y moderadísima subida. Aquí le quiero recordar al Partido Socialista y a Bildu que efectivamente lo que tenemos que hacer todos, entre todos, lo primero es revisar los valores catastrales, porque aquí estamos aplicando un impuesto sobre algo virtual. Yo sé que el valor catastral incluye dos cosas, el suelo y la edificación, pero incluye el suelo. Y saben los del equipo de gobierno, y si no lo saben, que creo que lo saben, lo deberían de saber, que aquí hay gente en esta ciudad que está vendiendo por múltiples razones, está vendiendo por debajo del precio de mercado y está pagando una plusvalía terrible. Pues esa se pretendía subir en algunos casos hasta el 15%. Esa es una política correcta con las personas del equipo de gobierno. Nos han planteado, transaccionada o pactada con el Partido Socialista, una declaración institucional que veremos en el próximo debate, que nosotros hemos presentado una enmienda en la línea de lo que yo estoy diciendo. Lo primero que hay que hacer es revisar los valores catastrales, porque tanto en el IBI como en este impuesto estamos actuando sobre algo que es virtual. Estamos con valores catastrales de la época anterior a la burbuja inmobiliaria, y eso no es correcto. Y el impuesto de plusvalía es muy gordo, y duele mucho a los ciudadanos cuando lo tienen que pagar. Y sobre todo cuando hay gente que tiene que vender porque ha aumentado su familia, tiene que ir a un piso más grande, o se tienen que ir de aquí porque no tienen empleo, se tienen que ir a otra ciudad, y que encima de mal vender tengan que pagar 2, 3.000, 4.000, 5.000 euros. Es terrible. Y que a eso se le añada una subida como la que pretendía el equipo de gobierno, terrorífica, pues eso hay que decirlo aquí. Ha transaccionado, bueno, no ha transaccionado, ha apoyado la enmienda que ha presentado en este caso la derecha, como diría alguno, la derecha, en este caso muy correcta, un partido que ha demostrado que ha sido prudente, y ha congelado el tramo más sensible, que es el tramo que va entre 1 y 5 años. Nosotros, por eso, entonces y ahora, de no prosperar nuestra enmienda, nos vamos a abstener, porque por lo menos se congela el tramo más duro. Pero nosotros queríamos haber ido un poquito más, queríamos haber moderado el impuesto, porque entendemos, y no me quedan más que 7 segundos, que se está aplicando tarifas, tipos, sobre valores que no son los reales. Y lo saben todos los compañeros de corporación que están aquí conmigo. Y eso no es correcto. Yo creo que estos debates son interesantes y además no hay que constreñirlos tanto a los turnos y demás, pero a mí me llama la atención que, por ejemplo, se hagan, que yo creo que son ideas confusas y que cuando se transmiten a los ciudadanos producen también confusión. Que una empresa facture más no quiere decir que tenga más. Y el ejemplo es Fagor. Si Fagor tuviera su sede social en Donosti, tendría que pagar un IAE este año más alto que el año pasado. ¿Por qué? Porque sería una de las de mayor facturación de la ciudad. Que facture más no quiere decir que tenga más beneficios, ni que tenga más. La economía está como está y nos damos con un canto en los dientes de que las empresas consigan facturar, muchas veces vendiendo por debajo de lo que evidentemente les gustaría o por debajo incluso de los costes. Y esa es la situación. Pero bueno, dicho esto, y en relación a la plusvalía, tengo que decir que esta es la única enmienda que recibió el apoyo del Grupo Socialista y del Gobierno presentada por el Partido Nacionalista Vasco. Sobre el impuesto de plusvalía. Y en el impuesto de plusvalía, efectivamente, como bien ha indicado José Luis, la propuesta del Gobierno era absolutamente exagerada. Pero sobre todo era exagerada, además, en un tramo
en el que realmente lo que se está produciendo en muchos casos no son plusvalías, sino minusvalías. Concretamente, en los últimos años, de 1 a 5 años, es decir, las viviendas que se compraron desde el 2008 a esta parte y se han vendido en este mismo periodo, se planteaba una subida del 15%, cuando en la mayoría de los casos lo que se ha producido como efecto del descenso del mercado inmobiliario es una minusvalía. Hay mucha gente que está vendiendo por debajo de lo que compró. Aquí nos hinchamos a veces a hacer declaraciones institucionales sobre, efectivamente, con mucha legitimidad y estamos haciendo frente a un problema como es el de los desahucios y demás. Hay más casos de gente que se ve obligada a vender el piso porque no consigue pagar la hipoteca que casos de desahucio. Y dentro de esos que se ven obligados a vender el piso porque no pueden pagar la hipoteca, hay muchísimos casos a los que el ayuntamiento les aplica la plusvalía, cuando no ha habido plusvalía sino minusvalía. Y a corregir esto, que no a eliminarlo del todo, porque insisto, no a eliminarlo del todo, a corregir esto venía nuestra enmienda, nuestra propuesta, que fue, insisto, apoyada por Bildu y el Partido Socialista, la única, un poco quizá por no dar la sensación de que van a bloque y tienen un acuerdo cerrado y que no aceptan ninguna otra cosa más, quizá por eso, por una razón estética, pero salió adelante. Por consiguiente, nosotros vamos a mantener el dictamen porque era nuestra propuesta tal como está y no vamos a apoyar la enmienda del Grupo Popular, que es muy cercana, por otra parte, a lo que nosotros planteábamos. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, Susana. Sí, gracias de nuevo, señor alcalde. Yo, señor Gurruchaga, no sé cómo suele hacer usted las cosas. Nosotros, generalmente, las tripas procuramos dejarlas fuera de la sala y aprobamos aprobamos su propuesta en Comisión de Hacienda porque nos pareció más acertada que nuestra enmienda. Lo hicimos por eso. Lo hicimos por eso. Porque la filosofía de todos los grupos era igual: gravar lo menos posible a quienes se ven obligados a vender sus casas hasta los 5 años, y ustedes apuraban algo más que nosotros. Esa fue nuestra única intención. Yo ya le agradezco el esfuerzo de explicar las intenciones ajenas, pero como ya sabemos defenderlas nosotros, pues esfuerzo baldío en este caso. Y es verdad que hemos preparado una declaración institucional que debatiremos el próximo pleno, por eso yo no abundaré en ella, pero creo que el fondo es importante, solicitando a quien puede tocar este impuesto que lo toque para que podamos afectar de manera diferente según los ingresos obtenidos. Y su ejemplo respecto al tema anterior, al IAE, es verdad que es válido en ese ejemplo, pero si usted mira el listado de quienes cotizan por IAE en nuestra ciudad, verá que la gran mayoría son bancos. Yo me he molestado en hacerlo, sí, se lo pedí al Gobierno y me he molestado en hacerlo. Pasa que, bueno, pues cada uno podemos utilizar los datos como mejor nos convenga, pero en este caso me preocupé mucho de hacerlo y además con apoyo técnico, el cual agradezco, como siempre, como no. Y por esto, y sin más, porque suelo utilizar a veces el turno de explicación de voto para no alargarme en exceso, tentación que corremos todos cuando se nos pone el contador a 4 y no a 2. No por refugiarme, en todo caso, contaré las veces que su grupo, señora Rue, recurra a esta explicación de voto. Bueno, alare, argitzeatik, naiz eta 4 minutu izan, bakoitzak erabili ezake nahi ditun minutu guztik. Osa, minutu eta erdin bukatzen dunak, ez du jarraitu beharrik beste 2 minutu eta erdi. Josu? Gero, explicación de voto. Fijo. Izteko txanda, José Luis, 2 minutu. Muy bien, Susana. Pues puedes contarme todas las veces que yo me refugie en la explicación de voto y puedes hacer lo que te parezca oportuno. Yo me he encantado, sabes que te tengo mucho aprecio y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo único que te quiero matizar, y luego lees o escuchas, mejor dicho, lo que yo he dicho, ese nombre que tú has mencionado, yo ni lo he mencionado. No, ni lo he mencionado. Y desde luego menciono mucho menos a otros presidentes que tu portavoz que tienes al lado, que lo hace habitualmente. Pocas veces me habrás oído a mí. Yo hablo de mí. Yo ya sé lo que yo hago. Y yo sé lo que digo y cuándo lo digo, y tú lo sabes muy bien. Volviendo a este tema.
Afortunadamente, aquí ha imperado la sensatez de todos los grupos y se ha congelado el tramo más doloroso. Pero hay que hacer más. Yo creo que estamos todos de acuerdo, creo que con la excepción del equipo de gobierno, que la plusvalía que se está muchas veces facturando en esta ciudad es virtual. Es virtual. Y mientras no se haga la revisión catastral, por mucho que podamos hacer otras cosas que van en la buena línea, no lo estaremos haciendo bien. No lo estaremos haciendo bien. Los valores catastrales están desfasados. Están desfasados. Y yo insisto que hay gente que está pagando por plusvalías cuando ha mal vendido sus casas. Y que te llegue una facturita de 2.000, 3.000 o 4.000 euros es muy duro. Y hay pocas economías que se lo puedan resistir. Aquí siempre tenemos tendencia, como si estuviera viviendo, no sé, siempre el gran banquero. Yo creo que la ciudad, normalmente esta ciudad está llena de gente de clase media. Habrá alguna excepción, pero yo pienso en la amplia mayoría, no en las excepciones. La enmienda que salió afortunadamente, por eso nosotros nos abstuvimos, y hemos mantenido el debate primero para evidenciar, y ya con esto termino, que efectivamente pues se está subiendo todo, y que esos números de que al final la presión fiscal es del 1,5 no es. La final es muchísimo más alta, está mucho más en el 1,9 que en otra cosa. Y eso es así. Y cada uno será fiel a lo que explica y a lo que defiende. Luego lo queremos maquillar, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Eskerrik asko, bozkatuko dugu aurrena Alderdi Popularraren emendakina. Aldeko bozkak, ezezkoak, ez da onartu, eta orain diktamena bera, aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, onartu elitzen da, esplikazioa, Josu. Bai. No, simplemente nos parece bien que se le diga a la Diputación que estudie la situación, porque estamos mezclando diferentes conceptos. Estamos mezclando lo que es valor de mercado, estamos mezclando lo que es valor catastral y lo que es valor del suelo. Y por lo tanto es indudable que no va unido el valor del mercado, por ejemplo, con el valor del suelo, y sí creemos que hay gogoetas a combate egin behar daula. Eskerrik asko, laugarren zerga izango da trakzio mekanikozko impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana con la abstención del Partido Popular. Urrengo puntua trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga izango da, hasiko du Alderdi Sozialistak. Galdera da, ez dago zuzenketarik? Eske guk ez daukagu zuzenketarik hontan. Bai, bi. Zue bi zuzenketa bai. Bueno, bai, egie, bai. Bueno, guk hemen lehen esan bezala, hau da, bigarren zerga bat kongelatzea proposatzen duguna. Eta hemen ez dugu lehen esan bezala, uste dugu hiritar ia gehienek ordaintzen duten zerga badela. Lehen aipatu dan bezala, hiriburuetan, estaduko hiriburuetan, ez noaia herri-zerri ez dut hainbesteko konparaziorik egin, baina estaduko hiriburuetan daukagun zergarik handiena da, altuena da. Uste dugu zergak berak baditula ere bere barruan, tramo diferenteak plantatzen dituen ezkero nahiko progresibidadea, eta planteatu dugu zerga honen kongelazioa. Nosotros aquí lo que planteamos es que no se suba el impuesto de vehículos y por lo tanto nuestra enmienda va encaminada a la congelación como tal del impuesto de vehículos porque, como bien he indicado antes, este es uno de los impuestos más altos de entre las capitales, es de las capitales. Efectivamente no tengo los datos de todos los municipios del Estado, seguro que hay alguno que tiene algún tramo más alto, pero de entre las capitales del Estado, no de la comunidad autónoma, es el impuesto más alto. Y es más alto en todos los tramos, además, no es en uno solo, sino que es más alto en todos los tramos. La gran mayoría de los vehículos se sitúan en el tramo de por debajo de 8, de 12 a 14 caballos y de 14 a 15 caballos. Ahí es donde están la gran mayoría de los vehículos de los ciudadanos. Y por establecer una comparación, ya que en algunos casos aquí se ha traído esa comparación, diré que en el caso, ya que esa comparación se ha establecido aquí,
con Bilbao, por ejemplo, que tiene también un impuesto en este sentido alto, el nuestro es notablemente más alto. En los vehículos por debajo de 8 caballos en Bilbao, el impuesto es de 24,05, de 8 a 11,99 del 65 euros, de 12 a 13 caballos 138 euros, mientras aquí el de menos de 9 caballos son 43 euros, prácticamente el doble que en el caso de Bilbao, el de 9 a 11,99 son 87 euros, el de 12 a 14 caballos son 146 euros frente a 138. Tenemos un impuesto alto y, por lo tanto, planteamos su congelación. Y, en definitiva, nosotros pensamos, además, que la progresividad del propio impuesto ya es significativa. Hay que tener en cuenta que los vehículos de más de 20 caballos pagan, en el caso de Donosti, 345 euros, frente a los vehículos de entre 12 y 14, por ejemplo, que pagan 146 euros. Es, en este caso, más del doble. Y, por tanto, pensamos que es un impuesto que está en el tope y nos gustaría, pues, salir de ese ranking, no ser la ciudad del Estado con el impuesto de vehículos más alto. Eskerrik asko, Alderdi Popularra, José Luis. Sí. Buenas tardes de nuevo. En este impuesto, todos los años los grupos hacemos cantidad de enmiendas. Entre otras cosas porque a casi ningún grupo le gusta la propuesta que hace el equipo de gobierno. Yo tengo que recordar aquí que el actual equipo de gobierno pues ha subido de manera importante el impuesto. A ver, lo tengo aquí, sí. Desde que está en el ejercicio del poder del gobierno. Así, por ejemplo, para 2012 se subió con respecto al anterior un 3,80, el 2013 se subió un 2,70 y este año pues se planteaba el 2,2. No vamos a volver a hablar del IPC, de cuánto, no cuánto. Aquí hay unas verdades palmarias que nuestra ciudad, con la matización que ha hecho hábilmente, como le suele caracterizar a Ernesto Gasco, pues no es la población de España, pero sí la capital, y esto es una capital, con el impuesto de vehículos más caro, pero con mucha diferencia, Yo no voy a leer aquí el ranking porque todos los conocen. Está recaudando el ayuntamiento más de 11 millones de euros. Aquí ya se ha dicho, lo ha dicho mi compañero Ramón Gómez, ¿qué reciben a cambio los ciudadanos que tienen un vehículo? Un vehículo que está grabando solo por los caballos fiscales, que no es signo exterior de riqueza. Porque yo pago, y voy a ponerme por ejemplo para no citar a otra persona, yo pago mucho impuesto, porque tengo un caballo, lo tuve y se me murió. Tengo un pobre... para aguantarme a mí, tengo un vehículo que tiene pues una cierta cilindrada, pero tiene 13 años. ¿Qué valor venial tiene? Nada. Y pago un impuestazo. No lo puedo ni sacar. Afortunadamente tengo el problema resuelto, pero no lo puedo ni sacar, porque si lo saco y me quiero aparcar en algún sitio, pues luego ya me viene la otra parte, pero como no me quiero salir del ABT, luego vamos a la OTA, que es magnífica la OTA que tenemos aquí, que se gestiona muy bien y que además no da beneficio. Pues lo que plantea aquí el equipo de gobierno pues es recaudar, que es lo que yo estoy diciendo toda la tarde, y me voy a, mientras tenga el uso de la palabra, insistir en lo mismo. Se quiere recaudar, pero es que luego esa recaudación no se acompaña de gestión, no se acompaña de nada visible que vean los ciudadanos. Y ya que estamos hablando de vehículos, permítame que ponga el ejemplo por antonomasia, porque es de movilidad. Desde luego mi grupo no entiende muy bien que en una cuestión de movilidad, como es una estación de autobuses, se pacte eliminar una planta entera de aparcamiento, que no se consensúa con ningún grupo, pero se le decide pagar al adjudicatario lo mismo. Eso es una brillante manera de mantener y de gestionar los recursos. Bueno, pues eso para mí, desde luego, es muy difícil de entender. Habrá todas las razones, yo no las discuto,
Pero eso no se ha tratado. Como no se ha tratado, y el equipo de gobierno con nosotros vino a hablar una vez y no volvió. La siguiente vez que hemos hablado y hemos transaccionado algo ha sido porque hemos hablado con los otros grupos y en algún caso hemos coincidido en una transacción a 3 o a 4 bandas. El equipo de gobierno no se ha excedido en sus ganas de hablar con nosotros, ni en esto ni en casi ninguna materia fiscal. Será porque como ya tienen el cliché que tienen sobre nosotros y se equivocan, porque ellos se regodean en el verbo que más les gusta, en la palabra que más les gusta, progresismo, del progresismo se demuestran dando. Yo creo que hay que ser menos progresista y gestionar mejor, y que la ciudad funcione mejor, y la ciudad no está mejor que hace unos años, no está mejor. Aquí nosotros mantenemos, y ya termino, unas enmiendas que lo que pretendemos es que, salvo algunas excepciones en las que solo aplicamos el 1,5, en lo demás entendemos que hay que congelar. Obviamente mantenemos todo lo que vía transacción o vía por apoyo de otras enmiendas de otros grupos, léase en este caso del Partido Socialista, han tenido de congelación. Pero nos parece que se podía ir a más, porque nosotros estamos planteando congelar a prácticamente el 83% de los vehículos que tienen en esta ciudad, que no tienen que ser instrumentos y herramientas a extinguir, que también cumplen una función de movilidad, a pesar de que tenemos probablemente la mejor compañía de autobuses de España. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista, Ernesto. Sí, bueno, por si acaso antes he ido muy deprisa, repetiré algunas cifras. Me alegra ya que mi amigo José Luis Arrué reconozca que ya no somos el municipio más caro, porque hay municipios de alrededor, y además me parece más normal que nos comparemos con los de Guipúzcoa que no con los de Jerez o con los de Cádiz. Entonces, en Guipúzcoa, repito, impuesto de circulación, Aretxabaleta, Hondarribia, Lezo, Arrasate, Errentería, Tolosa, Vergara, Zarauz y Zumárraga lo tienen el impuesto de circulación más alto. Y impuesto de circulación similar, otros 8, Andoain, Antxola, Azpeitia, Elgoibar, Elgeta, Escoriacha, Urretxu y Zumaia. Con lo cual, realmente, 17 municipios de Guipúzcoa estamos en el mismo ámbito. Por algo será, algunas razones habrá, algunas justificaciones de todos los colores y todos los planteamientos, pero es que al Partido Popular le quiero recordar qué es lo que hizo cuando gobernó con nosotros en este impuesto. 3 años gobernó el Partido Popular con el Partido Socialista en el impuesto en el Ayuntamiento, y con el impuesto de circulación se subió el 2% el primer año, el 2,5% el segundo año, y luego se pusieron unas nuevas tarifas que supuso un 4% más. Es decir, que cuando ha tenido potestad de gobernar es el que más ha subido, porque habría razones para esos incrementos. Con lo cual, si realmente, yo lo he escuchado con atención al señor Arrué, y si realmente no está de acuerdo con este impuesto, que es la conclusión que he sacado, pues ahora que gobiernan ustedes en España, quítenlo, consigan eliminarlo. Pero este impuesto existe, y como existe, es una fuente de financiación local. Porque es verdad que igual no es el más justo tampoco de todos, pero como la financiación local no está bien resuelta, pues esta es una de las fuentes de ingresos. ¿Qué hemos hecho los socialistas donostiarras para este año? Pues que este impuesto se congele para los que tienen vehículos de menor poder adquisitivo en cuanto a potencias. Mi coche también tiene 10 años, el que he dicho antes, el Honda CR-V. Claro, es de cilindrada alta, pero en 10 años su valor pues ha bajado, pero evidentemente hay mucha gente que igual no se lo podría ni comprar, si nos ponemos cada uno con un ejemplo, pero vamos a ir a ello. 17.723 motos se les va a congelar el impuesto, con la propuesta que los socialistas hemos traído y ha apoyado el Gobierno. Turismos, a esos 27.330 turismos, entre 9 y 11,99 caballos fiscales, con la propuesta de nuestra enmienda del 1%, les va a subir 0,85 céntimos de euro. Eso es lo que va a subir, 0,85 céntimos de euro. Las motos, entre 125 y 250, por esas clases medias que yo también defiendo, señor Arrué, y mucho, porque me considero parte de ellas, sube la tarifa, con nuestra propuesta, 0,21 céntimos. 0,21 céntimos. Y son 3.549. La actividad económica, que son los camioneros, y son 3.419 camiones los que hay en la ciudad, se congela. A los 631 tractores que he dicho antes, también se les congela.
A los microbuses, por el efecto de sostenibilidad en el transporte, que son 33, también se les congela. Con lo cual, realmente estamos ante una propuesta del impuesto de circulación casi imperceptible. Y, sin embargo, yo veo rasgarse las vestiduras como si estuviéramos hablando de unas cosas enormes que no lo son. Sí lo son para los vehículos de muchos caballos fiscales, para los BMWs 4x4 que andan en la ciudad y contaminan muchísimo. Porque, claro, aquí tenemos unas tesis de que el que contamina paga, y ahí en eso estamos todos de acuerdo, pero cuando luego hay que poner las cifras, la derecha recula siempre recula. Claro, que en una ciudad se utilice vehículos que son más de monte que urbanos, pues es legítimo y a mí me parece muy bien, pero tiene un cierto coste añadido al medio ambiente general y a la sostenibilidad. Y por tanto lo ha dicho usted, y doy fe de ello. He sido 12 años vicepresidente de la Compañía de Autobuses Municipales de San Sebastián. Es la mejor de toda España, por mucho, y de las mejores de Europa. Es que igual se puede vivir incluso sin coche. Y terminaré más, cuando hablan de progresismo y no progresismo. ¿Saben el país que tiene el impuesto de circulación más alto? Dinamarca. Y no creo que a ninguno nos molestaría vivir como los daneses. A ninguno. Porque el reparto de la riqueza no es el impuesto de circulación, como a veces nos quieren hacer ver. El impuesto de la riqueza son buenos convenios, buenos salarios, seguridad en el trabajo, empleo y otras cosas. Y no el impuesto de circulación. Eskerrik asko. Bildu, Josu. Bai. Bueno, Ernestok hainbat dato eman ditut, ez dut errepikatuko. Behaiek aurkeztuko emendakinari baiezko emango diogu. Gaina uste dugu progresibitatea aplikatu degula, argita garbi ikustea, zerotik nola pasatzen gea 2,5, azkenean gehien saldi fiskalen arabera, noski, gehien dutenek gehiago ordain dezaten. Gero ziklomotorrak eta zilindadako gutxiko motorren zergak helditugo hiloko, gehien bat gazteek erabiltzen bait dituzte horrelako ibilgailuak eta gainea asko dira hiriontan lehen hori zenbakiak esan dira. Bakarrik nahi nun adierazi, argudio gisa Iñakik eta Jose Luisen gehien bat Iñakik adierazi du oso zerga hau topean dagola edo hiriburun artean garestiena dala. Nik nahi dezunean hitz egiten dugu zergei buruz edo prezio publiko batzui buruz, Donostiko hiriarenak oso merkedianak bestekin konparatuta eta orduan argudio horrek ez du baliorik zuretzat. Izteko txanda, Alderdi Jeltzalea. Gauzatxo pare bat, askotan esaten danen kotxe, zaldi fiskal asko dituzten kotxeak, lujozko kotxea direla, ez da guztiz horrela. Kasu askotan, zaldi asko dituzten kotxeak adibidez familiko kotxea dira. Eta ematen da kasu hori, guk gainea proposatu genituen, eta hurrengo ekitaldi batean proposatuko ditugu zuzenketak familiguerei eta bonifikatzeko tasa honetan. Zeren gertatu daiteke hori. Derrigorrez lujozko kotxe bat ez da hain zuzen, edo kotxe garesti bat askotan ez da zaldi fiskal asko dituen kotxe bat. Alderantziz askotan gertatzen da. Zaldi gutxigo izan da, balore edo koste gehiago izaten dutela. Beraz, guk uste dugu orain dagoen bezala zuzen dagoela planteatuta, zeren altu dago, eta gainea tramo ezberdinen arteko aldea, oso aldea handia da. Eta bestetik ere, hemen esaten zidaten, konduan izateko, gehien kontaminatzen duten kotxeak askotan ez dira ere zaldi asko dituztenak. Ez? Askotan dira kotxe zaharrak, baina batez ere gehien kontaminatzen duten kotxeak dira erabiltzen diren kotxeak. Hoie dira benetan kontaminatzen dutenak. Beraz, zerga honen bitartez ez da ziurtatzen, benetan gehiago kontaminatzen duenari gehiago kobratzen zaiola. Inolaz ere ez, bakarrik kobratzen zaio gehiago halako kotxe bat duen harri, baino ez bestela. Eskerrik asko, Alderdi Popularra, Jose Luis. Ernesto, de verdad, no nos liemos con los conceptos, no vayamos a esos comentarios que has hecho tú
que creo que son muy poco acertados. Es decir, ¿cuándo me has oído a mí o quién está planteando que se elimine de verdad? Yo creo que eso ya no vale. Es decir, que nosotros estamos o dando a entender, planteando que se elimine este impuesto. El resto, yo creo que de mis palabras no has podido colegir eso, de verdad. Pero es que, claro, hay veces que te calientas un poquito y dices cosas. De eso no hemos hablado ninguno. O sea, yo creo que era absolutamente innecesario, sobraba totalmente. Nosotros, es que me parece que ni te has leído lo que hemos planteado. Hemos planteado la de la derecha, que te encanta lo de la palabra la derecha, como si el verbo de la palabra derecha fuera mala y la palabra izquierda maravillosa. Pues no, son igual, son tan buenas unas como las otras, las palabras, son iguales. Depende cómo cada uno las quiera utilizar. Nosotros hemos planteado una subida del 1,5 para esos que tú consideras los potentados. O sea que no hemos hablado nunca de eliminación. Entonces, por favor, vamos a oír de eso que no le interesa a los ciudadanos y además no pongas en mi boca cosas que no he dicho. Sabes que soy bastante más riguroso que todo eso. Segundo, yo no sé lo que pasó en el 2001, el 2002 y el 2003, pero sí sé que la concejala de Hacienda era quien era y que se pactaría aquello, porque no, y me imagino que entonces, y por supuesto yo habría luchado porque se subiera lo menos posible, pero pienso o tiendo a pensar que entonces pues los IPCs no serían los que están siendo ahora, que eran bastante más altos. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hablar es del 2013. Yo nací en el 1951, pues ahora no me hables del impuesto de circulación en el 1951. Vamos a hablar de lo que tenemos ahora. Y lo que tenemos ahora es que los ciudadanos en el IBI, que hay muchos que tienen una casa y algunas modestas, pues van a pagar 7, 8, 9, 10 euros más, que la basura van a pagar bastante más. Cuando se aprueben todas esas ordenanzas que se van a aprobar, entonces, ahora es un futurible, pues tendrán bonificaciones, pero van a pagar más, el agua se les va a subir, la OTA pues les va a subir y al final al ciudadano paga, sumando esto, que será 1 eurito o 2, en la bolsa suma mucho y de eso estamos hablando, desde 2014, en un ayuntamiento que va a tener más ingresos forales, bastante más ingresos forales, y creo que podríamos haber sido más moderados, y yo lo he sido contigo y con tu grupo, y a pesar de todo, pues me ha sido al trazo grueso, que planteemos la eliminación. Y yo no sé qué más guante blanco puedo tener que decir que gracias a vosotros se han congelado, hijo mío. Ni siendo así consigo nada. Pues bueno, pues tú mismo, lo que te parezca. ¿Listo? Sí, a ver, señora Rue, un poquito de tranquilidad. Simplemente he hecho una constatación de lo que el Partido Popular vota aquí cuando gobierna. Pero es que he sido suave. Pues le voy a dar otra cifra. ¿Sabe cuánto subieron las basuras con el gobierno, con ustedes, del Partido Popular? El 25,50% en el año 2001. Claro, porque cuando ustedes dicen, y veo reiteradamente, es que es la ciudad, la capital de España más cara y tal, es que ustedes han contribuido a ello también, y los del PNV, porque han gobernado con nosotros. Es que parece que aquí no han contribuido ustedes y han estado ausentes estos 20 años, es que ustedes han sido gobiernos de esta ciudad, y para bien, y para bien. Y cuando se subieron esos impuestos es porque considerábamos que eran necesarios, ustedes y nosotros. Entonces, lo que no vale es olvidarse de que todos tenemos aquí responsabilidades. ¿Que hay que mirar al futuro? Por supuesto, y sabe que conmigo puede contar y que estoy de acuerdo. Y yo con usted también, y creo que además puedo contar con usted. Pero ese mirar al futuro hace que la propuesta que nosotros hemos traído hoy aquí es casi de una subida imperceptible. ¿Qué he dado las cifras? 27.000 vehículos les va a subir 0,85 euros. 0,85 euros. A otros 17.700 que son las motos, 0. A otros 1.600 turismos, 0. A 3.000 camiones, 0, 3.400. Y a las motos, 3.500, entre 125 y 250, 0,21. Si de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Y esto es imperceptible, sinceramente. Ahora, que un ayuntamiento necesita ingresos y necesita... ¿Y que hay que saber para qué? Yo también creo que el gobierno lo gasta mal. Si en eso estoy de acuerdo con usted. Que los asfaltados de las calles son claramente mejorables, que la circulación es mejorable, por supuesto que sí. Pero pongamos las cifras en su sitio y el debate en su lugar. Porque el debate estaba fuera de su lugar. Y yo me alegro que con estas intervenciones por lo menos lo centremos y no nos vayamos a los radicalismos, que sé que a usted no le gustan y a mí tampoco. A ninguno de los dos, y trabajemos, por lo tanto, para dar la vuelta a esta situación. Decía
Se habla de este impuesto, pero por ejemplo, o de esta tasa, pero por ejemplo en agua, somos de las más baratas de España. ¿Habría que subirla más? No. No. ¿Somos de las más baratas? ¿Hay que subirla más? No. Y sobre la contaminación, los coches con más de 10 años, claro que contaminan más que los nuevos, porque hay avances tecnológicos. Pero los coches de mayor cilindrada contaminan más que los de menos, teniendo en cuenta el mismo año. Con lo cual, lo que he dicho yo es verdad. Y como de este tema sí sé, permítame, señor Gurruchaga, por lo menos, ya que le gusta que todos aprendamos de lo suyo, y se aprende, que también en este caso usted pueda aprender un poco. Eskerrik asko, orrun bozkatu ingo ditugu. Emendakina zuzenketak, ez dakit, emendakina hitza erabiliko beti, ze badago hemen diskusio txiki bat. Aurrena bozkatuko ditugu Eusko Alderdi Jeltzalearenak eta bilak batera bozkatuko ditugu. Orrun, Eusko Alderdi Jeltzalearen emendakinen aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, ez dira onartu. Orain bozkatuko dugu Alderdi Popularrarena aldeko bozkak, ezezkoak, ez da onartzen, eta orain Alderdi Sozialistarena aldeko bozkak, ezezkoak, onartuta gelditzen da. Eta orain diktamena bera, aldeko bozkak, ezezkoak, onartuta gelditzen da. Bosgarrenian ez dago emendakiniko zuzenketarik, beraz, bozkatu ingo dugu, eta gero explicación de voto, baten ebali madu eman, puntuaren bi emendakinak Euskal Alderdi Jeltzaleak aurkeztu dituenak ez dela onartu, Alderdi Popularrak aurkeztutakoa ez da, eta Alderdi Sozialistarena diktamena onartuta geratu da, eta horren bosgarren puntua hau batez onartu da. Seigarren puntora pasako gea, hemen bai daudela emendakinak, tasas por la ocupación del dominio público municipal. Jabeari, publikoa okupatzeagetiko tasak. Eusko Alderdi Jeltzaleak du hitza. Bueno. Nosotros presentamos varias enmiendas en esta tasa, pero me quiero fijar fundamentalmente en una de ellas. Aquí planteamos, en general, como he dicho antes, continuamos con el criterio de que la subida sea del 1,6%, porque el año pasado se produjo una subida del 2,7% y, por lo tanto, en términos generales proponemos una subida promediada que entre el ejercicio pasado y este suponga la subida del IPC de la Comunidad Autónoma Vasca, por un lado, y por otro lado planteamos una segunda enmienda en la que me quiero detener un poco porque hace referencia a las terrazas. La ordenanza lo que ha hecho ha sido plantear una adecuación de la tasa, de la ordenanza fiscal, a la ordenanza de terrazas que inicialmente ya está aprobada y que próximamente se aprobará de manera definitiva, algo que, por otra parte, es, desde un punto de vista técnico, perfectamente lógico. Es decir, si la ordenanza de terrazas determina una tipología de terrazas, lo que hace la ordenanza fiscal es adecuarse a esa concreta ordenanza de terrazas. Pero hace una adecuación que en una de las cuestiones a nosotros nos parece que no es correcta. Y es que plantea que los recintos cerrados tengan el mismo tratamiento que las terrazas con estructuras con el apartado, con el perímetro delimitado. Es decir, una terraza que está cubierta y cerrada por sus cuatro lados, no voy a citar nombres, pero todos conocemos algunas de ellas, tiene el mismo tratamiento a la hora de aplicarle la tasa que una terraza que está simplemente delimitada. Y nosotros pensamos que no se puede cobrar lo mismo por algo que tiene un rendimiento, una rentabilidad distinta. Una terraza cerrada tiene una rentabilidad más alta, obviamente, que una terraza que simplemente está delimitada. Por eso creemos que hay que hacer esa diferencia. De hecho, en la Comisión de Hacienda se aceptó que se hiciera formalmente esa diferencia, pero luego no se ha aceptado la cuantía en concreto. Pues nosotros planteamos una cuantía menor para los espacios delimitados que para las terrazas cerradas. Y no hay más razón que esa, es decir, creemos que lo justo es eso. Creemos que lo progresivo en este caso es eso.
es aplicar criterios diferentes según el grado de rentabilidad de esos espacios, de esa utilización del dominio público. Y esta es la enmienda segunda, la segunda y tercera, están ambas relacionadas, recogen este criterio. El resto de las enmiendas, como he dicho antes, plantean un incremento inferior, plantean un incremento del 1,6 frente al incremento que consta en la propuesta, que viene a ser del 1,9. Eskerrik asko. Alderdi Popularra, José Luis. Bien, nosotros en este punto y en relación con las enmiendas que plantea el Partido Nacionalista nos vamos a abstener, ellos están en el 1,6, nosotros planteamos el 1,5, pero bueno, no va a salir ni una cosa ni la otra. Como ya estamos viendo esta tarde que aquí se ha considerado, por quienes han considerado y legítimamente lo pueden hacer, que tienen que ser otros incrementos y otros valores, porque las cosas así están mejor hechas, nosotros lo hacemos mal y no tenemos tanto criterio, pues, no, pues es así, y eso pues hay que acatarlo. Nosotros tenemos también que valorar la enmienda de Bildu, que va a ser la corrección de la corrección de la corrección, a la que también nos vamos a abstener. Y aquí me permito incidir que pues no ha sido precisamente un dechao esta tramitación de las ordenanzas fiscales, porque yo no recuerdo que haya habido tanta necesidad de correcciones técnicas en cuestiones tan importantes, pero bueno, espero que sea la última vez. Y yo creo que todo esto se corrige, si me permite el presidente, teniendo un debate de ordenanzas fiscales con un calendario más amplio, donde todos podamos hacer las cosas con más calma e incluso la propia Secretaría tenga un poco más de paz y reposo para hacer las valoraciones de las enmiendas que hagamos. En definitiva, nosotros nos vamos a abstener, como estoy diciendo, a las enmiendas del Partido Nacionalista. Están muy cerca de lo que nosotros planteábamos en comisión. No hemos querido mantener por no alargar el debate, nuestra enmienda del 1,5, porque nosotros diferenciamos clarísimamente entre impuestos y tasas y creemos que los impuestos, los que hay, se tienen que mantener. No queremos que se tenga que quitar ninguno, como se ha podido oír antes de contrario. Nosotros no lo hemos planteado, ni está en nuestra cabeza. Lo que pasa es que pensamos que las cosas se pueden hacer un poco más moderadamente. Ahora, cuando uno trata de ser moderado, pues es rancio. Y cuando, en fin, a mí como esos debates me parecen que no llevan a ningún sitio, pues yo no quiero insistir en esta cuestión. Y termino diciendo que en relación a la corrección técnica nos vamos a abstener. Cuando el secretario ha dicho que había que corregir la corrección técnica, porque es que si no, ni siquiera el dictamen iba a estar bien, pues nosotros nos vamos a votar en contra. Pero simplemente por eso, para que las cosas estén un poco mejor. Y termino diciendo, ya que tengo tiempo, que esta es la primera vez, y llevo 9 debates de política fiscal en el Ayuntamiento, donde no hemos tenido los dictámenes debidamente corregidos cuando hemos tenido que hacer las enmiendas, lo cual eso también es preocupante, porque hemos tenido que andar de aquella manera. Y yo aquí sí quiero agradecer al equipo de intervención, que cada vez que le preguntamos alguna cosa, y al equipo jurídico, que siempre nos ayudan, lo cual siempre es muy bienvenido. Muchas gracias. Alderdi Sozialista, Susana. Sí. Bueno, el Grupo Socialista no apoyará sus enmiendas, señor Gurruchaga, porque consideramos que lo que se incluyó en la Comisión de Hacienda, que eran nuestras propuestas, pues responden más a lo que es, como vemos nosotros, este impuesto. Y aquí sí queremos recordar que nuestra propuesta era que las terrazas que están colocadas en los sectores 4, 5 y 6, 200 en nuestra ciudad, tuvieran este impuesto congelado. ¿Y por qué decíamos eso? Este verano, se ha dicho por activa y pasiva, ha sido muy bueno, pero es verdad que esa repercusión del buen verano tiene más influencia e incidencia en el centro de la ciudad, por tanto, en los sectores 1, 2 y 3, que en el resto. Y eso es lo que motivó que nosotros planteáramos la congelación de la periferia, a la que desde luego le llegan menos ingresos también cuando las cosas van bien. Y además creíamos que si es verdad que ha sido un buen verano, si es verdad que ha habido mayores ingresos y el sector hostelero también así nos lo ha hecho saber, lo normal, o lo que a nosotros y nosotras nos parece normal, es que se contribuya en alguna
mayor medida. Y por eso planteábamos la subida del 1,9%, que es el IPC agosto-agosto, que se corregirá o no el año que viene. Por tanto, no estamos de acuerdo en esos aspectos con sus enmiendas. Y respecto a la consideración que hacen de los recintos cerrados, y nos lo hemos mirado muy bien desde la Comisión de Hacienda pasada, tampoco le vamos a apoyar. Y le explicaré brevemente por qué. Hemos hecho, los grupos de la oposición, en este caso en la futura ordenanza de terrazas, hemos hecho un esfuerzo considerable por mantener las condiciones del sector hostelero en nuestra ciudad para mantener sus terrazas, especialmente en los recintos cerrados que el Gobierno quería eliminar. Creemos que ese esfuerzo está ahí. Pero también es verdad que no, por las cantidades que resultaban de su propuesta, no vemos la conveniencia de hacer una diferencia. Los recintos permanentes cerrados también ahora tienen la posibilidad de estar todo el año. Y es verdad que dependerá de las condiciones climáticas en mayor medida, pero entendemos que el esfuerzo no requiere la propuesta que ustedes hacían. Y, sin más, apoyaremos la enmienda de corrección técnica, porque también a instancias del propio sector hostelero, quien apila en la calle podría tener una situación ventajosa respecto de quienes se tienen que buscar la vida, y permítanme el término, para guardar las mesas y las sillas. Por lo tanto, hay ahí una diferencia que se quiere obviar con esta tasa que, como les decía, se contrastó con el sector de hostelería. Eskerrik Bilduren izenean Josu. Sí, la enmienda técnica en este punto viene dado porque lo que se aprobó en la Comisión de Hacienda fue el 15%, a lo que ahora hacía mención Susana García Chucar, pero en la parte expositiva aparecía el 10%, por lo tanto se tenía que poner el 15% tanto en la parte dispositiva como en la expositiva, y además se corrigen unas cifras. Estoy totalmente de acuerdo con José Luis Arrue en el planteamiento que hace, en el que debemos mejorar la tramitación por la sobrecarga quizás que han tenido los servicios técnicos en este proceso de enmiendas, etcétera. Gero bestaldetik, bai, gu terrazan inguruan argi ikusten genuen, bai zentro aldean ilotzea ikusita turismoak eman dituen emaitzak aurten, baino egia dana da, eta hor daude kategoria batzuk, bata, bi eta hirua, baino egia dana beste auzo batzuk diru hori edo behintzat hortaz ez dutena ia ezer jasotzen, eta hor kategoria dira 4, 5, 6, eta hor ikusten genuen ondo zeola ustea lehengo urtean bezala. Mi esker. Izteko txanda. Bueno, pues lamento, de verdad, no sé si voy a tratar si voy a conseguir explicarme con claridad, ¿no? Pero me ha llamado la atención que cuando en la Comisión de Hacienda nuestro grupo proponía que había que diferenciar entre recintos cerrados y recintos delimitados, por el motivo que yo creo que cualquier ciudadano entiende con claridad. Ahora está lloviendo y ahora se puede estar tomando algo en un recinto cerrado y no se puede estar en un recinto delimitado. Así de claro. Y uno, por lo tanto, produce más beneficio que el otro. Entonces, eso se aceptó en comisión, pero luego la traducción económica de eso no se aprueba. Puedo entender, o podría entender, que se entendiera que tiene que haber una mayor diferencia económica. La propuesta nuestra es que el recinto cerrado tenga X y el recinto solo delimitado X menos 10%. Es una reducción del 10%. Pero aquí lo que estoy comprobando es lo mismo que estoy viendo a lo largo del debate de toda esta noche, que es que la propuesta económica más alta es la que sale adelante. Esa es la que sale adelante. Porque uno puede decir, hombre, luego veremos el debate del agua. Entre el 1,6 y el 1,7 hay poca diferencia. Entre el 1,5 y el 1,6 hay poca diferencia. Entre el 1,9 y el 2 hay poca diferencia. Pero es que, ¿por qué siempre cogen el más alto? ¿Por qué? O sea, en este caso, eso es lo que estoy encontrando aquí, que en definitiva, en un caso que efectivamente no afecta a la totalidad de la ciudadanía, y es así además, pero donde lo justo sería dar un tratamiento diferente, pues lo que se va a aprobar es aquella tasa
¿qué es más alta? Y todo el debate de esta noche va por la misma línea. Yo entiendo al Gobierno. O sea, el Gobierno ha hecho una propuesta de 2,2 lineal para todo el mundo y se ha asociado con el que más se acerca a esa propuesta. Lo que entiendo menos es al socio, que hoy parece el portavoz del Gobierno. Eso entiendo mucho menos. Bueno, bozkatu ingo dira. Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu ditu 6 emendakinago zuzenketak, eta esaten diate lehenengoa, laugarrena, bosgarrena eta seigarrena batera bozkatu daitezkela. Osea, que lau hauek batera dijoazte. Aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, ez dira onartu. Orain bozkatuko dugu bigarrena, Eusko Alderdi Jeltzalearena, aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain hirugarrena, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, ez da onartzen. Orain Bilduren teknikoa, zuzenketa teknikoa, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartu egiten da, eta orain diktamena bera, aldeko bozkak, ezezkoak, onartua gelditzen da. 7. puntua izango da, udal zerbitzuak eman edo jarduerak egiteagetiko el punto número 6, tasas de la ocupación del dominio público municipal. Se han desestimado las 6 enmiendas presentadas por el Partido Nacionalista Vasco y se ha aprobado la corrección técnica presentada por Bildu. Siguiente punto es el punto número 7, udal zerbitzuak eman edo jarduerak egiteagetiko tasak. Preguntando. Sí, aquí lo que estamos manteniendo es la enmienda para que el incremento sea el 1,5. No vamos a reproducir lo que estamos diciendo toda la tarde. Yo creo que ahora lo ha explicado bastante bien Iñaki Gurruchaga. Bueno, el equipo de gobierno, pues hace bien. Si le dan 3 opciones a elegir, ellos tienen el 2,2 y hay una que se acerca más al 2,2, pues es más. Si no hay que poner mala cara, es que es así, ¿Por qué tiene que ser esa propuesta y no el 1,5? Cuando ha quedado demostrado hasta la saciedad que hoy estamos, en la fecha que estamos, en octubre, prácticamente terminando octubre del 28, y el IPC en septiembre ha sido el 0,7 en la comunidad. Pues todo lo que estemos aprobando por encima de eso, pues en principio, pues no parece muy correcto. ¿Que es legítimo y que tiene el respaldo suficiente? Pues sí, pero a nosotros no nos parece. Y nosotros nos habíamos aprudentado y hemos mantenido el 1,5 porque ya planteamos o estudiamos la posibilidad de bajar al 0,7, pero hemos dicho no, pues efectivamente, como aquí estamos prestando un servicio, efectivamente para calcular luego los servicios se aplican los costes indirectos, etcétera, etcétera. Aquí hay un coste personal alto, no tanto en la anterior ordenanza que estamos hablando de la ocupación de dominio público, que hay, pues es menos evidente el servicio que prestamos, sino simplemente estamos cobrando por ocupar un espacio público, y nos parece a nosotros muy razonable el 1,5, que ya es subir. O sea, que aquí nosotros no estamos siempre diciendo que se baje todo indiscriminadamente y sin ningún criterio, pero hay otros que consideran que no. Y obviamente el equipo de gobierno, como bien acaba de decir quien me ha precedido el uso de la palabra, pues ve mejor el 1,9 porque está más cercano al 2,2 del que partieron. Dice, no, si partimos de eso, ha venido a decir Nekane Burutaral, la delegada, pues porque es una referencia, efectivamente, es una referencia, pero las referencias se pueden cambiar porque en ninguna norma dice que es obligada, de obligado cumplimiento. Podríamos haber ahora transaccionado con la enmienda nuestra del 1,5 y haber ustedes sorprendido al Partido Popular diciendo, pues mire, no, vamos a poner el 0,7. Pero eso no ha pasado. Pero lo que nosotros hacemos es mantener para que por lo menos siga el debate. Y esto no va a hundir al ayuntamiento. No va a hundir al ayuntamiento. Y además a mí me resulta tedioso estar hablando de unas tasas y un esfuerzo que ustedes piden a los ciudadanos, más o menos, cuando no sabemos qué presupuesto tienen ustedes. Porque es la segunda vez que lo voy a decir aquí. Y aquí eso no se ha dicho hoy. Entonces, a esos ciudadanos que están mirándonos,
En concreto, ¿para qué? No se refugien ustedes en la generalidad, en prestar mejores servicios, en ser mejores, no. ¿En qué? En concreto, este esfuerzo, ¿en qué se va a notar? ¿En qué se va a notar? No lo han dicho porque no lo pueden decir, no tienen ni presupuesto, todavía no hemos conseguido saber ni qué parte de las inversiones previstas en el presupuesto no van a hacer, porque dicen que su propuesta es hacer todo, pero cuando no pueden hacer todo, tampoco nos dicen qué es lo que no van a hacer. En definitiva, pues al final es un poco un debate bizantino. Nosotros consideramos que con el 1,5 bastaba, que ya era una propuesta razonable, no ha salido. Nosotros lo hemos traído aquí para mantener un poco el debate, por no dar nuestro brazo a torcer a la primera. Y bueno, pues esta tarde está evidenciando que el equipo de gobierno pues, ha tenido pues, un acuerdo, no vamos a decir cerrado, porque ha habido alguna transacción, alguna otra cosa ha salido, que justamente, afortunadamente, ahí tengo que reconocer, el Partido Socialista se ha sido sensible, porque ha sido para favorecer algunas cuestiones y para bajar en algunos casos o congelar en algunos otros. Gracias a Dios, pero muy poco para lo que podríamos haber hecho. A ver el año que viene si tenemos más suerte. Eskerrik asko. Alderdi jeltzalea. Alderdi sozialista, gero, Josu, gero, izteko txanda orduan ez, pentsatzet, bozkatu ingo dugu orduan. Orduan daude 3 emendakin zuzenketak popularrarenak, bozkatuko dugu, lehenengoa, aldeko bozkak, aurkakoak, ez da onartzen, bigarrena, aldeko bozkak, aurkakoak, ez da onartzen, eta 3. aldeko bozkak, aurkakoak, ez da onartzen. Botoaren esplikazioa, eman bizue, bai, neki? Bai, barkatu bai, diktamen aurrena, barkatu bai. Aldeko bozkak, eseskoak, onartua gelditzen da. Iñaki? Bai, hemen oso simplea da. Guk aldeko boto eman diogu, 1,9ko igoera planteatzen zuelako, 2,2tik 1,9ra jetxi dalako. Ala atera zan, eta guk erretiratu dugu gurea, zeren ontzat ematen dugu kasu honetan zera hori, igoera hori, 1,9koa. Eskerrik asko, alderdi sozialista, Ernesto. Puntu honetan ez dira onartu alderdi popularraren nosotros onartuta geratu da proposamena. Del 1,9, pero quiero explicar alguna cuestión, porque si no a veces nos perdemos. Son debates muy técnicos y no sé si la gente las puede seguir muy bien. Aquí esta pequeña subida es porque hay muchos contratos. Son servicios municipales con muchas concesiones y mucha gente que está trabajando en esas concesiones. Si no actualizamos algo, esos contratos, es muy difícil luego también reclamar derechos laborales de esas personas, subidas salariales y conceptos. No podemos estar continuamente apretando, porque al final son los trabajadores finales de esta cadena los que se quedan al final sin poder percibir tampoco un salario digno. Entonces, es verdad, una de las cosas que dice el señor Arrue, que lo ideal sería que este debate viniera acompañado del de presupuestos, porque hay que saber dónde gastar o para qué se propone una subida determinada para saber qué gastos se priorizan. Y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que le has puesto. Pero en este caso sí que es un gasto en muchas de las ocasiones que va directamente con contratos, que el ayuntamiento, contratos públicos, y detrás hay trabajadores. Entonces, seamos también un poco sensibles a una situación social muy difícil donde es necesario no el 2,2 del Gobierno, que nos parecía excesivo, pero sí una subida suave que permita que esas personas puedan seguir teniendo sueldos mínimamente aceptables. Eskerrik asko, Josu. Bai, Arrue jaunak esatezu, baita ere Gurrutxaga jaunak nola, beti igoera handienan alde gaudela. Ez que erantzunkizuna gobernu bezala ere gu daukagu, eta gu badakigu kontrata hauek ere iotzen diala urtero eta ordaindu behar dela, eta gero gaina badakigu ondartzetan, lehen Arrue jaunak esan duen bezala, zenbat diru galtzen dan. Orduan, normala da gu 2,2rekin jutea eta azkenean 1,9ra heltzea, azkenean ordainketak eta zerbitzua mantendu nahi degulako. Eskerrik asko.
Zortzigarrena izango da trakzio mekanikoko ibilgailuak udalaren bide puntua, udal publikoetan zerbitzuak eman edo jarduerak egiteagatiko tasa. Siguiente punto, el número 8, tasas por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, llegamos a la tasa de la OTA, la llamada así, tasa de la OTA, y la verdad es que aquí en esta tasa nuestro grupo tiene una sensación agridulce. Y digo agridulce porque esta tasa tiene dos partes. Una primera parte es la tarifa, lo que se paga por aparcar en las distintas zonas o sectores de la ciudad. Y la otra parte es la viñeta, es decir, lo que pagamos los vecinos por aparcar en nuestra zona, en nuestro entorno de nuestro domicilio. Y he de decir que la sensación es agridulce porque en la parte de la viñeta sí he de decir que estamos muy satisfechos, nuestro grupo, por cómo ha quedado esta tasa. Hemos conseguido, eso sí, una transaccional entre todos los grupos, que se congele la viñeta general que pagamos todos los donostiarras. Es decir, vamos a pagar lo mismo que el año pasado, ese 52 euros que pagamos anualmente. Pero además, nuestro grupo ha conseguido, por impulso del Grupo Popular, una cosa muy importante, y nosotros estamos muy satisfechos por ello, que es la reducción de la viñeta llamada social para la gente que tiene menos ingresos y que tiene unas rentas más bajas. Y es esto importante porque una viñeta que hasta este año se pagaba 47 euros, a partir de este año se va a pagar 35 euros. Es verdad que nuestro grupo fue el único, es verdad que el Gobierno propuso la congelación de esta viñeta especial, pero nosotros pedimos una reducción de esta viñeta. Al final la transacción ha quedado en 35 euros, con lo cual, gracias al impulso del Grupo Popular, hemos conseguido, creo que, una cosa muy importante y muy positiva. Pero ahora voy a la parte que no nos gusta de cómo ha quedado esta tasa, y es la parte de las tarifas. Las tarifas, como todo el mundo conoce, y si no lo explicamos en un segundo, la ciudad está dividida en varios colores o sectores según las zonas de la ciudad. Está el sector especial, que es el centro, parte vieja y parte de Gros, el color rojo, que sería parte de Gros y la zona de Amara desde Centenario a Pío XII, y después está el color azul, que ya no hay en la ciudad, aunque se llame la OTA y se le denomine color azul, solo está prácticamente en las calles de OTA comercial, y luego está la zona verde, que es la parte sur de Amara, más alguna zona de Guía y Duque de Mandas, más el antiguo, prácticamente, y luego empezaremos ya también en Riberas y Morlans. He de decir que el equipo de gobierno, con el apoyo del Partido Socialista, es verdad que han decidido congelar la OTA en la parte verde, en la parte más barata, tal y como nosotros también habíamos propuesto la congelación, pero el equipo de gobierno, con el apoyo del Partido Socialista, va a subir la OTA en las otras zonas. Nosotros habíamos hecho una enmienda en la que pedíamos la congelación de toda la OTA, en todos los colores, exceptuando una subida del 1,5 en la zona especial. ¿Por qué? Porque la zona especial queremos que se mantenga equiparada al precio de los aparcamientos públicos subterráneos, que se da en la zona, como he dicho antes, del centro y parte de Gros. Pero el resto de zonas van a subir. La zona especial va a subir prácticamente más del 4%, 3 y pico por ciento. La zona roja va a subir también casi un 4% y la zona azul un 2,1%. Mi pregunta es, ¿por qué hay que subir el precio de una tasa que da a este ayuntamiento casi 1 millón de euros de beneficio? ¿Por qué, teniendo ese margen, hay que subir esos colores de esas zonas de la ciudad? ¿Por qué, si da, como digo, casi 1 millón de euros de beneficio? Es verdad que la OTA tiene dos contratos, el de la zona centro y el resto. Y el contrato de la zona centro es verdad que ya desde este año prácticamente no da beneficios, incluso es un poco deficitario. Pero sí es verdad que el otro contrato del resto de barrios da a día de hoy a este ayuntamiento casi 1 millón de euros de beneficio. Por lo tanto, ¿por qué hay que subir la OTA? Y termino con un último dato que yo creo que es interesante. Hay zonas como la zona de Amara, de Sancho el Sabio o de Rondo, que, como he dicho antes, va a subir más de un 3%. Y creemos que esta subida no es correcta, no es positiva y no se la merecen los ciudadanos. Eskerrik asko. Soy Alderdi Socialista, Ernesto. Sí, amigo Arcaut, si usted mismo se ha hecho la pregunta y se ha respondido. Usted ha dicho, allí donde hay beneficios no habría que subir. ¿Y donde hay pérdidas?
Y usted sabe, como usted pacta todo con el gobierno Bildu de tráfico, absolutamente todo, le llamamos el concejal de tráfico en la sombra, sabemos que el PP y Bildu en tráfico pactan todo. Usted ha pactado que en la zona centro se eliminen todas las plazas de rotación ligadas al comercio, pequeño comercio del centro, para poner residentes entre la avenida y el bulevar. Nada más y nada menos que quitando la rotación a todos los comerciantes. Sí, usted también está en ese pacto. Y, por tanto, quitan tantas plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad que hace que el sistema de la OTA, por primera vez en la historia, sea deficitario en el centro. Claro, es que aquí es muy fácil lanzar la piedra y esconder la mano, que es lo que ha hecho usted en su pregunta y en su respuesta. Y claro, se puede ser concejal de tráfico en la sombra, pero tanto pactar también tiene responsabilidades. Tiene responsabilidades en todo lo que yo creo que equivocadamente se está haciendo. Claro, dice, estamos muy contentos porque la OTA residentes no sube. Claro, la hemos pactado todos. La OTA social, este grupo empezó a hablar de OTA social hace 3 años. Usted votó en contra. La primera vez de esta legislatura, usted votó en contra de la OTA social, sí. Por eso no salió, pactó con el señor Albizu, de nuevo, que no se aplicara. Creo que el PNV nos apoyó. Pero usted votó con el señor Albizu para que no saliera la OTA social. Y ahora nos viene diciendo, se me ha ocurrido, 2 años han perdido los ciudadanos con la crisis de la OTA social. Porque el Partido Popular entonces se llevaba bien con Bildu en este tema y parece que en otros. Claro, dice la rotación. En la rotación, dice las zonas verdes, no hay más que ver el mapa. El 70% de las plazas. El 70% de las plazas se van a congelar. Casi todo el antiguo, Eguía entero, casi todo Amara, desde Pío XII hasta Riberas de Loyola, casi toda la zona de Eguía, como usted ha señalado, y toda la zona de Sagües. ¿Para qué? Para potenciar la rotación y el comercio en esas zonas. Y el resto es igualarlo con el precio de los parkings subterráneos. Por cierto, donde usted también pacta todo con Bildu, para que los parkings sigan vacíos, en lugar de poner unas plazas a 10, 15 o 20 años para que las familias que ahora tienen dificultades puedan adquirir esos parkings, solo lo hacen a 50 años, que es carísimo y que mucha gente no opta. Entonces, claro, será mejor que la gente pueda aparcar en el subsuelo, que encima están vacíos y son parkings municipales, que no dando vueltas en superficie, y más teniendo en cuenta que van a quitar todas las plazas del centro que se ha señalado. Con lo cual, no lo he entendido muy bien. Porque si ustedes unas veces dicen que congelan, ahora ya era el 1,5 en otros casos, porque no sé cuándo suben el 1,5 y cuándo congelan. Claro, pues si realmente aquí se va a congelar el 70% de las plazas y se va a congelar también para todos los residentes, es que, y encima nos quitan la mitad de las plazas de aparcamiento del centro en el pacto PP-Bildu, pues ya me dirá usted dónde están las diferencias. Porque realmente creo que ustedes se han forzado aquí a traer un debate para justificar una posición. Lo digo sinceramente, sí. Porque económicamente ya su propuesta no tiene casi diferencias con la nuestra. Económicamente no tiene casi, lo sabe usted, porque la OTA del centro se la van a cargar, entre ustedes y el señor Albizu. Eusko Alderdi Jeltzalea, Iñaki. Sí, no sé si... Aquí debe haber muchas personas a la sombra. Unos son concejales de tráfico en la sombra, otros son concejales de Hacienda en la sombra, otros son portavoces en la sombra. Bueno, debe ser que están cambiando mucho los papeles. Pero nosotros no presentamos, teníamos enmiendas antes de llevar a la comisión y transaccionamos las enmiendas y retiramos las enmiendas. ¿Por qué? Porque el resultado de los ajustes de las distintas enmiendas transaccionadas y aprobadas pues es un resultado globalmente equilibrado. Es verdad que se congelan las viñetas de residentes, creo que disminuye incluso el coste de las viñetas para minusválidos, o la viñeta social, perdón. Y es verdad también que se produce una congelación en amplias zonas de la OTA de la ciudad, de modo que el promedio de subida es un promedio que efectivamente no alcanza ni de lejos el 2,2. Es muy difícil de hacer esa estimación, pero probablemente no andará muy lejos del 1,5, probablemente. Entonces, dicho esto, nosotros ya en su momento retiramos las enmiendas porque esta sí es una tasa que ha subido moderadamente y además de una manera muy aproximada a lo que nosotros proponíamos. Por consiguiente, apoyaremos el dictamen y no apoyaremos las enmiendas. Josu. Bé.
Bueno, la propuesta que se trae aquí, como bien se ha explicado ya, es que tanto en la zona especial como en la zona roja, donde hay pérdidas en el contrato, hay un incremento, y así como en la zona verde, que es la más amplia en la ciudad, hay una congelación. Simplemente para no volver a explicar una cosa y otra, quiero también decir cómo se congela la viñeta del residente, cómo la viñeta social pasa de 47 euros a 35 y cómo también hemos querido ser sensibles con los autónomos y congelamos las tarifas 2 y 3 para no repercutir la subida de la OTA en ellos ni en los universitarios, en donde decíamos que sube, como es la especial y la roja. Y respecto a la OTA, pues poco más, en el sentido de que al final, como bien decía el señor Arcauz, hay un contrato donde se pierde, otro donde se gana no se sube, y donde se pierde, porque además se sube en el que se pierde, pero no simplemente por eso, porque al final lo que se quiere, hay parkings, no se quiere competir con los parkings, en el sentido de que lo que se quiere es que por criterio de movilidad la gente también no se acerque con el coche al centro. Isteko txanda, Iñigo. Bueno, dos cositas. En primer lugar, decir a mi buen amigo Ernesto que la única persona responsable de haber eliminado las plazas de OTA en rotación en el centro, que eran prácticamente solo los de la calle Garibay, es el señor Albizu, porque es una competencia en exclusiva del delegado de movilidad, en exclusiva. Porque no diga usted que el PP ha apoyado o ha votado eso, porque jamás se ha votado, porque es una competencia exclusiva del delegado, y usted, que ha sido tantos años delegado de tráfico, debía de saberlo perfectamente, Ernesto. Me extraña ese desliz. Pero vamos a otras cosas importantes. Ernesto, he dicho lo de Sancho el Sabio y el Paseo de Rondo porque me hacía gracia. Hace muy poco decías en este pleno que la zona, los vecinos y los visitantes de los familiares de Sancho el Sabio de Rondo pagaban demasiado y tenían que pagar menos. Y hoy aquí, gracias a vuestros votos, van a pagar un 3%, 3 y pico por ciento de más. Con lo cual hay contradicciones que son cuando menos curiosas. Pero voy a decir una cosa al resto de compañeros. Mira, tengo aquí los datos de los contratos OTA de San Sebastián. Y dice efectivamente que el contrato centro, que es el más antiguo que tenemos en esta ciudad, adjudicado a ISA en el 2009, tiene unas pérdidas de 36.000 euros. 36.000 euros de pérdidas. El otro contrato tiene más de 1 millón de euros de beneficio. Hombre, vamos a equiparar. Es decir, uno pierde 36.000, el otro gana 1 millón. Señor Ruiz, la suma de los dos es el dinero total que se recauda por la OTA, ¿eh? Se recauda más de 1 millón de euros de beneficio. Por una tasa, con lo que teníamos que ganar lo que nos cuesta el servicio. Y estamos ganando 1 millón más, sumando los dos contratos. No nos hagamos trampas, Aquí se gana 1 millón de euros más por la OTA, de beneficio. Con lo cual, oiga, y si es verdad, señor Gasco, que estamos contentos porque hemos presentado la viñeta social, los únicos, ustedes no han presentado una enmienda para que la viñeta social se disminuyese. Nosotros sí, de 47 a 40, ustedes no. Y ustedes lo único que han hecho ha sido decir que se pague la viñeta en función de las zonas, como si hay zonas de ricos y de pobres. ¿Qué pasa? ¿Que en Gros son más ricos que en Amara? Y los servicios jurídicos han dicho que esa propuesta no tiene ni pies ni cabeza. Por lo tanto, vamos a ser un poco coherentes, y vamos a decir las verdades. Y es verdad que nosotros sí hemos hecho una enmienda, donde hay que hacerla, con el acuerdo de los servicios jurídicos, para disminuir la viñeta social de 47 a 40. Que al final han sido 35 gracias a la transacción, y nos alegramos. Y termino diciendo, Gasco, nos vamos a abstener al dictamen, porque sí es verdad que la mayoría de la OTA se congela. Pero es importante decir aquí, que quede encima de la mesa, ese 1 millón de euros que gana este ayuntamiento gracias a la OTA, que muchos ciudadanos no entienden y nosotros también dejamos o no entendemos cómo es así. Eskerrik asko. Red Socialista. Sí, señor Arcaut, no me ha debido escuchar. Yo he dicho que gracias a la propuesta socialista que votaron otros grupos, que he querido recordar que fue el PNV, existe la viñeta social, que no existía. Y por tanto, eso es así. Que además ahora hemos transaccionado todos, que todavía será más barata que lo que usted proponía, pues será bueno para todos. No será encima para echarlo en cara a los demás, si le hemos bajado todavía más. Bien, con lo cual, sensatez. Yo entiendo que es que usted está pillado porque ha dado por fin datos de que incluso la OTA en el centro se pierde dinero. Y eso contradice el discurso histórico que han tenido ustedes.
Y por eso hemos propuesto congelar en las zonas donde se gana, que es lo que están diciendo todo el día de hoy. Pero es que dicen unas cosas y luego hacen otras. Entonces es muy difícil. Sí, yo las estoy escuchando con mucha atención. Con mucha atención. Y entonces es muy difícil entenderles a veces. Yo quiero hacer el esfuerzo. Estoy convencido que si usted y yo lleváramos tráfico, nos llevaríamos mejor y sería más fácil las cosas. Pero bueno, nos ha tocado Bildu en suerte, ¿qué le vamos a hacer en ese sentido, ¿no? Pero bueno, creemos que realmente es una propuesta buena la que traemos. Agradecemos la racionalidad de otros grupos que también retiraron sus enmiendas viendo que aquí pues había hecho un trabajo razonable y que todos lo pueden entender, y realmente esperemos que a futuro sea más razonable. Y termino con lo de Sancho el Sabio. Sancho el Sabio es roja porque usted votó con Bildu, porque si hubiera sido por el Grupo Socialista sería verde y sería más barata hoy. Es decir, que el PP y Bildu votaron que fuera roja, punto. Segunda, usted también votó con ellos que el concejal de tráfico sea el único que puede hacer peatonal o no la calle Garibay o quitar las plazas de aparcamiento. Pero PNV y Partido Socialista dijimos que no, que fuera el Pleno. Si es usted el mayor sostén del gobierno de Bildu en tráfico, ¿se lo sabe toda la ciudad? El sostén en tráfico de Bildu es el señor Arcaut. Pues entonces, asúmalo, será para bien, entiendo que lo hace. Yo entiendo que lo hace para bien, pero es así, y los hechos son constatables. Bueno, bozkatu ingo dugu aurrena, Alderdi Popularraren zuzenketa, aldeko bozkak, ezezkoa, ez da onartzen, orain Alderdi Sozialistarenak, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain diktamena bera, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioa, onartua iritzen da. 9. ez dago zuzenketarik, berez, bozkatu ingo dugu, eta gero bat ematen Se ha aprobado el punto número 8 de tasas por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas, la tasa de la OTA. El punto número 9 se está votando en este momento, tasa por la prestación de servicios por actividades e instalaciones y apertura y establecimiento. Aho batez, explicación de voto bat ematekein eman nahi badu, orain txaukera. Ba, 10. Urrengo puntua, irigintzako lizentziak emateari dagozkion tasak izango zuzenketa da. bat, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Iñaki Gurrutxaga, que Euskal Alderdi Jeltzalearen negotziak hartu du hitza. Va en la línea de lo que hemos propuesto en otras enmiendas. En el ejercicio pasado, esta tasa se incrementó en el 2,7, cuando el IPC de la comunidad autónoma fue el 2,4. Segundo txoat, Iñaki, segundo txoat, ez que este desan zertaz ari geran, eta igual konvenia izatea irigintzako lizentziak emateari dagozkion tasak. Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas. Barkatu. Es la tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas. Efectivamente, esta no es una tasa que afecta a toda la población, como sí afectan otras, la basura, el agua, el saneamiento. Y, en definitiva, nosotros aquí estamos manteniendo, repito, la línea que hemos mantenido en otras tasas. Y es que el año pasado hubo un incremento del 2,7, 3 puntos por encima del IPC de la Comunidad Autónoma Vasca, y por consiguiente este año planteamos la compensación y planteamos un incremento del 1,6, lo que haría que en los dos ejercicios el incremento sería el equivalente al IPC de la Comunidad Autónoma Vasca. En la línea de decir que nosotros creemos que no se debe superar el IPC en esta ni en otro tipo de tributos. Y con esto yo creo que está suficientemente explicada la enmienda. Eskerrik asko, Alderdi Popularra, José Luis. Sí, no quiero que me pase como en la anterior, que no he tenido tiempo ni de intervenir en la explicación de voto. Antes nosotros hemos votado a favor porque efectivamente la única enmienda que se transaccionó o se transó, como nos dicen ahora que hay que decir, aunque a mí me parece que es un palabra que me perfora el oído, se transaccionó. Era una enmienda en primera instancia del Partido Popular que tenía por objetivo reducir la apertura, la tasa correspondiente en los locales inferiores a
500 metros. Es una cuestión importante y por eso lo digo ahora. En esta tasa nosotros nos vamos a abstener. Nosotros en su momento planteamos, como hemos venido haciendo, a pesar de que el señor Rasco a veces no nos entiende, yo creo que nos entiende muy bien. Lo que pasa es que a él le interesa decir que no nos entiende, que esa es otra cosa, que él sabe muy bien hacer estos giros. Nos entiende perfectamente. Mi amigo Arcauz habla una vez, yo llevo hablando toda la tarde y yo creo que no lo he hecho tan mal. Entonces, como la culpa la tengo yo, igual es que no se lo he explicado muy bien, pero creo que se lo he explicado bastante bien, ¿eh? Y aquí se lo voy a volver a explicar. Nosotros pensamos que con el 1,5 está la cosa razonablemente bien. Está razonablemente bien. Como quiera que en comisión hemos transaccionado y hemos firmado con el Partido Socialista y con Bildu reducciones en muchas áreas y efectivamente, una vez más, tengo que demostrar que el Partido Popular está aquí para algo y que estamos siempre actuando para reducir, y se puede, pues aquí hemos tenido la suerte de que en este caso el Partido Socialista, que ha sido el que más nos ha atendido, y el otro socio pues ha dicho, bueno, pues como ya parece que hay un entente, pues también me sumo. Pero no han sido ellos. Yo siempre se lo echo en cara, porque ellos la propuesta es el 2,2 menos, como hemos dicho antes en la plusvalía, el infinito casi. Y luego a ver quién viene. Ah, eso sí, qué buenos somos que nos hemos acercado. No, la propuesta es su propuesta. Aquí ha venido una dulcificada en algunas cuestiones, en otras no. Nosotros, al final, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a abstener, como hicimos en comisión, porque se han conseguido cosas, no en el objetivo total. Nosotros creemos que con el 1,5 es suficiente. El interventor antes no le ha gustado mucho las palabras de mi compañero. Mi compañero tiene razón, yo sé que también tiene razón el interventor. La realidad es que hay un rendimiento. Se explica que no es un rendimiento que incumple la normativa. Esa es la matización que yo hago. Pero para que el ciudadano nos entienda, rendimiento, a verlo, haylo, ¿eh? Y aquí nosotros lo que estamos diciendo es que con el 1,5 es suficiente. Es suficiente. Llevo muchos años en este ayuntamiento viendo las mismas cosas. Y vuelvo a insistir en lo que he dicho antes. El equipo de gobierno no ha tenido tiempo en esa vorágine de buen hacer de presentarnos, ni siquiera decirnos las líneas maestras de su presupuesto. No ha tenido tiempo. Fíjate que han adelantado las cosas para coger el IPC de julio, pero para decirnos por dónde van las líneas generales, ¿cómo nos van a decir las del 2014 si todavía no sabemos cómo van a cerrar el 2013? Entonces, bueno, pues por eso nosotros no podemos apoyar esta tasa. Nos van a decir, no, si al final son 5 céntimos. Bueno, mira, será lo que sea, pero 5 céntimos aquí, 7 euros allá, 20 y tantos no sé dónde. Es mucha la subida, Y el dinero que tiene el ayuntamiento es suficiente para hacerlo razonablemente bien. Un ayuntamiento como este que tiene un nivel de endeudamiento afortunadamente muy, muy bajo. Muy, muy bajo. Buena gestión que se ha hecho hasta ahora, ¿eh? Alguna habremos hecho bien, porque esta tarde el señor Rasco solo me recordaba las que según parte que hemos hecho mal. Yo creo recordar que entonces, cuando se aprobaban subidas superiores a las que estamos hablando ahora, era porque los IPCs eran también muy superiores a... Y ese dato ya lo he podido contrastar entre una intervención y otra. En definitiva, llevamos toda la tarde, pues nosotros, algunos protestando, porque creemos que en tasas, que no impuestos, porque aquí prestamos un servicio que hay que cobrarlo, con 1,5 bastaba. Hoy estamos en el 0,7 y yo creo que podré decir el próximo pleno, el día 31 este jueves, que igual en octubre el IPC es menos del 0,7 en la comunidad. Pero bueno, no me van a hacer caso. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, gero. Josu, gero. Vale, baizteko txanda, Iñaki? Hasta ahora venimos hablando un poco de incrementos y es verdad que no hemos tenido un debate curioso que es el de ¿para qué?, ¿verdad? ¿Para qué los incrementos? Porque, por desgracia, el debate de los presupuestos y el debate de las ordenanzas fiscales se producen en dos momentos distintos. Pero yo sí quería trasladar una cuestión. Lo que aquí se aprueba en relación a las ordenanzas fiscales va a misa, se cumple siempre. Lo que aquí se aprueba en relación a los presupuestos, vaya usted a saber, no se cumple. Esto es lo que está ocurriendo. Y a eso viene la idea del para qué. Porque, en definitiva, aquí es muy fácil decir, no, esto se hace para mantener los servicios. Bueno, ya lo veremos. En el debate presupuestario eso se verá. Lo que en este momento está sucediendo es que, efectivamente, esto que siempre se cumple va a generar unos recursos por encima de la capacidad
de lo que ha crecido la capacidad de los donostiarras en general, y no sabemos exactamente cómo se van a manejar esos recursos en el futuro. Y yo al final quiero terminar haciendo una consideración sobre cómo han ido los incrementos en estos últimos años. El IBI, por ejemplo, este va a ser el tercer ejercicio, en 3 ejercicios va a subir del orden del 8%. El primero el 5%, el segundo creo que andaba en torno al 1,5% y este año el 1,9%. La capacidad económica media de los donostiarras no ha subido el 8% en los 3 últimos ejercicios. Y esto es la reflexión que nos lleva a decir hay que moderar las subidas. Hay que adecuarse mucho más a la capacidad económica de los ciudadanos. Eskerrik asko. Bueno, bozkatu ingo dugu, aurrena bozkatuko dugu Eusko Alderdi Jeltzalearen zuzenketa, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain diktamena bera, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartuta gelditzen da. Esplikazioa, Susana. Sí, me ceñiré al asunto, no haré referencia al IBI, que luego me riñen. En este caso no hemos apoyado la enmienda del Partido Nacionalista Vasco porque quiero recordar que hicimos un esfuerzo, algo ha avanzado el señor Arrue en este caso, para bajar, no ya congelar, sino bajar las tarifas que se imponían por parte del Gobierno a los locales que piden licencias urbanísticas. Así como que también en las licencias de obras menores se bajó la tasa de 126 euros a 110. Consideramos que el esfuerzo se ha hecho y en el resto de casos no sube más allá del IPC interanual agosto-agosto, que ha sido del 1,9 en la Comunidad Autónoma Vasca. Porque, por recordar y para que la gente que nos está escuchando nos pueda entender, el interanual agosto-agosto significa que se suman los IPCs de agosto a agosto, cuando vienen bien o cuando vienen menos bien. Por tanto, el 0,7 de septiembre, el 0,3 hipotético de octubre y los que vengan hasta agosto se sumarán y serán los que se apliquen o los que se tengan en cuenta, en principio, para las próximas ordenanzas fiscales, porque eso dará un IPC interanual agosto-agosto. Esa es la explicación, si no es subir más allá del IPC. Eskerrik asko. Josu? Bai. Lehen aipatu dut, baina nola denbora guztian gaude asunto berdinekin, hau da, zergatik gehiago ordaindu behar dan, zergatik iloera handiagoa noa joan diru hori ikusiko da aurrekontuan, egongo da diru sarreretan, eta hori ikusiko dugu diru hori noa jungo dan, orduan ni ez dut ikusten gauza hain beltza emateu ez da egit, nun sartuko dan diru hori, diru hori hemen ikusiko dugu mai gainean aurrekontuan, aurrekontuko udalbatza edo aurrekontua lantzen ari azten geranean, eta gero ez diotu lertu inakiri aurrekontua ez dala betetzen da. Eskerrik asko, hamaikagarrena da, hirigintzako zerbitzuak emateari dagozkion tasak. Se ha aprobado el punto número 10 de tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas. Se ha denegado la corrección presentada por el Partido Nacionalista Vasco. Siguiente punto es el número 11, hirigintzako zerbitzuak emateari dagozkion tasak. Txanda hartuko du Eusko Alderdi Jeltzaleak Iñaki Gurrutxaga. Ajustatu dien 2,2koa da. Hau da gobernuak egin duen proposamena. Ez da ere 1,9koa, baizik 2,2koa. Beraz, guk hemen proposatzen deguna da 1,6koa, lehen esan bezala 1,6ko proposamena egiten dugu. Y en lo que hace referencia en qué se gastará, efectivamente yo he sacado eso a colación, porque ya veremos, tendremos oportunidad de ver en qué se gasta lo del ejercicio, el presupuesto acordado para el ejercicio 2013, pero ya anuncio, por ejemplo, que ha habido una modificación de crédito que el Gobierno ha hecho unilateralmente por su cuenta, poniendo en contradicción con lo que el presupuesto le marcaba, por ejemplo, en el caso de las huertas públicas. Este Pleno le dijo al Gobierno que se gastara 59.000 euros y ya ha hecho una modificación de crédito para gastarse 120.000 euros, por ejemplo. Eso es incumplir el presupuesto. Incumplir el presupuesto es tener 59 millones de gasto en inversiones y ejecutar pues, del orden de la mitad. Eso es incumplir el presupuesto o elaborar mal el presupuesto como quiera. Y efectivamente no sabemos exactamente
cuál va a ser el para qué, porque a este grupo, por ejemplo, no le gustaría nada que estos ingresos se utilizaran, por ejemplo, para financiar un autobús a Igeldo después de que Igeldo se desanexione. No le gustaría nada. Vale, Bildu izenean, Josu? Nini, bai. Bai. Bueno, bai. Bueno, en esta enmienda lo que pedimos es que, según la ordenanza en el artículo 7, todos los gastos deben ser repercutidos a los promotores, y vemos que cuando la traducción es necesaria y es preciso externalizar el servicio, se cobre por el servicio, debido que normalmente también si se externaliza es porque no lo pueden hacer los mismos servicios municipales, porque tiene prisa el promotor, y entonces es al final, pues ya que es así, pues repercutirle a él el servicio de la traducción, en esos casos. Alderdi Popularra, Luis. Bien, antes nos ha explicado, yo creo que muy bien, Susana García Chueca, lo que es el incremento de un año a año, y en eso estamos de acuerdo, lo ha explicado muy bien. Aquí estamos ya no con el IPC del 1,9, sino con el 2,2. O sea que ya aquí ya se sale un poco de esa explicación. Pero es que además de salirse de esa explicación, resulta que el IPC de año a año no es una norma fija, es una referencia, que es lo que yo estoy diciendo toda la tarde. En ningún sitio dice, inexorablemente el alcalde de todas las ciudades de España tendrán que aplicar el IPC de agosto de su comunidad. Eso no lo dice en ningún sitio. Es una referencia, y las referencias, pues bien, pues las tenemos en cuenta, y hay otras posibilidades. Y también están las circunstancias de los ciudadanos. Aquí hemos dicho pues, que hay los parados que hay menos que en otras capitales, pero hay un número significativo. Entonces, aquí estamos con una ordenanza que no hemos conseguido nadie, ni siquiera ustedes en este caso, que han tenido tanta mano con ellos, bajar del 2,2. No hemos conseguido. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues nos vamos a abstener, pero nos vamos a abstener porque en cosas puntuales e importantes, pues sí se ha bajado, y hemos transaccionado con ustedes y se baja. Y nosotros estamos, pues si quieren, para poner la lupa en aquellas cosas que, insisto, el equipo de gobierno no pone, va al trazo grueso, el 2,2, y a ver quién viene. Y aquí estoy, a ver qué ofertas me hacen. Es que eso es lo que estamos viendo esta tarde. Si ahora el Partido Popular se le va la olla y hubiese presentado el 2,2 en todo, yo le garantizo que probablemente habría habido alguna sorpresa. Pero claro, ellos saben que somos muy previsibles y que eso no lo hacemos. Porque como somos según ellos, de derechas, no. Lo que somos es sensatos. Y sabemos dónde tenemos la mano derecha y dónde la izquierda. Y no hacemos cosas raras. Entonces, aquí estamos con algo que no es del todo correcto, porque ni siquiera es el 1,9, es el 2,2. Y eso abunda lo que yo estoy diciendo toda la tarde, que aquí la subida para el ciudadano, efectivamente esta tasa, pues se le aplicará a algunos, afortunadamente no a muchos. Pero es el 2,2. ¿Pero por qué tiene que ser el 2,2? Que ni siquiera es el IPC de agosto a agosto. ¿Por qué? ¿No es correcto? ¿Nos parece que no es correcto? Y aquí no lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo bien. Lo lamento porque yo creo que podríamos haber hecho más cosas. El Partido Nacionalista y nosotros, principalmente también en la sesión de hoy, hemos puesto encima de la mesa la posibilidad de transaccionar cosas y de haber aligerado algo, sin que se hundieran las arcas municipales. Y sobre todo, desde luego yo no sé, no tengo la suerte de ser como mi compañero, que según dicen que lo negocia todo con Albizu. Yo, desde luego, les puedo garantizar que en el tema económico no negocio nada, porque no me cuentan nada, no tengo ni idea, no sé ni cómo va a cerrar este año, como para saber lo que tienen previsto para el que viene. Yo ya sé lo que pasa con la estación de autobuses, que sigo sin entenderlo, a pesar de que el interventor me mira con esa cara, que me mira, y cuando me mira sí me preocupa. Yo no lo he entendido, yo eso no lo he entendido, y seguiré sin entenderlo, porque es inexplicable, es inexplicable. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Susana. Sí. Pues efectivamente, nuestro discurso desde el principio, si alguien ha tenido a bien escucharnos, desde que se inició este debate 3 semanas o 4, o hace 3 o 4 semanas, nos lo habrá oído decir. Nosotros no estábamos en el IPC. Si 1,5, si 1,9, si 1,6, si 1,8. ¿Nosotros qué queríamos? Introducir progresividad
en las subidas, beneficiando o gravando menos o congelando, en su caso, a quienes menos tienen o suponemos que menos tienen. Y ese ha sido desde el principio nuestro discurso. El IPC interanual agosto-agosto 1,9 de la comunidad autónoma era una referencia, era nuestro techo. En este caso también, porque esta enmienda nos la aprobaron. La presentó el Partido Socialista y se aprobó. Además de esto, el Grupo Socialista presentó enmienda para eliminar que la persona que viene al ayuntamiento tenga que hacerse cargo de los gastos de traducción. Y además, si no recuerdo mal y si mis papeles no me fallan, proponíamos bajadas de otras tarifas que proponía el Gobierno, como por ejemplo los proyectos de reparcelación. Para proyectos con un número de propietarios superior a 50 personas, lo bajábamos de 6.100 a 5.010. Es que esto no es congelar, es un 20% menos. Y luego así sucesivamente, porque no quiero aburrir a nadie, controlábamos estas tarifas hacia abajo. Por tanto, no podemos ser más coherentes, aunque luego se nos niegue la mayor, pero, como les decía, el IPC interanual agosto-agosto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que por cierto había sido una reivindicación del Partido Nacionalista Vasco, como techo. En el resto de casos, congelación, disminución o subidas progresivamente menores para quienes menos tienen. Y ese ha sido nuestro discurso y, desde luego, creemos que nos hemos acercado mucho a lo que eran nuestras pretensiones, porque al 100%, pues evidentemente, nadie sale vencedor, ¿no?, cuando se trata de votar enmiendas, pero hasta aquí hemos llegado. Eskerrik asko. Izteko txanda, alderdi jeltzalea, Iñaki. La verdad es que no entiendo muy bien lo del techo. IBI 1,95%. ¿Dónde está el techo del 1,9? Se supera el techo del 1,9 en el IBI. 1,95. Basuras, 8,3%. Sí. La cuota sube el 8,3%. Sí. Luego hablaremos de eso. Agua, 1,7%. En este caso sí. Estos son los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Los que pagan todos. Los que pagan todos. Esto sube más que el 1,9. Claro que sube más que el 1,9. Izteko txanda, Josu. Bai. Hombre, Iñaki, lo que sí estamos viendo claro es cuando antes en tu intervención hablabas de la inversión y de incumplir tal, hombre, lo que sí vemos es que no tienen ninguna intención que el Gobierno pueda recaudar para cumplir el plan de inversiones y para cumplir todos los programas de gasto corriente. Eso es evidente porque en todo siempre es a que no se recaude, cosa que no hace lo mismo el Partido Nacionalista Vasco donde gobierna, pero sí aquí. Y luego, respecto a los huertos urbanos, es decir, no son de fiar porque, claro, el presupuesto lo han modificado, tal. Estamos hablando de una modificación de 60.000 euros en un presupuesto de 250 millones de euros, que es un 0,00024. Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu, aurrena Eusko Alderdi Jeltzalearen emendakina, o zuzenketa. Aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioak, ez da onartu. Orain Bilduren zuzenketa. Aldeko bozkak, ezeskoak, onartu bagilitzen da, eta orain diktamena bera, aldeko bozkak, onartu da. Berriz errepikatuko dugu. Bilduren zuzenketa, aldeko bozkak, ezeskoak, alekin, onartu indeu, ez? Vale. Orain diktamena bera, ez que zueke bat gutxo zote. Aldeko bozkak, diktamenari, a ber, aia bozkatzen diktamena orain. 11. puntuari,
aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartuta gelditzen da. Orain, 12. puntua, ibilgailuak, bai? Bueno, no os habéis definido. Vale. Bueno, 12. Ibilgailuak bide publikotik kendu eta gordetzeko zerbitzua emate. La prestación de servicios urbanísticos no se ha aceptado la corrección del Partido Nacionalista, sí se ha aprobado la presentada por el Partido Bildu. La número 12 será las tasas por la prestación del servicio de inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública y subsiguiente custodia de los mismos. Se va a votar directamente aldeko bozkak, grúa. Bueno, índice que turno va a ha sido muy rápido la afirmación de que han retirado y ha pasado el alcalde a la votación. Es decir, que los debates vamos a hacerlos pausados porque es que si no aquí... Vale, es bakarrik aplikatu detena da, igual no aplikatu behar. Nola gelditu geha, bozera maien batzordean, espazeon emendakinarik o zuzenketarik, bozkatu ite genula eta ego explicación de voto nahi zuenak, hoi aplikatu dut. Baina nahi behizue, txanda bat irikitzen dugu, Yo es que creo que en esta cuestión, que es un tema para explicar, que no puede pasar de una explicación de voto. Yo creo que esto es un tema de debatir. Pero bueno, a pesar de haber retirado la enmienda del Partido Socialista. A ver, bozera maien mesedez torren momento tiene. El alcalde llama a los portavoces de los grupos para reunirse con ellos y hablar sobre si se debate esta tasa o si directamente se pasa a la votación de la misma. Bueno, txanda bat irikiko dugu, eta emendakinarik ez dagoenez, talde... Bai? Bai. Ez dago itxi, ez? Ba, zi, zeo zer esan? Ogeoko utzi, explicación de voto. Nahi izuna? Vale. Finalmente se abre un turno para el debate. Bildu dice que espera la explicación de voto, Partido Socialista también, y toma la palabra el Partido Popular. Perdón, de la grúa. Es que la OTA me ha dejado secuelas, La grúa, mantengo sentido de humor a pesar de todo. El equipo de gobierno pues planteaba el 5%. Bueno, pues el 5%, pues ¿por qué han dicho el 5%? Pues por no decir el 4, por no decir el 6. No han dado ninguna razón. Aquí todos sabemos, y lo saben los que nos estén escuchando todavía, que la grúa es uno de los servicios que es deficitario, que le supone al ayuntamiento 400.000 euros de déficit. Y le hemos dicho por activa y por pasiva al equipo de gobierno y a la delegada que hay que presentar una propuesta que redimensione la OTA, porque estamos desde hace algunos años con subidas muy importantes, muy por encima del IPC, porque desde luego sí tenemos claro en el Partido Popular que el comportamiento no adecuado a la normativa vigente de algunos ciudadanos no lo tiene que pagar el bolsillo de otros. Pero claro, como esto no se hace, se nos dice de contrario, no, es que el contrato vence en abril, tendremos que esperar en abril, no sé, razones múltiples. Pero la realidad es que el servicio cada vez tiene más déficit. Desde luego, desde el tiempo que llevo yo, que digo que va para 10 años en este ayuntamiento. Y no veíamos, en este caso concreto, digo, bueno, pues que el equipo de gobierno presente, sabe que tiene la mano, yo creo, tendida de todos los grupos para analizarlo, ver qué se puede hacer. No lo han hecho. También teníamos en la promesa de haber revisado el ICIO, que es el único impuesto que no ha venido aquí. Pues también, y estaba aprobado en una enmienda sin contenido económico en los presupuestos, pues tampoco ha venido. Bueno, pues esta es otra asignatura pendiente de un equipo de gobierno que, según ellos, pues lo gestiona todo muy bien y lo controla todo. Pues esto es un caso en el que se evidencia que no.
Yo no voy a explicar el Partido Socialista por qué ha retirado la enmienda, porque no lo sé, la verdad es que no lo sé y no quiero meterme en un terreno que no me llaman. Yo creo que en este caso concreto no se trata de subir ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 20, porque es que no sabemos qué es lo que hace falta para corregir ese servicio y probablemente lo que hay que hacer es redimensionarlo y no subir. Cuando encima no se nos dice en ningún sitio, sino que con esto tenemos seguro que ya lo equilibramos. Es que no nos lo han dicho tampoco. Entonces, ¿por qué tenemos que respaldar un 5 o el 1,9? Que era un poco menos. Y eso es todo lo que puedo decir. Hasta aquí hemos visto un debate que yo creo que ha sido muy interesante. Los grupos, mira, es una de las cosas, de las pocas cosas a las que estoy, probablemente la única, de acuerdo con la señora Burutarán esta tarde, que aquí cada uno se ha retratado. Y cada uno nos hemos retratado y los ciudadanos nos han visto. En eso es lo único que estoy de acuerdo. Esta tarde, igual mañana, en alguna cosa más. Lo veo un poco difícil, ¿eh? Es un poco difícil. Pero en eso es el único que yo le puedo decir que estoy de acuerdo. Creo que esta propuesta, ojalá salga que no, y que mañana mismo, a quien corresponda, yo no voy a decir que tenga que ser usted, señora Burutarán, ni el señor Albizu, creo que tendría que ser cosa del alcalde, que vengan y que mira, efectivamente vamos a revisar esto, a ver qué es lo que podemos hacer, porque ya hemos pasado, se me ha ido la chanda con las prisas que ha metido el acelerador del alcalde, me parece muy bien también que quiere ir rápido. Se me ha pasado a hablar en algunos otros temas por las prisas, pero aquí hay que hacer una revisión. Se me ha pasado lo de las playas. Ahí también quería haber dicho algo, pero bueno, como ya no me toca, no digo. Alderdi Jeltzalea. Bueno, nosotros a este incremento no le hemos planteado ninguna enmienda y no lo hemos hecho porque nosotros somos de la idea de que la inmensa mayoría de los ciudadanos, los que no infringen las normas de tráfico y por lo tanto el coche no es llevado por la grúa, no tienen que pagar el déficit del servicio. Bajo esa perspectiva hemos hecho esa excepción, pero sí que coincidimos en una cosa con lo que ha dicho hasta ahora José Luis Arrue. Hay que redimensionar ese servicio, porque lo que está ocurriendo es que algo que es positivo, y es que hay menos infracciones y menos actuaciones de la grúa. Hay menos actuaciones de la grúa, pero hay un servicio que se concibió y que se dimensionó para llevar más vehículos. Ahora lleva menos vehículos y por eso el déficit es mayor. Ahí el Gobierno lo que tiene que hacer es reajustar el servicio. Pero lo que no tiene que ocurrir o tiene que ocurrir en la menor cuantía posible es que quien no es infractor, que son la inmensa mayoría, paguen un servicio que es como consecuencia de una infracción. Bai, bozkatu ingo dugu, orain bai. Explicación de voto. Bai, aldeko bozkak, ezeskoak, onartu ba. Gelditzen da, explicación de voto, zu aurrena usted, ya está aquí. Bai, zu aurrena. Bai. Bueno, bakarrik komentatu ni hor bat nator Iñakik esan duenarekin. Ni ustete bai, zerbitzua ordaindu behar dute, azkenian gaizki aparkatzen dutenak, edo azkenian zerbitzu horrek lortu behar duna da, dirua izun hoien bidez, bintzat, zerbitzua aurrera ateratzeko eta udalak dirua jartzeko, azkenean bestela denon dirua jartzen dugu batzun izunekin ez talako iristen zerbitzua ordaintzeko. Eta hori argi eta garbi ikusten dugu, baina egia da, eta egia da ere hemen egin behar deguna da ondo pentsatu zin behar degun, eta hortan lanean nahi da gobernua kontutan hartuta, kontatu hau martxoaren 2014an bukatzen dela, eta orduan bai ikusi behar degula, nola ze bide jorratu behar degun azkenean gaur egun ditugun o daukagun emaitza berriz ez izateko etorkizunean. Eskerrik asko, Ernesto. Sí. Bueno, señor Gurrutxaga, un 5% es un 5%, y usted ha votado ahora con Bildu subir un 5%, en este caso la grúa. Un 5%. Nosotros no estábamos de acuerdo porque no es verdad que con este 5% el resto de los ciudadanos dejan de pagar. La grúa nos cuesta más de 300.000 euros al año al conjunto de los ciudadanos.
Y, por tanto, ya lo hicimos en comisión, que no votamos el dictamen y votamos en contra, con lo cual nuestra postura no es nueva, manifestamos que hay que hacer una ponencia, una revisión, lo que sea, para analizar profundamente qué está pasando aquí. Ahora, seguir aumentando el 5% etabar, muy serio y riguroso, señor Goya, pues a mí no me parece. No sé hasta cuándo hay que seguir subiendo. Y lo segundo, porque no he podido hacerlo en explicación de voto anterior. Yo me sorprende muchísimo hoy que el Partido Popular haya votado con Bildu, que cuando un ciudadano venga a San Sebastián al ayuntamiento y le den un documento en euskera, si lo quiere en castellano tenga que pagar. Ha votado PP con Bildu, sí, hombre, lo de la traducción en euskera, hombre, perdón, han votado así, el PNV y nosotros hemos votado que no, y ustedes han votado que cuando un ciudadano venga de San Sebastián, si el documento está solo en euskera, han votado ustedes que si lo quiere en castellano pague. Esa es la noticia hoy del Pleno, señora Rue. Esa es la noticia. Uste takatzen badagola hor, baino gero argituko dugu. 13. puntora pasako gea, hemen dago zuzenketa bat alderdi jeltzalearena. Puntua onartuta geratu da, ibilgailuak ibilgetu bide publikotik kendu eta gordetzeko zerbitzua emateagatiko tasak. 13. ur zerbitzuak emateagatiko tasa por la prestación otra de las tasas que efectivamente paga todo. De agua toma la palabra Iñaki Gurrutxaga, concejal del Partido Nacionalista Vasco. En realidad, muchísima más gente que la que paga le toca pagar la grúa, por ejemplo, muchísima más. Y aquí se plantea también un incremento superior a la media de la Comunidad Autónoma Vasca del año pasado y este. El año pasado se subió un 2,7% y este año se plantea un incremento del 1,7% para el uso doméstico, 1,9% para el uso de actividades en general, 2,5% para actividades de construcción y un 3% para riego y piscinas. Lo que nos interesa, sobre todo, es el consumo doméstico. Y el consumo doméstico se está planteando por encima de lo que es el promedio de los IPCs del año pasado y de este. Y claro que nosotros hacemos alguna excepción, como hemos hecho en el caso de la grúa, pero sabemos a cuánto os afecta el coste de la grúa. Por cierto, el Grupo Socialista, cuando antes era gobierno, ha aplicado, en este caso de la grúa, ha solido aplicar incrementos bastante superiores al 5%, pero bastante. O sea, puedo decir que de memoria, quizá me equivoqué, pero del 15% lo han hecho. De modo que, hombre, que ahora les llame tanto la atención justo la grúa, algo que afecta a muy poquita gente, y sin embargo se preocupen tan poco de lo que afecta a la inmensa totalidad de los ciudadanos, y tendremos oportunidad de hablar de la basura, donde respaldan una subida del 8,3%, me choca. Efectivamente, esto debe ser lo progresista. Bai, alderdi popularra. Sí, bueno, ya ven que no hemos presentado enmienda en esta ordenanza fiscal, compartiendo que es una tasa que es de las pocas analizándola que quizás entran de lo que se llama la eficiencia, porque tenemos una tasa que la pagamos a un precio razonablemente bajo, estamos entre las más baratas de España y la más barata de la comunidad autónoma, a 1,06, en comparación con 1,55, por ejemplo, que se paga en Bilbao. Pero, claro, esto hay que mantenerlo, efectivamente. Esto no es como la grúa, que se pierde la grúa y lo que hay es jolgorio general, porque aquí lo que se deteriora es el servicio en la prestación del abastecimiento y del saneamiento. Sabemos que quizás teníamos que haber apoyado una subida, en este caso la que estamos nosotros apostando, del 1,5%, pero no podemos hacerlo porque no sabemos cuál va a ser la postura de este Gobierno, o en este caso de sus representantes en el Consejo de Administración de Aguas del Añarbe, sobre la posición de la tasa, sabiendo que aproximadamente el 45% de lo que paga un ciudadano va precisamente a pagar esa tasa. Y mientras que no lo sepamos, ni los concejales, ni los consejeros por extensión en la mancomunidad, no podemos apoyar una subida de este tipo ni de ninguna otra. A esto solamente se lo podemos achacar a la falta de transparencia de Bildu, en este caso, y en el Consejo de Administración, por ende.
Repito que no hubiéramos tenido ningún inconveniente en 1,5 o quizás en algo más, sabiendo que por culpa de la congelación, por ejemplo, que hubo en el año 2012, pues el déficit tarifario que hay es del 28% aproximadamente. Así es que mientras que no tengamos esos datos, no podemos apoyar por lógica y por coherencia una subida de este tipo, porque a veces hay que trasladar seguramente lo que es el esfuerzo que se tiene que hacer las administraciones en mantener los servicios a los ciudadanos, pero ese esfuerzo tiene que ser correspondido. Si lo hace el ciudadano, que se traslade también a la institución o a la administración correspondiente, cosa que no se ha hecho aquí en alguna ocasión. Y repito que por eso nos vamos a abstener a la subida de esta tasa. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, ez, Josu? Gero, izteko txanda, Iñaki, nabezu? Izteko txanda. Bueno, aurrena bozkatuko da Alderdi Jeltzalearen zuzenketa. Aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain diktamena bera, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartzen da. Explicación de voto nahi baizu eman, Susana. Sí, para explicar el voto del Grupo Socialista a esta tasa, que como bien sabemos se cobra en función del servicio prestado y no se cubre al 100% lo que cuesta el servicio, queremos especificar nuestra postura. Y hemos votado a favor del dictamen y en contra de la enmienda del Partido Nacionalista Vasco porque nuestra subida, en este caso también progresiva, desde el 1,7 para los domicilios hasta el 3% para dueños de fincas y piscinas, la progresividad de la que hablaba antes, hace que la media por recibo del conjunto de sujetos pasivos de esta tasa es de 0,49 euros. 0,49. Y esto sin tener en cuenta, una vez más, si el IPC de agosto ha sido el 1,9 para la comunidad autónoma o el 1,5 para España. Porque es verdad que aquí hay quien se ha empecinado en que el IPC que se tenga en cuenta sea el de la comunidad autónoma del País Vasco y cuando sale el 1,9 parece que no le gusta, pues vaya, nos podíamos haber quedado en el IPC de España. Así sería el 1,5 y estaríamos hablando de otras cosas. Pero claro, sopas y sorber, pues como que no se llevan bien. Eskerrik asko, Josu. Ni uste hemen lan on bat indala, zailkatu indala. Bai, Susanak ezate zuen moduan, 1,7tik 1,3, 1,7ko iloera izango dira etxeetan, 1,9 merkataritzan, 2,2 ostalaritzan, 2,5 eraikuntzan eta 1,3 igerilekutan eta horrelakotan. Hemen, ikusten dugu, ura Donostian oso merkea dela, lehen hori ikusi dugu, ez dakiz zetasa Donostian garestiena zala eta orduan jetxin bartzan, eta hemen ia merkena daukaguna, horiek ez dute orain esaten zenbat hilo behartzan, o ez dute hortan bere baiezkoa ematen. Beraz, argudiorik ez dago. Eskerrik asko. 14. Telefonia mugikorreko zerbitzuak ematen dituzten enpresek. La tasa por la prestación de servicios de suministro de agua se ha aprobado. No se ha aprobado la corrección presentada por el Partido Nacionalista Vasco. Y el punto número 14 se va a votar directamente. Tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal a favor de las empresas que prestan servicios de telefonía móvil. Se ha aprobado por unanimidad. Ningún grupo presenta explicación de voto. Se pasa al número 15. 15. puntua, zaborra biltzeko zerbitzua emateagatiko tasak arautzeko zerga ordenantza. Minutuko txandak izango diagondo. Ya que estamos un poco en lo último, en la parte final, vamos a ver, cuando ha habido referencias al hecho de que tenemos el impuesto más alto y la tasa más alta, yo creo que confundir impuesto y tasa es una cosa que hay que aclarar.
O sea, el impuesto, el hecho impositivo se paga por lo que, en este caso el IBI, por ejemplo, por tener una vivienda. Pero la tasa se paga por la contraprestación de un servicio. Por lo tanto, no es lo mismo decir que uno tiene la tasa más baja, porque si tenemos la tasa más baja, y en el caso de la tasa del agua se está cubriendo el coste del servicio, es porque tenemos un buen servicio. En el caso del agua se cubre, la tasa está cubriendo el coste del servicio. Si tenemos la suerte, que creo que la tenemos, porque no es lógico comparar esta ciudad, por ejemplo, con incluso ni siquiera con Bilbao. O sea, tenemos la suerte de que quienes nos antecedieron en esta ciudad tuvieron la suficiente visión como para crear y comprar terrenos en el Añarbe y tener un suministro de agua de gran calidad y además a un precio bastante más razonable que en cualquier otra capital. Y, por lo tanto, no confundamos lo que es una tasa y lo que es un impuesto. Porque el impuesto no nace como consecuencia de la contraprestación de un servicio. El agua se paga porque nos llega y utilizamos y consumimos agua. La basura se paga porque se nos recoge la basura. El impuesto es una cosa muy diferente. Bien, dicho esto, a mí hay otro dato que tampoco me sale en el caso del agua. No me sale como si todos los tramos suben el que menos el 1,7, al final la recaudación sube el 0,49. La verdad es que no me sale. Pero ahora que estamos en el caso de las basuras, y que, por cierto, la tasa del agua del 3%, que dice que es para villas, efectivamente es piscinas y también es riego. No sé, quizá también habrá algún caserío afectado que tenga explotaciones agrícolas, por ejemplo, y utilice para riego el agua doméstica. Pero, dicho esto, ahora que estamos en la basura, nuestra enmienda en la tasa de basura viene como consecuencia de que el incremento que se ha planteado con el nuevo sistema que tenemos resulta de promedio un incremento del 8,3%. Y quiero explicar esto, y especialmente quiero explicar esto. La propuesta que se nos trae de la tasa de basura, que como todo el mundo sabe, la tasa de basura se descompone en una cuota fija y una cuota variable, el 65% de la tasa se calcula sobre la cuota fija y el 35% se calcula sobre la cuota variable. La propuesta que se nos trae supone como promedio un incremento del 8 y pico %. ¿Por qué? Porque la propuesta que se nos hace utiliza estas cifras. En 2013 la cuota fija eran 71,99 euros y la cuota variable eran 0,34. Y en 2014 la cuota fija que se nos propone es 76 euros y la cuota variable que se nos propone es 0,38 euros. En el caso de la cuota fija, por tanto, se incrementa un 5,5% y la cuota variable el 14,5%. Si los cálculos hecha la debida operación matemática están correctos, y creo que están correctos, la subida promedio que todos los ciudadanos van a pagar es del 8,32%, porque la cuota es lo que realmente sube. Otra cosa es que, efectivamente, en el caso de la tasa de basura, lo que se ha planteado es hágase una subida del 2,2 sobre el conjunto del padrón. Ya. Pero sobre el conjunto del padrón, el efecto real que tiene y lo que vincula y lo que a cada uno de nosotros nos va a llegar como recibo a casa es con esta cuota fija y con esta cuota variable. Y, por lo tanto, se va a pagar más, bastante más. Nuestra enmienda lo que hace es propone corregir esa desviación. Y dicho esto, y ya que estamos en la última de las tasas, simplemente decir que hay dos cargos del Gobierno a los que a uno de ellos hoy no le he oído decir ni media palabra sobre un debate tan importante como el de las tasas, que es al alcalde, y a la señora Burutarán, que es la concejala delegada de Hacienda, le he oído exclusivamente una intervención. Los grandes ausentes de este debate, de un debate importante como este, han sido dos de los cargos más importantes del Gobierno municipal. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Sí, bueno, hemos presentado nosotros unas enmiendas a esta tasa que van en dos sentidos diferentes. Uno es en ajustar más, si cabe, a lo que nosotros estábamos proponiendo durante todo este pleno, que son unas subidas más moderadas que las que se estaba planteando desde el equipo de gobierno, por un lado. Por el otro, congelar, como ya venimos haciendo durante otros ejercicios, a esos pequeños locales que no generan residuos
y se le está cobrando una tasa excesiva, pese a la nueva clasificación que se hace, pero que en realidad es exactamente igual que la de otros años. Pero luego hay unas enmiendas que hemos mantenido que se hacen por una cuestión de ética política en este caso, porque a nuestro juicio no podemos permitir que se incluyan epígrafes en una ordenanza que simplemente son intencionalidades que, visto de una manera más peyorativa, se pueden ajustar a lo que es una propaganda. Y es puramente propaganda lo que han hecho. Porque lo que no se puede hacer es que se incluyan aspectos que luego no se van a ver reflejados en lo que es la tasa definitiva. Se puede decir que se van a aplicar descuentos del 75, del 80 o del 100%. Se puede decir que en un futuro a los vehículos que no posean motor y que vayan por alas y ocupen espacio aéreo se le vaya a cobrar. Da igual si es que son cosas que no existen. Están planteando unos descuentos a unos servicios que no se pueden aplicar. Nos dicen que quizás, a lo mejor, dentro de 6 meses, vayamos a tener el quinto contenedor. Bueno, pues cuando eso esté, se aplica. Y lo apoyaremos porque en el fondo estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con la bonificación, estamos de acuerdo con la incentivación y estamos de acuerdo con la penalización con aquellos ciudadanos que colaboren y con los que no lo hagan, respectivamente. Otra duda que nos surge en todo este asunto es ¿qué pasa con los ciudadanos que ya están acogidos al quinto contenedor? Esos están en el ayuntamiento. Todos tienen su cubo, todos tienen su llave, ya lo saben. ¿Por qué no le hacen efectivo ese descuento? Si ustedes tienen una intencionalidad de aplicar un descuento a las personas que participan en el programa del quinto contenedor, háganlo ya. Lo que no puede ser es que incluyan unos epígrafes con informe negativo de los servicios jurídicos que se dice que no se pueden poner, porque no se puede poner, no lo diga yo, no me ponga esas caras, señor Ruiz, si es que los servicios jurídicos han dicho que no se puede incluir. Bueno, pues ustedes han decidido, saben que eso cualquier ciudadano puede alegar, si alega puede impugnar y entonces resulta que un tribunal puede decir que esta tasa está mal, es incorrecta y lo pueden tumbar. Bueno, ustedes lo dicen que no y en cambio los servicios jurídicos o los abogados dicen que sí. Bueno, pues nada, pues ustedes tendrán la razón. Y esa es nuestra postura. Estamos de acuerdo con el fondo, pero no estamos de acuerdo en que se sigan incluyendo eso. Primero porque crean inseguridad jurídica a este ayuntamiento y en segundo lugar porque lo que están haciendo es discriminar a personas que voluntariamente, con ese esfuerzo que hacen, sin ningún incentivo, colaboran con el quinto contenedor. Lo podían haber hecho ya y no lo han hecho. Es que simplemente creo que se están anticipando y que esto es un ejercicio simplemente de publicidad política, nada más. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, Ernesto. Bueno, señor García, a ver si le puedo explicar y lo entiende algo mejor. El Grupo Socialista presentó una proposición la primera semana de septiembre para que la tasa de la basura tuviera un descuento del 10% para aquellas familias que hicieran bien la recogida selectiva en el quinto contenedor. Transcurrido un mes sin recibir informe técnico, que es nuestro derecho haberlo recibido, esa proposición tiene valor y, por tanto, se puede debatir con el Gobierno y se puede transaccionar el dictamen que hemos traído. La prueba es que hoy hemos tenido una comisión de Hacienda para votar algo de lo que planteaba su grupo sobre las energías sostenibles o renovables. Porque había una iniciativa socialista, que usted la obvió totalmente. Este tema viene de una iniciativa legal socialista que en el plazo establecido en el ROP, Reglamento Orgánico, reglas que nos valen para todos, no se dio satisfacción válida. Y, por tanto, lo mismo que vale para ustedes o vale para otras del PNV que hoy en Junta de Portavoces se han aceptado, vale para el Grupo Socialista. Es lo mismo. Y, por tanto, el resultado final es un gran acuerdo y un gran consenso. Dice usted, claro, y si no cumple el Gobierno, pues lo diremos y les tiraremos de las orejas y diremos que es una vergüenza que el 30 de junio no esté el quinto contenedor instalado. Si no hay una causa objetiva justificable que todos veamos. Pero el Gobierno tiene ese compromiso adquirido. Y, por tanto, eso es bueno para la ciudad de San Sebastián. Si el Grupo Socialista ha conseguido que el 30 de junio esté el quinto contenedor y no el puerta a puerta en San Sebastián, es un gran logro, que no sé por qué al PP le cuesta tanto decir que gracias a nosotros ha logrado, porque siempre dicen que no tiene, pero lo hemos logrado. ¿Les fastidia que hayamos logrado el quinto contenedor para toda la ciudad? Pues es un gran logro. Que además consigamos que el 10%, que las familias, paguen un 10% menos en el recibo, es otro logro.
Que haya contenedores comunitarios y contenedores de compostaje individuales con bonificaciones del 50 y 70%, es otro logro. Y por tanto están de acuerdo, se lo ha dicho varias veces. Si estamos de acuerdo, pues si estamos de acuerdo, ¿para qué discutir sobre esto? ¿Para hacer más partidismo? ¿Más crispación de la política permanentemente? ¿Más división sobre la división? Ya está bien. Hasta en cosas que estamos de acuerdo avancemos de una vez. Este es un buen camino para la ciudad de San Sebastián. Es un buen camino para resolver la disputa de las basuras que ha tenido Guipúzcoa tan negativa durante estos 2 años. Esta es la vía de avanzar y, por tanto, avancemos conjuntamente, si es posible. Que aquí hemos logrado, pues se ha logrado. Y parece que les molesta. Es que yo no lo entiendo, de verdad. Mire, yo, si mañana anuncia el Gobierno vasco o el Gobierno de España que pues lo del cine, el IBI se vuelve al 13%, el IVA, perdón, al 13%, pues encantado y me parecerá bien. Pero no vendré a machacar y a decir, no, pero no, es que no se les entiende. De verdad, no se les entiende. Traemos una propuesta de basuras que baja, pero es que lo he dicho antes, a 1.300 oficinas de abogados, gestorías, arquitectos, ingenieros, emprendedores, se les va a bajar el recibo de la basura de 240 euros a 114. Eso vamos a votar ahora. Que a 1.300 emprendedores, gente que paga sus impuestos, gente que dinamiza la economía, gente que puede montar negocios, va a pagar menos. Pero es que incluso pagando menos también lo critican. Y es simplemente porque no han estado ustedes en el acuerdo. Pues yo lo lamento, ojalá hubieran estado. Ojalá hubiéramos estado todos. No, mire, ya sé que usted ha aprobado que venga aquí, tiene que pagar por que se lo pasen del euskera al castellano. Señor Gómez, ya sabemos que el PP ha votado con Bildu